Buenos días, vayan tomando asiento, señorías. Y primer punto del día, esa es la clave. Comenzamos el pleno de hoy viernes, día 14 de noviembre, con la interpelación relativa a la política general en relación con el Plan Anual Normativo, formulada a la consejera de Presidencia por el diputado señor Villagrasa, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa, su turno. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Vaquero, señora vicepresidenta del Gobierno de Aragón. Volvemos, a final del ejercicio, a hablar del Plan Anual Normativo. Como viene siendo habitual, igual que en cualquier curso académico, corresponde la evaluación del trabajo desarrollado. Si esto fuera un instituto o un colegio, en las salas de profesores se valoraría la asistencia, la entrega de trabajos, la participación en clase. ¿Cree usted, señora Vaquero, que si hacemos una analogía de su plan anual normativo habría aprobado alguna asignatura de este curso escolar? Vayamos a los datos publicados por ustedes, por Transparencia y el propio Gobierno de Aragón. El Plan Anual Normativo aprobado el 15 de enero del 2025 contenía 20 proyectos de ley, 55 decretos, 41 órdenes y 32 órdenes que modificaban bases reguladoras. Iremos por departamentos y iremos concretando. Respecto de su competencia, proyecto de ley reguladora del ITA al 60%, no ha llegado a la Cámara. Proyecto de agilización administrativa al 50%, no ha llegado a la Cámara. Último hito administrativo, 22 de noviembre del 2024. Hace ya un año, señora Vaquero, parálisis. Proyecto de áreas de promoción de iniciativas económicas. Ha llegado y está en esta Cámara. Justo, señora Vaquero, rozando el aprobado. Pero usted en su departamento es de las primeras de la clase. Podríamos hablar de los decretos y órdenes donde solamente ha iniciado 4 de 9 o que nada se sabe de algunas de las que se comprometió, como el decreto de regularización del teletrabajo del personal de la Administración de Justicia o algunas en materia de seguridad industrial. Usted, como le decía, va avanzada respecto de sus compañeros de la clase, porque si vamos al Departamento de Hacienda de Interior, se han aprobado únicamente 2 leyes convalidando impuestos medioambientales y la ley de apoyo fiscal a la empresa familiar. Nada se sabe de los tributos cedidos ni de la ley de tasas. Ha desaparecido porque la política económica y la capacidad de aprobar normas por parte de su Gobierno, estamos a 14 de noviembre y no han llegado ni los presupuestos. Ya no le voy a hablar de qué ocurre con la siempre huidiza Ley de Función Pública, la que pusieron en el año 24, que quitaron para el año 25, que su director general dijo que llegaría antes del verano, y a nosotros ya nos ha entrado frío, señora Vaquero, con lo cual sigue sin entrar. ¿Qué sabe, señora Vaquero, del decreto que regula la compra centralizada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón? El Departamento de Fomento, el señor López, llegó la ley de vivienda en el Parlamento, que parece que va como la tortuga en la fábula, no sabemos si con un final parecido. La ley de infraestructuras aeronáuticas al 90% todavía no ha llegado al Parlamento. El Estatuto del Pequeño Municipio, a propuesta del PSOE, todavía no lo conoce el Parlamento. ¿Y qué ocurre con la modificación del Fondo Aragonés de Financiación Municipal? Un fondo, señora Vaquero, que ustedes saben, porque se lo hemos advertido, que están en un incumplimiento normativo porque no cumplen la gradación de apoyo a las capitales de provincia frente al resto de municipios de Aragón. Dijeron que lo traerían para modificar y no han realizado ni un solo trámite. ¿Qué ocurre con esa ley? Decretos y órdenes no vamos a entrar, pero que en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, lo lamento, señor Rincón, nada conocemos de su propuesta, la del Gobierno, la del Partido Popular, de modificación de la Ley de Agricultura Familiar. Y sobre el proyecto de extinción de las cámaras agrarias nos vamos al 0%. En Medio Ambiente y Turismo, que vemos que está el señor Blasco, pues el laureado director zaragozano José María Forqué que dirigió, entre otras, Atraco a las 3, tiene una anécdota muy graciosa de cuando vino a Zaragoza. Se juntó con unos cuantos amigos en una mesa y, después de haber ganado un montón de premios internacionales, dijo: no
voy a volver a Zaragoza porque me han dicho que la última película era flojica. Pues señor Blasco, usted en el plan normativo flojico, flojico. De las dos leyes ni está ni se le espera. La modificación de la ley de montes no la conocemos y la de protección de agentes de protección de la naturaleza al 10%. Decretos y órdenes a menos de la mitad. Educación, cultura y deporte. No han iniciado la modificación de la ley de patrimonio cultural aragonés. Esto era ese baile que llevaban con sus socios de Vox de si cambiaban el nombre al catalán, si nos introducían en el LAPAO, en el LAPAPIP, pero nada sabemos de eso. En sanidad, sobre las dos leyes, una está en fase de audiencia pública y la otra de derechos y deberes de los usuarios aparece al 90%, y en bienestar social y familia la señora Susín presenta el casillero en blanco. Derechos de las personas mayores al 75%, ley de acción concertada para la prestación de carácter social al 10% y ordenación de las entidades privadas al 60%. Departamento de Empleo, Ciencia y Universidades únicamente al 10% de tramitación en el caso de la ley del cita y de ordenación del sistema universitario. A ustedes esto les puede parecer que es tedioso, que es un ejercicio casi de estudiantes de biblioteca, pero de las cifras globales, en las 20 leyes, señora Vaquero, más 3, que ustedes se comprometieron no a iniciar, a traer y a debatir en este Parlamento, ustedes solamente de las que dijeron que podían llevar a cabo, su resultado de efectividad, siendo generosos, es del 21,7%. Es decir, señora Vaquero, ustedes han faltado casi a un 80% de sus compromisos recogidos en el Plan Anual Normativo. Y eso sí somos generosos, porque de las 9 leyes que ustedes han iniciado, 5 están al 10%, y el que estén al 10% significa que ustedes han desarrollado el primer papel. Les resumo, hay algunas en las que no han movido ni un solo papel y no han hecho nada en todo el año. Proyecto de ley de tributos cedidos, de tasa de financiación municipal, de cámaras agrarias o de patrimonio cultural aragonés. La respuesta, señora Vaquero, es que el Plan Anual Normativo, si nos hiciéramos la pregunta, ¿qué normas de las que ustedes se comprometieron han conseguido traer al Parlamento y han salido aprobadas? El ratio que a ustedes les da, señora Vaquero, no llega ni al 10%. Y en ese sentido, señora Vaquero, llevan en toda la legislatura aprobadas 12 leyes. 2 que vienen de grupos de la oposición y 10 que vienen a instancias del Grupo Popular o del Gobierno. La media de todas las legislaturas es de 40 leyes, señora Vaquero. Y fíjese, en conclusión, y podremos debatir sobre esto y algunos aspectos más concretos, desde primero de política existe 2 funciones principales de un gobierno. Una, traer los presupuestos para decirles a los ciudadanos dónde van a ir los recursos y qué políticas públicas se van a desarrollar. Lo siento, señora Vaquero, en eso llevan fracasando 2 años y, como decía la copla, y lo que te rondaré morena, ya veremos a ver cuándo presentan ustedes los presupuestos. Por cierto, la siempre excusa dilatoria del Consejo de Política Fiscal y Económica es el lunes, inmediatamente después del partido Zaragoza-Huesca, que me imagino que nos encontraremos todos apoyando cada uno a nuestro equipo. Pero el segundo de los elementos, señora Vaquero, para los cuales existe una mayoría de gobierno, es que aquello que ustedes se comprometen en un plan anual normativo, como es la función legislativa, es en cumplirlo. Y lamentablemente, señora Vaquero, en eso también han fracasado. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes no traen las normas al Parlamento, no solo porque no carezcan de apoyos, sino porque no tienen la fuerza y la argumentación necesaria para traer las normas a esta casa y pactar con los demás grupos, sino que también, si nos vamos a aspectos que únicamente les competen a ustedes, que son las órdenes y las modificaciones de bases reguladoras, es decir, un ámbito concretísimo de gestión, ustedes en ese aspecto no han aprobado ni el 50% de lo que se han comprometido, con lo cual, parálisis interna en la gestión, ausencia de leyes en el Parlamento y fracaso presupuestario. Espero, señora Vaquero, que usted me aporte algún dato más, porque no quiero que le pase como al señor José María Forqué y que le tengamos que decir que en el plan anual normativo, esta vez, flojico. Gracias, señor Villagrasa. Señora vicepresidenta.
Muchas gracias, señora presidenta y señor Villagrasa. Como siempre, usted con ese desparpajo habitual, y tengo que reconocer que usted se esfuerza en preparar sus intervenciones, pero también es verdad que le tengo que decir que tanto esfuerzo por convertir un debate que ustedes hacen artificial en algo importante no tiene resultados. A ustedes les veía aplaudir y sorprendidos. Creo que deberían de estar un poquito más cerca de la realidad y probablemente si preguntaran a los aragoneses en estos momentos qué es lo que más les preocupa, seguro que ninguno les diría que están muy preocupados por comprobar si al plan milimétrico se está cumpliendo el plan normativo. Seguro que los aragoneses, señores del Grupo Parlamentario Socialista, les dirán que de lo que más preocupados están y a lo que más atentos están es a este Gobierno lo que está haciendo por mejorar la sanidad, los servicios sociales, la educación, el empleo y la formación. Por lo tanto, señor Villagrasa, mucho esfuerzo, pero desde luego no ha conseguido convertir en importante un debate que es artificial. Mire, el plan normativo es una herramienta de planificación, de transparencia y de calidad normativa. Ustedes ahora probablemente pretenden hacer desde la oposición lo que no hicieron ni siquiera en un Gobierno en mayoría. Son ustedes quienes a lo largo de los años, reiterada y repetidamente, apenas un 30% de un plan normativo que lo que hicieron fue convertirlo año tras año en una fábrica de anuncios, en una cascada de titulares y en un monumento del incumplimiento. Eso es lo que ustedes hacían con el plan normativo. Y mira, hay una clara diferencia, señor Villagrasa. La política normativa del Gobierno de Aragón, del señor Azcón, la política del Gobierno del señor Azcón no se mide por cuántas normas se hace, se mide por cuántas vidas de Aragón se están mejorando. Esa es nuestra prioridad. Por lo tanto, como le digo, hablen un poquito más con los aragoneses, porque por lo que sí se preguntan es por el transporte sanitario urgente. Por lo que sí que no se preguntaron los aragoneses cuando llegamos a este Gobierno es por cuántas viviendas íbamos a hacer. Por lo que sí que nos preguntaban es si íbamos a mejorar las carreteras. Por lo que sí nos preguntaban es si íbamos a acelerar la discapacidad, la valoración. Por lo que sí nos preguntaban es si íbamos a mejorar una respuesta para la dependencia. Por si íbamos a mejorar las ayudas a los agricultores. Por si íbamos a potenciar el turismo de Aragón, por si íbamos a reducir las listas de espera, por si íbamos a impulsar las oportunidades en el medio rural. Y a eso nos hemos dedicado. Los aragoneses no quieren normas, quieren que se cumplan las que hay, quieren que se desarrollen las que hay y, sobre todo, quieren que el Gobierno lo que dé y que lo que se obtengan sean resultados. Por eso este Gobierno está cumpliendo con Aragón. Lo que importan no es una lista de decretos, sino una lista de resultados. Ustedes han venido aquí con un montón de normas, hablando de todas las consejerías, pero ustedes han sido incapaces de dar solución durante 8 años a todas y cada una de esas demandas de los aragoneses. Mire, los aragoneses no quieren más papeles, no quieren más decretos, no quieren un BOA lleno de decretos y de normas que luego no se cumplen. Quieren más hospitales, más centros de salud, más agilidad con la dependencia, más agilidad con la discapacidad. Quieren más viviendas, quieren más empleo, quieren más plazas de médicos, quieren más plazas de ingenieros, quieren más seguridad jurídica, quieren más soluciones reales. Y desde que llegamos, en la labor, en la acción política del Gobierno, normativa o no, lo que este Gobierno ha conseguido es que la sanidad esté recuperando la inversión, que se estén reduciendo las listas de espera, que haya más profesionales y mejores tratados. La educación avanza con más recursos, hay más libertad, hay más infraestructuras y nuestros profesores están mejor pagados. Los servicios sociales viven la mayor expansión y la mayor inversión de lo que ha habido en las últimas 2 legislaturas. El empleo crece por encima de la media nacional y las empresas aragonesas tienen más oportunidades. La economía aragonesa lidera
estimula la inversión y el crecimiento industrial. Y el medio rural tiene más obras, tiene más infraestructura, tiene más cohesión y tiene más oportunidades. Aragón es un territorio fiable, un territorio atractivo y ustedes, en este caso, lo que pueden hacer es simplemente una gestión negativa de lo que hicieron. Mira, ya le decía, un plan normativo que apenas cumplían el 30%, señor Villagrasa, pero además de cumplir solo el 30%, hacían leyes con una mala praxis legislativa. No le tengo que recordar que las leyes más importantes de las que ustedes presumieron fueron recurridas por el Tribunal Constitucional, rebajándolas de contenido, y que algunas de ellas, como incluso ese decreto de energía, fue precisamente por una mala praxis electoral. No le tengo que recordar esa ley de capitalidad que fue anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional, o la ley de derechos históricos prácticamente desmontada. Su historial legislativo, como le he dicho, es un monumento de anuncios, un monumento de incumplimientos. Aragón necesita estabilidad, crecimiento, y este Gobierno se lo ha dado con su acción normativa y con su acción de gobierno y de gestión. Aragón, desde que llegamos hace 15 meses, tiene ese mejor gobierno. No se necesitan más normas, señor Villagrasa, sino lo que se necesita y lo que quieren los aragoneses es un mejor gobierno. Ustedes han perdido la autoridad, además, en materia legislativa, señor Villagrasa. Si le tengo que recordar cuáles son las leyes que ustedes aquí se han aprobado en Madrid, pero ustedes aquí las han defendido, unas leyes que han hecho daño a los aragoneses, que han hecho daño a las mujeres maltratadas, a las mujeres violadas, a los niños que han sufrido abusos, han hecho daño con la aprobación de esas leyes que han defendido desde aquí. Y desde luego no me creo que usted en este momento esté defendiendo a los aragoneses. Ustedes, una vez más, como llevan haciendo desde hace meses, solo defienden al Gobierno de Pedro Sánchez. Un Gobierno que legisla con ruido, con un criterio meramente de interés electoral y que no atiende a los criterios de los ciudadanos. Aquí sí, señor Villagrasa, este es un Gobierno que no ha fallado a los aragoneses. Es un Gobierno que es más estable, que es mucho más acorde a los compromisos que adquirimos con los aragoneses y que, como le digo, le detallaré. Usted lo ha vuelto a traer de la página web, donde efectivamente viene ese plan normativo, donde cumplimos con esa previsión, con esa calidad normativa de aquello que se lleva a cabo. Pero le digo una cosa, escuche más un poco a la calle. Usted es alcalde, seguro, estoy convencida, y diga la verdad desde esta tribuna. ¿Por qué le preguntan sus vecinos de Bujaraloz? ¿Le preguntan por el plan normativo o le preguntan por la sanidad, por las carreteras, por la vivienda, por la educación? Ahí le dejo. Gracias, señora consejera. Señor Villagrasa, su turno de réplica. Señora Vaquero, entre otras cosas, mis vecinos de Bujaraloz me preguntan por qué el señor Bancalero amortizó una plaza de médico en el medio rural, por ejemplo. Vamos a ver, usted habla del cumplimiento al milímetro. Si este plan es suyo, si lo han aprobado ustedes, si reniegan de sí mismos, si estos deberes se los han autoimpuesto ustedes, no me ha hablado ni de una sola norma, porque en 15 no las han podido traer al Parlamento. Me habla de debate artificial, de fábrica de anuncios. Y usted me pregunta qué es poesía mientras clava sus pupilas en mi pupila azul. Y tú me preguntas qué es poesía. Poesía eres tú. Es este Gobierno que no sabe hacer otra cosa que la lírica, que los anuncios, que responsabilizar, que echar la culpa a todo el mundo. Pero si es que a las leyes, señora Vaquero, se han comprometido ustedes y no las han traído. Y no las han traído porque no tienen mayoría en el Parlamento. Y algo más grave, porque no hacen ningún esfuerzo por tejer acuerdos con nadie. Porque ustedes hacen de su capa un sayo y porque a ustedes les parece que con... eso sí, ustedes han realizado una magnífica labor en publicidad institucional y a ustedes les parece que con los anuncios diarios, con eso funcionan. Pero, señora Vaquero, dos elementos. Segundo año consecutivo en el que tienen dificultades para traer el presupuesto, la principal ley que tiene que traer un Gobierno. Y también un ejercicio en el cual el plan anual normativo ha fracasado por todas las vías y me remito a... Usted no ha querido entrar
ni en una sola de las normas. Concluyo, señora presidenta, señora Vaquero, cuando un gobierno es incapaz de aprobar leyes, es incapaz de aprobar los presupuestos, tiene que preguntarse mucho cuál es su razón de ser y, sobre todo, no salir con tanto desparpajo a esta tribuna. Señora Vaquero, hay que esforzarse más porque, de lo contrario, les puede salir un balance flojico. Gracias, señor Villagrasa. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. ¿Cómo es eso de flojico? ¿Eso usted le dice a Sánchez, que lleva 3 años sin aprobar unos presupuestos, que es incapaz de aprobar una sola ley, que va a golpe de decreto y que ha sido capaz de incorporar a su gobierno a los socios de la ignominia, del desprecio a la democracia y del desprecio a los derechos fundamentales? Señor Villagrasa, pero ustedes saben que, por ponerle un ejemplo, una ley de mediación estuvo 8 años, plan normativo tras plan normativo. Usted sabe, señor Villagrasa, que no solamente no aprobaban leyes, sino que además aquellas que aprobaban no las cumplían. Le quiero recordar que su gobierno, el gobierno de la anterior legislatura y de la anterior, fue condenado por vulnerar derechos fundamentales, señor Villagrasa. Eso es lo que les importan a los ciudadanos. Ustedes, señor Villagrasa, no fracasaron por no aprobar leyes. A ustedes, los aragoneses, no les echaron del gobierno por no aprobar leyes, les echaron del gobierno por su nefasta gestión, señor Villagrasa. ¿Para qué le voy a hablar de leyes si están en la página de transparencia y están en la página web de las Cortes? ¿Usted se cree que vengo yo aquí a leer lo que pone en la página web del Gobierno o de las Cortes de Aragón? No, señor Villagrasa. Ya lo hace usted, para eso me interpela, pero le voy a decir una cosa, sí, enséñeme. ¿Quiere que hablemos de normas? ¿Puede abrir, por ejemplo, el reglamento de las Cortes y leer el artículo 179 del reglamento de las Cortes de Aragón? ¿Sabe lo que dice ese artículo, ya que me habla usted de normas? Que usted puede presentar proposiciones de ley y cumplir también con su obligación de traer aquí leyes. Le aseguro una cosa, que como son un gobierno que están en minoría porque así lo quisieron los aragoneses, pueden hacer lo mismo que ayer, buscar el apoyo de Vox y sacar adelante las leyes. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos. Comparecencia, interpelación relativa a la política general. Un momento, señora Zamora. Interpelación relativa a la política general del Departamento de Bienestar Social y Familia, formulada a la consejera de Bienestar Social por la diputada señora Zamora del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Zamora, su turno. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Vaquero, en julio de 2025, 42 leyes en el Boletín Oficial del Estado y un 90% de votaciones ganadas en el Congreso de los Diputados. ¿Le parece una gestión flojica? Flojico fue su pleno de ayer y su balance legislativo. Eso sí que es flojico. Y hablemos de su gestión, señora Susín, que también es flojica o más bien nula. Señora Susín, seguro que está de acuerdo que la política de recursos humanos es clave en servicios sociales porque son los profesionales el principal activo en la atención y la protección de las personas más vulnerables. Y también estará de acuerdo en que mejorar sus condiciones laborales repercute directamente en la calidad de la atención. Pues de eso le vamos a hablar hoy. De planificación y de gestión de personal, tanto en su gestión directa del departamento como en la prestación de servicios mediante gestión indirecta, cuando los servicios son de su competencia y de la que también es responsabilidad la calidad de esos trabajadores. Veo que toma nota. Empezaré por la gestión directa. Atención a la dependencia. Sigue sin dimensionar las plantillas a una demanda que sabemos va a ser continua y creciente. Y como consecuencia de ello, pues datos del 31 de octubre. Siguen esperando más de 5.000 personas a ser atendidas o valoradas. Dimensione las plantillas, señora Susín. Luego se irá a hablar de listas de discapacidad. De eso hablaremos otro día.
La inspección de centros, otro ejemplo de cómo la falta de personal está provocando que, a pesar del trabajo ingente de los profesionales del servicio, haya expedientes paralizados durante meses, demorando la apertura de nuevos centros o la ampliación de plazas, a pesar de que los usuarios necesitan de este recurso y que las entidades, ya sean públicas o privadas, han realizado una inversión que necesitan iniciar su actividad. Por último, el Servicio de Protección a la Infancia y Adolescencia. Le pregunté en el pasado pleno y no me contestó absolutamente nada. ¿Conoce la situación, señora Susín? Es insostenible. Inestabilidad en los equipos, bajas que no se cubren durante meses y llevan, señora Susín, 1 año y medio esperando que cumpla su compromiso de valoración de puestos y refuerzo de personal. Y de esto que hay, nada. Una situación que pone en riesgo a los trabajadores por las condiciones laborales en las que desempeñan su actividad y también pone en riesgo la calidad de atención a los menores. Podría seguir con otros ejemplos que muestran una gestión de personal ineficiente que se agrava con su negativa a autorizar o promocionar autorizar la promoción o cambio de actividad de los funcionarios a través de las comisiones de servicios. Según sus datos, señora Susín, en estos 2 años se han solicitado 80 comisiones de servicios en su departamento. ¿Sabe cuántas han denegado? 72. 72 personas están en un sitio que han pedido no estar. Esta semana se ha convocado un concurso de traslados. ¿Qué cree que va a pasar, señora Susín? Señora Susín, su falta de planificación y su escasa sensibilidad en la gestión de personal está generando insatisfacción y un deterioro del servicio público. Nos preocupa que esta forma de proceder, no me mueva la cabeza, responda a una estrategia silenciosa que sirva de coartada para reforzar la iniciativa privada, como está ocurriendo en sanidad o está ocurriendo en educación. Por ello, le preguntamos si el presupuesto del 2026 reforzará el capítulo 1 de personal y si, entre otros servicios que tiene que reforzar, como la atención temprana, piensa reforzar el servicio de inspección, o si cumplirá con el compromiso que dijo hace 1 año y medio de reforzar los equipos de menores. También le preguntamos qué va a pasar con las plantillas de atención a la dependencia. ¿Seguirán con los planes de choque que heredó? Termino con este capítulo para hablar de la gestión indirecta de servicios y prestaciones. La situación no es mejor. Si no está preocupada, señora Susín, que veo que no, por la cara que me pone, debería estarlo. Los trabajadores de residencias, trabajadoras más bien, denuncian en la prensa sobrecarga de trabajo, ratios de personal insuficientes y condiciones laborales y salariales precarias. Los trabajadores de ayuda a domicilio decían en la prensa la semana pasada que no saben qué van a cobrar a finales de mes porque desconocen las horas que van a trabajar. Y el sector de protección y reforma, señora Susín, déjeme continuar, de menores, continúa con las movilizaciones tras la jornada de huelga para reivindicar un convenio autonómico de protección y reforma de menores que actualice y mejore sus condiciones laborales y salariales. Una herramienta que sabe es clave para reducir la fuga de profesionales a otras comunidades autónomas y garantizar la estabilidad de los equipos. Un convenio, señora Susín, que ustedes consideraban necesario cuando estaba sentada en la oposición y sobre el que hoy quiero que me diga su opinión. Los sindicatos la responsabilizan a usted directamente por no implicarse en garantizar las condiciones dignas para los trabajadores del sector. También las patronales le señalan directamente cuando dicen en prensa que descartan subir los salarios si la Diputación General de Aragón no los financia mejor y denuncian infrafinanciación a la vez que le piden más plazas. Nosotros también pensamos que es usted la responsable, porque la protección a la infancia es de su competencia exclusiva y garantizar un derecho a los servicios sociales a las personas en situación de dependencia también. ¿Qué va a hacer, señora Susín, para dar respuesta a las demandas del sector residencial, de ayuda a domicilio y de atención a protección a la infancia? No puede mirar a otro lado 2 años después. Cuéntenos qué va a hacer con todo lo que les ha prometido y que ahora le demandan. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Señora consejera, su turno. Gracias, presidenta. Flojica es la alternativa que se nos presenta para consejera de Servicios Sociales. Mire, luego le responderé a uno de esos cuantos datos que, como siempre, son más sus deseos que la realidad.
Señora Zamora, el Departamento de Bienestar Social y Familia y los organismos autónomos, Instituto Aragonés de Servicios Sociales e Instituto Aragonés de la Juventud, para el desarrollo e implementación de las competencias y políticas públicas que tenemos encomendadas, se ha dotado de personal de diferentes grupos, escalas y clases de especialidad. El objetivo principal es dotar al Departamento y a sus institutos de medios personales suficientes y adecuados para dar respuesta a las exigencias de las políticas en materia de servicios sociales. Por ejemplo, se ponen medios para valorar la dependencia. Ustedes topaban, nosotros cuadruplicamos la capacidad de valoración. Puedo decirle que el conjunto de profesionales conforman un equipo humano, competente y profesional que ha permitido fortalecer el propio sistema y realizar una adecuada prestación de servicios públicos. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Zamora, su turno de réplica. Difícil debatir con usted, señora Susín. Usted puede seguir mirando hacia otro lado, pero la realidad es la que le he dicho. Tiene a todos los sectores en guerra. No se fían de usted. En marzo del 2023 les decía a los trabajadores de protección que el Gobierno del señor Lambán tenía que negociar con las entidades y con el sector. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues que usted no se creía ni por asomo que iba a gobernar. La ultraderecha le ha sentado ahí. Ya le digo, las mismas mentiras que le llevaron a sentarse ahí serán las mentiras que le sacarán del Pignatelli. Mire, va a tener tentación luego de subir aquí a decir que la culpa la tiene un tercero, Pedro Sánchez o Pilar Alegría, o quizá los dos. Pero los que nos escuchan, le aseguro que no le van a creer. Se lo he dicho antes, no se fían de usted. Señora Susín, ¿va a facilitar que se retome el diálogo entre trabajadores y patronal como pedían la oposición para volver a la mesa de negociación? ¿Sí o no? Señora Susín, ¿va a traer el decreto de mínimos para actualizar la ratio de atención directa en los centros? ¿Sí o no? Está incumpliendo desde enero del 2024. Respecto a su único compromiso, iban a incrementar las plazas y los precios, suyo y del presidente Azcón. Una vez incumplen un presupuesto histórico y tiene que elegir entre precios y plazas. Finaliza el ejercicio 2024, señora Susín, con una ejecución en el IAS de más de 21 millones de euros y suben los precios en el 25 de las residencias de mayores 2 euros respecto al 2024. Porque a usted le queda muy bien decir eso del 4,5, pero son 2 euros día lo que usted sube el precio. Y es una subida en papel, porque, señora Susín, usted sube el precio, pero las residencias nos denuncian que no concierta plazas. Hay residencias que llevan más de 8 meses sin recibir a un nuevo usuario. Han publicado un nuevo acuerdo, una oportunidad perdida para en los pliegos mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y 2 años después, mintiendo en esta tribuna, diciendo que no podía incrementar las plazas de mayores, lo cual era mentira porque las habíamos topado, firman el acuerdo marco, incrementan 93 plazas, las plazas de residencia para todo Aragón, cuando al menos son 7.000 personas las que están esperando una plaza pública. Pero ¿no le da vergüenza? Señora Susín, a mí me daría. Con un presupuesto histórico, señora Susín, un fiasco de gestión. No tiene a nadie contento y lo peor, no se fían de usted. Y por ello le vamos a pedir, porque esto era propositivo, que inicie los trabajos para actualizar la normativa de ratios de atención a centros. Lo tenemos difícil porque, claro, su vicepresidenta no quiere hacer normativas ni regular absolutamente nada. Ya veo por dónde va la cosa. La regulación, señora Susín y señora Vaquero, es necesaria para garantizar mayor calidad de atención y mejores condiciones laborales. Esto es lo que ustedes no quieren garantizar. En la oposición lo consideraban urgente. 2 años después, nada de nada. La necesitamos también para evaluar los costes de atención como base para calcular realmente el precio plaza de las residencias y dar estabilidad al sector. Le vamos a pedir también que incremente el número de plazas, que ahora puede, que ha terminado nuestro acuerdo marco, también podía antes, no lo hizo, pero ahora no tiene excusa. 93 plazas y 7.000 personas esperando, incremente el número de plazas y mejore las cuantías de las ayudas para las vinculadas al servicio de las personas que están en situación de dependencia y quieren una plaza privada, porque son las más baratas de todo el país. También le vamos a pedir que favorezca que se retome la mesa de negociación del convenio colectivo autonómico para protección y reforma. Yo no le voy a pedir que se siente a negociar como ustedes me pedían a mí. Yo le voy a pedir que impulse esa mesa simplemente. Mire, señora Susín, y lo último, incremente el presupuesto del capítulo 1 en 2026.
Se la están comiendo la consejera de Educación y el consejero de Sanidad. Para los servicios sociales, señora Susín, están a la cola del gasto por habitante en Aragón. Ejerza sus competencias en materia de personal, autorice la movilidad a los funcionarios que le piden este derecho, revise los puestos para hacerlos más atractivos, cubra las vacantes, refuerce los servicios tan esenciales para la atención a la infancia o la inspección y asuma todas estas propuestas. Son propuestas positivas, son propuestas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, muchos de ellos vocacionales. Tiene instrumentos. Actúe y pide inversión. Pide inversión al señor Azcón. Ayer vimos que para la educación concertada hay, pues ahora pídale para los servicios sociales. Es importante dotar de estabilidad al sector, mejorar las condiciones laborales, señora Susín, contribuye a reforzar el sistema de servicios sociales y a garantizar la atención de la calidad. Cuente con nosotros. Le estoy tendiendo la mano. Mire, los trabajadores del sistema de servicios sociales son esenciales. Ese fue un aprendizaje de la pandemia que todos aplaudimos y está en sus manos evitar que las que les llevaron al Pignatelli sean las mismas que les devuelvan nuevamente a la bancada de la oposición. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, presidenta. Flógica. Vergüenza me daría a mí salir aquí a decir todo lo que ha dicho usted después de 8 años gobernando, que dejaron los servicios sociales temblando. Ahora vienen ustedes aquí a pedir lo que no hicieron en 8 años. Me dice usted que yo no respondo. Mire, hay veces que cuando usted me plantea un tema, me leo a ver qué decían usted y la señora Broto. Oiga, es que ni siquiera hablaban de lo que se les preguntaba. Es que a la señora Broto se le preguntaba por un contrato de mascarillas y hablaba de cuando se fundó la revista Andalán. Por ejemplo. Mire, señora Zamora, se lo digo constantemente, no puede hacer de la imprudencia y de sus deseos su línea política de oposición, porque los datos y las políticas que se están desarrollando la desdicen y dejan en ridículo el discurso del Partido Socialista en materia de servicios sociales. Ha dicho usted antes, me pedían, a usted no le pedían, que no era la consejera, se lo pedirían a la señora Broto. Mire, señora Zamora, cuatriplicar la capacidad de valoración de la dependencia, es decir, pasar de 973 resoluciones de grado al año a más de 4.000, o rebajar en un año, en 40 días, el tiempo de valoración de la dependencia, o ya, se lo voy a decir, en una media de 149 días, no es fruto ni de la inercia que dice usted, ni de la casualidad. Es fruto del trabajo de dotar de medios y de personal al sistema de dependencia. También, por ejemplo, de incrementar el horario por la tarde para facilitar que todas las personas que quieran solicitar su valoración de dependencia lo puedan hacer, porque ustedes topaban el acceso a la dependencia. Ha dicho usted, tiene usted más de 4.000 personas esperando una valoración de la dependencia. Oiga, usted se pegó ayer toda la tarde en el ordenador, yo pensaba que se estaba estudiando los datos del Inserso. Por cierto, que el señor Sánchez dijo que nos iba a obligar a hacerlos públicos cuando se publican cada mes en el Inserso. Mire, le voy a dar datos. Hoy hay en lista de espera de dependencia de más de 6 meses 656 personas. En julio de 2023, en la lista de más de 6 meses había 1.632 personas. Hoy hay 2.000, ha dicho usted 4.000. 2.827 personas. ¿Me deja hablar? Oiga, Radio Escatrón, de verdad. Entre Radio Tarazona y Radio Escatrón, hoy
Hoy hay 2.827 personas esperando su valoración de dependencia. Señora Zamora, su turno ha terminado. Por favor, está la consejera en el uso de su palabra. En julio de 2023 había 3.725 personas. Esos son medios, personal y dejar de topar el acceso a la dependencia. Donde ustedes topaban las entradas, nosotros ponemos medios y facilidades. En total, señora Zamora, desde agosto del 23 se han reforzado todos los equipos de valoración, con 2 médicos, 40 trabajadores sociales, un psicólogo, 3 terapeutas ocupacionales, 7 administrativos y 2 auxiliares administrativos. Tampoco es casualidad, señora Zamora, que hoy dispongamos de un cuadro de mandos real sobre la valoración de la discapacidad, que les recuerdo no existía cuando llegamos al Gobierno, porque lo que no existe no se contabiliza. Ni siquiera éramos capaces de saber cuántas personas estaban en lista de espera para valorar su discapacidad. Hubo que digitalizar miles de expedientes. Hoy podemos decir que la lista de espera se ha rebajado en un 51,83% en los últimos 15 meses. Y eso a pesar de que hoy sabemos cuántos expedientes entran, más de 1.500 nuevas solicitudes al mes. En este mes de septiembre han sido 1.947 solicitudes, de octubre, perdón. Y aparte de valorarlas, se reduce la lista de espera. Que desde diciembre del 23 hasta octubre del 25 se hayan realizado un total de 33.516 valoraciones de discapacidad no es fruto ni de la inercia, se lo aseguro, ni de la casualidad. Es fruto del trabajo de los equipos y del incremento de medios humanos y materiales para garantizar el acceso de miles de aragoneses a su valoración de discapacidad. Hoy 3 equipos más, con 18 profesionales, trabajan para conseguir el objetivo de dejar la lista de espera a 0 en el plazo de 2 años. Pero también, señora Zamora, se han reforzado los equipos y creado un nuevo equipo de valoración para la atención temprana. Tampoco es casualidad la reducción de las listas de espera de valoración de la atención temprana. En el Servicio de Protección a la Infancia, escuche, se ha ampliado el equipo dependiente de la gerencia del IAS y se han creado, si usted se leyera el BOA y los acuerdos del Consejo de Gobierno lo sabría. Hace poco me pedía una orden que me decía que cuándo la iba a aprobar y estaba publicada en el BOA una semana antes. Señorías, como no me quiere escuchar, se lo tengo que contar a ustedes. Se han creado 3 nuevos equipos de atención a la infancia, 1 en cada dirección provincial. Señora Zamora, es más que evidente la mejora en la prestación de los servicios que dependen del Departamento de Bienestar Social y Familia, a pesar de que usted intente trasladar a estas Cortes los deseos del Partido Socialista. Lamento decirle una vez más que se les ha vuelto a caer la bandera de los servicios sociales. Donde ustedes solo hablaban de derechos, el Gobierno de Azcón pone medios. Donde ustedes solo escribían en leyes y normas, señora Vaquero, sobre derechos, el Gobierno de Jorge Azcón destina recursos. Donde ustedes impedían a los aragoneses acceder a su derecho al reconocimiento de la discapacidad o de la dependencia, el Gobierno de Jorge Azcón pone recursos humanos. Donde ustedes limitaban la prestación de servicios a la tasa de reposición, por eso no aumentaban las listas de espera, el Gobierno de Azcón pone recursos económicos. Donde ustedes mantenían servicios precarios y al borde de la quiebra, que cómo se puede tener el valor de venir aquí a hablar de las residencias cuando subieron un 1,5% con el IPC disparado, frente al 25% que ha subido este Gobierno en 2 años. Donde ustedes mantenían servicios precarios y al borde de la quiebra, el Gobierno de Jorge Azcón garantiza la sostenibilidad y la calidad de los servicios. Donde ustedes descargaban la financiación de servicios públicos sobre comarcas, ayuntamientos y entidades sociales y mercantiles. Por cierto, la alcaldesa de Gea se quejó de la subida del 4,5, pero de esta ya no se ha vuelto a quejar, El Gobierno de Jorge Azcón cumple con sus compromisos y mejora la financiación. Así que, señora Zamora, lamento decirle que su imaginario y sus deseos
no se corresponden con la realidad de los servicios sociales hoy en Aragón. Ustedes levantaban y sostenían banderas en discursos y demagogia. El Gobierno de Aragón sostiene banderas con gestión, recursos humanos y financiación. Porque, señora Zamora, ya sé que a usted no le gusta oírme decir esto, pero los derechos sociales no son patrimonio de la izquierda. Los derechos sociales son patrimonio de los ciudadanos y la obligación de los gobernantes es gestionarlos. Y demostrado queda, quien solo habla. Gracias, señora consejera. Señora presidenta. Señora presidenta, por inexactitudes, por el 21.1. Tranquilo. ¿Me puede describir la inexactitud? Sí, la señora consejera ha dicho que no puedo hablar del precio de las residencias de mayores porque yo subí un 1,5 y ella un 25. Querría corregir el dato de la señora consejera. Debería tener otra interpelación para corregir todos los datos en los que ha mentido la señora consejera, pero voy a corregir uno porque lo tengo aquí. Los demás sería, bueno, pues igual ralentizar este pleno y que saliéramos todos hora y media más tarde. En relación con el precio de la subida de las residencias mayores, tengo la palabra, ¿no? En relación con la subida de precios que ha hecho la consejera de un 25% a las residencias de mayores, quiero decir que la orden de precios del 2024, que dejaba sin efecto la del 2022, subió un 4,3 los precios. Quizá esa era la queja, ¿no?, de la consejera, de la alcaldesa de Egea. La orden de 2025, que dejó sin efecto la orden de 2024, subió exactamente un 4,5. 4,5 más 4,3 creo que suma 8,8. ¿Sí? ¿Es así? No, perdone, usted, no es en 4,8 a un 25%, creo que hay una diferencia. Quiero que conste en el diario de sesiones que la consejera ha subido un 4,8 el precio de residencias en 24 y el 25 y que esta diputada no ha mentido en relación con los precios. Gracias, señora Zamora. Señora consejera. Gracias, presidenta. ¿Ve, señora Zamora, cómo traslada sus deseos? Usted no subió nada que no era consejera, eso lo primero. Y lo segundo, no sea manipuladora. Usted sabe que se subió un 4,3, un 4,5 y ahora diga cuánto se ha subido en el acuerdo marco que está licitado. Gracias. Gracias. Interpelación 113-25 sobre las plantillas del personal sanitario, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Carpi, del Grupo Socialista. Señor Carpi. Buenos días a todos, señorías. Supongo que no se les escapará que el acontecimiento cultural del momento es el nuevo disco de Rosalía. Una de las canciones de ese nuevo disco, Lux, fantástico, el disco es fantástico, se llama La Perla y contiene estos versos. Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad, tienes el podio de la gran desilusión, la decepción local, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía, es una perla, una de mucho cuidado. La canción se supone que va de un desamor, pero se le aplica a su gestión perfectamente, señor Bancalero. Al menos desde el punto de vista de los ciudadanos. Por supuesto, si la nota o los calificativos se los pusieran las empresas privadas, estos serían todo lo contrario. Serían totalmente elogiosos. El crédito definitivo para privatizaciones sanitarias hasta septiembre de 2025 es de 16,8 millones superior al de septiembre de 2023, un 16,7% más. Hasta el 30 de septiembre de 2025 ya hay comprometidos 96,1 millones para conciertos sanitarios. Son 11,8 millones más que hace 2 años, un aumento del 14%. Esta semana, sin ir más lejos, han autorizado un nuevo contrato de 4 años y un valor estimado de 30,4 millones de euros, aunque su cuantía final será determinada en función de las necesidades asistenciales que se representen durante su vigencia. Y ahí está la clave, ahí es donde esconden todos sus deseos. Las necesidades asistenciales ustedes siempre las cubren con empresas privadas, con lo cual los importes suben
y subirán. La tendencia está clara. Ustedes han venido aquí a privatizar, y no solo en sanidad. Ahí está la cuestión educativa, por ejemplo, y otras tantas. Eso es su única voluntad. Y para eso buscan reducir el número de profesionales que puedan atender a los ciudadanos que lo necesitan. Estos días son noticia varios recortes. Un recorte muy importante de personal en la UCI de Barbastro, un recorte muy importante en el personal de las urgencias del Hospital San Jorge de Huesca. Pero también han sido noticia el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, que ha tenido hasta hace muy pocos días cerradas 24 camas de hospitalización de medicina interna, 10 de geriatría y hasta 2 camas de UCI por sus recortes de plantilla. Y, por supuesto, el cierre masivo de 682 camas este verano en nuestra comunidad, otro de sus récords, que también responde, obviamente, a que ustedes no quisieron contratar más personal este verano en los diferentes hospitales aragoneses. Y que un enfermo psiquiátrico esté 10 días pendiente de subir a planta en el Hospital Miguel Servet también es otro de los recortes que ustedes llevan a cabo en la sanidad aragonesa. Pero su furor recortador, su furor cercenador, tiene su cénit en la atención primaria. Ustedes han quitado médicos de Almudévar, de Ayerbe, de Bujaraloz, hoy lo ha recordado mi compañero alcalde, o de Santa Eulalia del Campo, entre otros sitios. Y ustedes han quitado enfermeras de Ainsa, de Binéfar, de Sariñena, de Fidel Pajés en Huesca, de Pirineos en Huesca, de Fuentes Norte aquí en Zaragoza, de San José Norte y de algún centro más. ¿No es evidente que su política, su única política sanitaria, es reducir las plantillas y hacer la asistencia sanitaria lo más pequeña posible, lo menos importante, lo menos accesible para el ciudadano, teniendo en cuenta que ustedes tienen el presupuesto más grande de la historia? ¿Cuál es la excusa para abandonar a los ciudadanos de esas zonas? ¿Cuál es la excusa para dejarles expuestos de ese modo? ¿Cuál es la excusa para quitar esas horas de asistencia a esos profesionales? Dígame, señor Bancalero, ¿cuál es la excusa? La cuestión es tan evidente que los datos globales hablan de 85 personas menos trabajando en las instituciones sanitarias desde que ustedes gobiernan. Ese es el dato real, el dato que está publicado y el dato que deberíamos aquí hablar. Porque ustedes, como ya se ha visto hoy, hablan todo el rato de datos falsos para defender su escasa gestión. Un 0,87% menos de profesionales sanitarios, cuando la media nacional marca un 0,31% más. Es decir, la media nacional marca una elevación de los profesionales sanitarios y ustedes van a recortar. Van en la dirección contraria. Se lo digo siempre, señor Bancalero. Ojalá le importaran los datos, porque si le importaran, haría algo por cambiarlos. La realidad es que su único esfuerzo es controlar el relato, utilizando las artimañas, todas las artimañas de las que son capaces. Y les aseguro que son muchas y lo tenemos muy claro. El domingo pasado, miles de aragoneses reclamamos en las 3 provincias una sanidad pública, accesible y de calidad. Y denunciamos el actual deterioro del sistema público de sanidad con respecto a su gestión. El manifiesto, leído por las asociaciones convocantes, hablaba de una sanidad pública debilitada, con presupuestos insuficientes, listas de espera crecientes y profesionales agotados. Eso es lo suyo. También se reclamó mejorar la atención a la salud mental, reforzar plantilla de profesionales, garantizar la accesibilidad a los servicios rurales y revertir la privatización de recursos cedidos a empresas. Eso también es suyo, señor Bancalero. Y lo más importante, señalaba la dejación escandalosa de funciones de este Gobierno de Aragón, que no está a la altura de sus ciudadanos. Por otro lado, este martes, trabajadores y usuarios del Hospital Universitario San Jorge de Huesca participamos en una concentración en la puerta del centro para protestar por la reducción de personal del servicio de urgencias. En ese intento que tenemos los ciudadanos y los grupos políticos que estamos en contra, como ayer quedó bien claro, ustedes siguen estando solos en contra de la sanidad pública. En ese intento que tenemos, como digo, los ciudadanos y el resto de grupos políticos de
que ustedes se arrepientan y de que frenen la decisión de ese recorte. La salud no puede esperar, se dijo en el comunicado que se leyó ahí en la puerta. ¿Cuánto va a tardar esta vez en rectificar? ¿Cuánto va a tardar en cesar a los que tienen esas ideas descabelladas siempre en Huesca? Van ya demasiadas. Les recuerdo que quisieron quitar las urgencias del centro de salud, que quisieron quitar enfermeros de otra planta antes de este, y así sucesivamente. Se atienden más urgencias que nunca y su única ocurrencia es quitar profesionales. Nadie lo entiende. Pero claro, nadie lo entiende porque no obedece a razones organizativas, sino que obedece a su desesperado intento por arrojar al ciudadano a la sanidad privada, que es quien es realmente su patrón. Su tiempo en el Pignatelli se acaba y quieren dejar hecho el trabajo que han venido a hacer. Pero mientras van empeorando la imagen de Aragón y van empobreciendo nuestro patrimonio. Lo del sainete de los cribados ha sido bochornoso, señor Bancalero, bochornoso, vaya imagen. El señor Mazón supo que la gente se ahogaba y no se levantó de la mesa. Usted, en cambio, se levantó de la mesa para no dar los datos que tranquilizaban a las mujeres. El PP siempre haciendo lo contrario de lo que debería hacer. Al final, como han visto que el tiro les ha salido por la culata, han claudicado y darán los datos. Lo del sistema de información no era cierto, obviamente, era otra de sus excusas, como todo lo que dicen. Solo trataban de dar cobertura al Gobierno de Moreno Bonilla, que es el responsable del mayor escándalo de la historia de la sanidad de este país. Obviamente, tampoco lo han conseguido. Tarde, mal, arrastrados y sin honor, señor Bancalero, y sin generar la confianza en el sistema que deberían haber generado, que de eso iba todo. Además, como les decía, pierden patrimonio. El Gobierno de Aragón, decía un titular estos días, el Gobierno de Aragón devuelve el Centro de Salud Santo Grial de Huesca, cierran el recurso sanitario, desoyen el mandato de estas Cortes que tienen de reabrir el centro y además ceden el uso del inmueble, de un inmueble importantísimo como ese en el centro de Huesca. Vaya éxito, señor Bancalero. La verdad que eso es otro récord. Otro récord que también tiene usted es el de dimisiones. Esta semana, otra dimisión en el hospital de Jaca. Ni les aguantan los ciudadanos ni les aguantan los profesionales. Vaya panorama. Hasta la Junta de Personal del Hospital de Barbastro ha tenido que salir estos días a desmentirle. Casi nada. Usted y yo coincidimos la semana pasada en el Congreso Aragonés de Atención Primaria. Allí dijo tantas mentiras que mientras usted hablaba se oía hasta murmullo de fondo y los médicos, los compañeros, riéndose. Esa es su credibilidad, señor Bancalero. Toda esa es su credibilidad. Y esa es la confianza que generan. Esa es la confianza que tienen los ciudadanos en ustedes. No me das pena, quien queda contigo se drena. Sigue la canción de Rosalía. No drene más usted nuestra sanidad. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero, puede responder en un único turno. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Hoy vuelvo a darles una buena noticia. La lista de espera ha vuelto a bajar y esta es la realidad, señor Carpi. Hemos reducido casi 2.000 pacientes en lo que va de año y tenemos los mejores datos de demora para ser operado desde que llegamos a esta legislatura. 131 días, que supone 17 días menos que cuando llegamos al Gobierno. Señor Carpi, la confianza de los ciudadanos la tenemos, por eso nosotros estamos gobernando y ustedes están ahí sentados, no se olvide. Le vuelvo a animar a que revise sus datos. Usted habla de recortes cuando habla de que nosotros, ¿en qué sentido? ¿Sabe usted que se ha aumentado la concertación en la misma cantidad
que ustedes dejaron de pagar en el transporte sanitario urgente. 15 millones tuvimos que poner nosotros. Y hemos puesto más dinero en el San Juan de Dios porque no llegaban con las prestaciones que estaban dando en la hemodiálisis. Ustedes lo saben. Los dejaron abandonados también al San Juan de Dios. Revise los números. Si usted quiere que hablemos aquí de barro y fango, créame que yo no voy a entrar, pero los datos matan al relato. Y se lo podré demostrar minuto a minuto en mi intervención. Mire, estos datos nos vuelven a demostrar que las medidas que se están tomando funcionan. Y esa es la razón por la que vamos a seguir con estas medidas. Queremos que cada vez haya menos aragoneses en lista de espera y que cada vez esperen menos para ser operados. Pero hoy se suponía que íbamos a hablar de plantillas y como le he desmontado en multitud de ocasiones cuando trata de engañarnos hablando de recortes en plantillas, hoy le voy a dar datos reales, no son falsos, son del SIRGA. ¿Usted sabe las siglas del SIRGA lo que significan? Yo se lo voy a decir. Sistema de Información de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón. Eso, que es público, y le voy a hacer muy fácil, le voy a dar los datos que a día de hoy tenemos. Mire, vamos a hacer comparativas. En octubre del año 2022 estaban gobernando ustedes 26.352 efectivos en el Servicio Aragonés de Salud. En octubre de 2023 aumentó, estando nosotros, en 400 trabajadores, 26.709. En octubre del 24 se mantuvo prácticamente la misma cantidad, pero ahí viene el dato. En octubre de 2025 tenemos 27.627 trabajadores, señor Carpi. 1.275 trabajadores más. Esta es la realidad. Más que hace 3 años, cuando gestionaba la izquierda con los socialistas esta tierra que tanto queremos. Y eso supone casi un 5% más. Y estos son los recortes de lo que usted habla. Sí, estos son los recortes que usted ha mencionado antes. Y ahora, si quiere usted puede continuar hablando de situaciones puntuales, de que falta un profesional en no sé qué sitio o incluso diciendo medias verdades. Recuerde que estos datos que le he puesto son los que usted debería de trabajar cuando vuelva a tener otra intervención conmigo. Le hablo de un 5% casi más en la plantilla, 1.275 trabajadores más que en su gestión. Pero si quiere que hablemos de recorte, mire, recortes. Puede estar en tema de política o en recursos humanos. Recortes en el tema de política, ¿saben ustedes lo que quiere decir un recorte en tema de política? En gasto público. ¿Saben ustedes quiénes bajaron el gasto público en sanidad? Ustedes, un 4% en el peor momento. Pero ¿sabe quién ha recortado en sanidad en la actualidad? El Ministerio de Sanidad ha recortado el presupuesto en un 46% en la actualidad. Su querido y estimado Sánchez, que no es el nuestro, ha recortado en un 46% el presupuesto en sanidad. Y en recursos humanos, ¿saben quién recortó? Ustedes despidieron a 2.600 profesionales en el peor momento. Nosotros, le vuelvo a poner, quédese, que dicen que una imagen vale más que 1.000 palabras. 1.275 profesionales más. Mire, señor Carpi, que hable usted de que hemos claudicado es... Una vez más, usted nos ha leído el artículo, usted ha leído el titular. No hemos claudicado las comunidades autónomas. Hemos llegado a un consenso porque el Ministerio ha reconocido que no tiene el sistema informático para que podamos volcar los datos y porque el Ministerio ha reconocido que no podemos enviar esos 65 indicadores que nos pidió porque no están ni evaluados ni están aprobados por la Comisión, mejor dicho, por la ponencia de cribados. Eso es lo que ha ocurrido. Y también le digo que posiblemente usted no le habrá llegado esa información, se la puede pedir a sus compañeros que están en Madrid. Envió 2 cartas. En una, haciéndonos un requerimiento judicial que está recogido en acta del Consejo Interterritorial de este pasado miércoles, que el Ministerio ha dicho que no va ya a denunciarnos, porque igual se metía el Ministerio en un follón por no cumplir lo que tiene en las actas. Pero es que es más, ha reconocido, como le he dicho, que no nos puede poner esos 65 indicadores y ha aceptado lo que nosotros le hemos dicho a las comunidades autónomas. Oiga, lo que está aprobado en la estrategia de cáncer. Tiene que leerse el artículo entero, señor Carpi. No se quede con los titulares de esa prensa que es la CLA de ese presidente que se llama Sánchez. Oiga, lo del Santo Grial,
le vuelvo a decir lo mismo, léase los documentos. Si es que la Tesorería no ha querido atender lo que nosotros queríamos, que era juntar la superficie, es decir, la Tesorería quería que arregláramos un edificio que no iba a ser nuestro y que nos dejara un trocito en la primera planta, otro trocito en la segunda, en la tercera nada, en la cuarta menos trocito y en la quinta a saber lo que nos iba a dejar. ¿Esa es la sanidad que quiere usted para los aragoneses? Este consejero no. Un centro de salud del siglo XXI es el que vamos a inaugurar, que será el nuevo centro de salud Ramón y Cajal. Eso es lo que hace este gobierno de Jorge Azcón. Pero mire, señor Carpi, no solamente tenemos más plantilla. Hemos aprobado en mesa sectorial ese plan estratégico de recursos humanos que ustedes dejaron morir porque ni saben ni se les espera planificando. Estamos cumpliendo los compromisos de salida de huelga. Esos compromisos que decían máximo 35 pacientes y máximo 35 horas a la semana. Estamos cumpliendo los nuestros y los suyos sin planificar. ¿Qué esperaban que ocurriera trabajando menos horas y viendo menos pacientes? El milagro de los peces, a lo mejor, o alguna otra canción de nuestra querida y estimada Rosalía. Mire, hemos creado la gerencia única, que era uno de nuestros compromisos. Hemos implantado, como les he dicho, la jornada de 35 horas, un máximo de 35 pacientes. Sus compromisos y los nuestros los llevamos en marcha. Y estamos a punto de culminar ese compromiso para mejorar la atención continuada en el ámbito de Zaragoza capital con los DUAP. Y ustedes ya lo están criticando y todavía no lo hemos puesto en marcha. Yo le aseguro que tendrá resultados positivos para el sistema sanitario, pero especialmente para los ciudadanos. ¿Y sabe usted por qué? Porque nosotros cumplimos nuestros compromisos. Pero además somos el primer gobierno de Aragón en incentivar la provisión de plazas en zonas y en puestos de difícil cobertura. Ustedes estuvieron 8 años dándole la espalda, no solamente a los profesionales, sino con ello a todos los ciudadanos. Y lo hemos hecho a través de la fidelización y a través del decreto de difícil cobertura. Mire, en los últimos datos que le he puesto, no quiero que quede desdibujado el mensaje, señor Carpi. Quiero que se le quede muy claro. Tenemos 1.275 efectivos más en el Servicio Aragonés de Salud, un 5% más de plantilla. Y usted dice que se amortizan plantillas. Pues mire, le vuelvo a decir lo mismo, si tenemos 1.275 trabajadores más y este es el dato completo, dígame usted dónde están los recortes, por lo menos en recursos humanos. Porque además en presupuesto tampoco nos podrán acusar. En el primer año, cuando llegamos, un 10%, oiga, con recursos propios, no haciendo números, no haciendo cábalas, poniendo todo lo que eran los créditos que venían de Europa. Así también me salen a mí los números, con recursos propios un 10%. Pero le digo más, si conseguimos aprobar los presupuestos próximos, habrá un 8% más. Casi nos acercaremos a un 20% en sanidad. Inimaginable con un gobierno socialista, no se ha visto nunca y le digo, lo único que ha hecho el gobierno de Sánchez ha sido reducir el de sanidad un 46% al Ministerio de Sanidad. Ojo de lo que usted me estará hablando. Mire, aquí tiene la visión total, que es una visión de conjunto de lo que yo le he dicho. Y el problema que tiene usted es que no ve esa visión de conjunto. Usted no quiere reconocer la realidad. Pero mire, señor Carpi, ¿sabe usted lo que dijo nuestro querido Camilo José Cela? Dijo, en España quien resiste gana. Pero hay que resistir también a la manipulación de los que hablan más que piensan. Señor Carpi, este gobierno del Partido Popular va a resistir a la manipulación que están haciendo ustedes con la sanidad. Señor Carpi, le animo a que hable usted menos y piense más. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos. Interpelación. Presidenta, sí, le pediría la palabra por el artículo 121.1 por inexactitudes. Sí, ¿me puede definir la inexactitud? El consejero ha basado toda su defensa en un dato que es falso y creo que estaría bien que lo pudiéramos aquí sí. aclarar. Tiene la palabra. Sí, él ha hablado de que hay 1.200 trabajadores más. Sabe él perfectamente que en esa cifra está contando especialistas en formación, está contando eventuales, está contando contratos, está contando los contratos de verano, con lo cual esa cifra es falsa. La última cifra publicada real indica 85 trabajadores menos desde que el PP gobierna. Otro dato que ha dicho falso
es la rebaja del presupuesto cuando él sabe perfectamente que la ejecución final de ese presupuesto indicó una cifra mucho mayor que la del año anterior. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Y por alusiones, 120 también, punto 7, que es por ser miembro del Gobierno. Mire, señor Carpi, cuando usted utiliza todo su tiempo, usted no viene a debatir. Usted viene, con perdón de la expresión, a vomitar o escupir. Eso es lo que yo creo que usted hace. Porque además, cuando toma el turno de palabra, no ha sido falso. Yo le he dicho dónde están esos datos. Usted no sé de dónde cogerá esos datos, quién se lo dará. Sistema de Información de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón. Se llama SIRGA. Y lo siguiente, insisto, quien ha hecho el mayor recorte en sanidad ha sido siempre la izquierda, especialmente dirigida por los socialistas. Un 4% en Aragón en el peor momento y un 46% en el Gobierno de Sánchez del año 23 al año 24. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos. No, señor Carpi, cierre de la discusión. Cierre de la discusión. Cierre de la discusión. Le pediría que quitara del diario. Señor Carpi, ponga otra interpelación. Cierre de la discusión. Pero la palabra muy interpelación 118-25 en materia de agricultura, concretamente sobre el modelo de PAC, formulada al consejero de Agricultura por el señor Iglesias del Partido Socialista. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Después de las ensoñaciones del señor consejero de Sanidad, vamos a volver un poco a la realidad. Y la realidad es que en nuestros pueblos cada día hay menos médicos y la realidad es que, como bien sabe, señor consejero Rincón, estamos inmersos en el proceso de diseño y de negociación de la próxima PAC 2028-2034. Y creo que no es necesario reafirmar aquí la importancia que tiene la política agraria agrícola común en toda Europa, pero en particular aquí en Aragón. Decenas de miles de familias, de personas que producen los alimentos que habitan nuestros pueblos, que cuidan nuestra tierra y que viven del sector agroalimentario. Por tanto, estamos ante un tema de capital importancia en Aragón. Por supuesto, para las personas que se dedican a la agricultura y la ganadería, pero también para la industria agroalimentaria y para el sector del desarrollo rural. Siempre que se produce una gran expectación hacia los nuevos periodos de la PAC, no acabamos de asimilar un periodo cuando ya estamos inmersos en la negociación del siguiente periodo. Ha sido así habitualmente, pero nunca se recuerda haber comenzado las negociaciones del periodo con un garrotazo tan fuerte a los agricultores como el que les han dado los líderes del Partido Popular en la Comisión Europea. La presidenta y los responsables de Agricultura y Presupuestos, sus compañeros populares, señor Rincón, von der Leyen, Hansen y Serafín. Su propuesta es un jarro de agua fría con el recorte de más del 20% del presupuesto y la ruptura en 27 pedazos de las políticas europeas de desarrollo rural y de agricultura. Porque la propuesta del Partido Popular en la Comisión de un sobre para cada uno de los 27 estados supone eso, la ruptura del mercado común que tanto ha beneficiado a nuestro sector primario. Desde luego, esta propuesta no ha gustado a nadie, a usted tampoco. De hecho, ha conseguido algo insólito, poner de acuerdo en su contra a la gran mayoría del Parlamento Europeo, a las organizaciones profesionales agrarias y a muchos partidos de gobierno y de oposición a lo largo y ancho de Europa. En España, el Gobierno de Pedro Sánchez, con el ministro Planas, ha liderado, junto con los sindicatos agrarios y las comunidades autónomas, un acuerdo de amplia base para luchar juntos por revertir los aspectos más lesivos de esta propuesta para el próximo periodo. Un acuerdo que incluye que la próxima PAC debe tener un presupuesto suficiente y adecuado, debe ser ambiciosa y con personalidad propia, debe servir para asegurar la rentabilidad de las explotaciones y la incorporación de jóvenes al sector primario. Debe velar especialmente por la agricultura familiar de las pequeñas y medianas explotaciones. Debe ser más simple y más flexible y debe mantener los dos pilares de ayudas directas y de desarrollo rural. Y seguidamente el Gobierno de Aragón replicó ese acuerdo aquí en Aragón con las organizaciones profesionales agrarias. Un acuerdo que estas Cortes también se sumaron con nuestro apoyo, con el apoyo del Partido Socialista y con el apoyo de todo el arco parlamentario. Señor consejero, es positivo que ustedes trabajen codo con el Gobierno de Pedro Sánchez y las organizaciones profesionales agrarias. Es bueno que en un tema tan importante el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España trabajen unidos en beneficio
de la gente que se dedica a la agricultura y la ganadería. Porque cuando el Gobierno de Azcón coopera con el Gobierno de España, aciertan y Aragón gana. Y cuando ustedes confrontan por el interés partidista del señor Azcón, Aragón pierde. Cuando usted, señor Rincón, coopera con el Ministerio, como en la lucha por la PAC, como en la contención de la dermatosis nodular, es positivo para Aragón. Pero cuando ustedes están en la confrontación, como hace permanentemente el señor Azcón, Aragón pierde, como con la vivienda, como con la asunción de la deuda, como con los cribados del cáncer y como con la sanidad pública. Pero bien, el marco financiero plurianual, la propuesta de la Comisión es reducir los 7 bloques a 4 y así juntar agricultura con cohesión, lo cual, a priori, y aunque se reserven esos 295.000 millones, supone unos 90.000 millones menos que en el periodo anterior. Esta propuesta, es justo decirlo, también tiene elementos interesantes, como respecto al mayor apoyo a los profesionales, respecto a los cambios en la condicionalidad reforzada o respecto a la reducción de la carga burocrática. Pero bueno, veremos en qué queda. El camino de la negociación es largo. Conocemos la propuesta de la Comisión. Lo que no conocemos es la propuesta del Gobierno de Azcón. Su propuesta, señor Rincón, señor consejero. No sabemos nada de lo que ustedes consideran que sería un buen diseño de la PAC para el sector agroalimentario en Aragón. Y a diferencia de ustedes, el consejero Olona fue valiente y se atrevió a liderar una propuesta, se atrevió a debatir con los representantes del sector y con los partidos políticos. Todos sabemos lo que proponía, básicamente una PAC centrada en la agricultura social, familiar y profesional, basada en el apoyo a la renta principalmente y en apoyos complementarios a los sectores especialmente sensibles. Lo que no sabemos es lo que proponen ustedes y es lo que nos tendría que contar usted hoy aquí, no a nosotros, sino a los agricultores y a los ganaderos aragoneses. Sabemos que Azcón, por fin, con 3 meses de retraso, se reunió con su compañero del Partido Popular, el comisario Hansen. Bueno, no sabemos si se reunió o se vio 5 minutillos, porque yo ese día vi decenas y decenas de fotos de miembros del Partido Popular de toda Europa haciéndose fotos con el señor Hansen. Y lo que no sabemos es si en esa fotoreunión consiguió convencer a su compañero popular para que revierta el brutal recorte de la PAC en la Comisión Europea o no lo consiguió. Y tampoco sabemos si el Gobierno de Azcón tiene un modelo de política agrícola que interese al sector en Aragón. Solo sabemos que un día el señor Azcón hizo un gran descubrimiento para sí mismo, que la PAC es un elemento fundamental para la población en el medio rural y, por tanto, para la lucha contra la despoblación. No sabemos nada más que ese planteamiento que suena bien, pero desde luego no es nada concreto. Por eso le pedimos, señor consejero, que nos explique en qué están trabajando, si es que están trabajando en algo, que nos explique cuál es su modelo, cuál es su propuesta para la agricultura, cuál es la PAC que interesa a Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero, su turno para responder. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Iglesias, como usted bien sabe, el pasado 29 de septiembre ya comparecí en la Comisión de Agricultura a petición de su grupo para informar sobre la PAC post-27 y también el 17 de octubre respondí en este mismo lugar a una interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de Vox con objeto de informar sobre la política general del Departamento sobre la PAC y, en concreto, sobre esta propuesta de la Comisión Europea de reducir las ayudas contenidas en la misma y su repercusión al sector primario aragonés. En ambas ocasiones traté de exponer de forma resumida algunas de las principales características de la propuesta del nuevo marco financiero plurianual que presentó la Comisión en julio y de la propuesta para la nueva PAC que formaba parte de la misma, sobre las que no voy a volver hoy porque no dispongo del tiempo suficiente para ello. Y en ambas ocasiones expresé el total rechazo a esta propuesta por parte del Gobierno de Aragón, manifestado expresamente desde julio pasado hasta la fecha, tanto por este consejero como por el presidente del Gobierno de Aragón, quien trasladó personalmente este rechazo al comisario de Agricultura en Bruselas el pasado 14 de octubre.
De forma resumida, nuestro rechazo se basa principalmente en la consideración de que esta propuesta pues, no solo podría conllevar una importante reducción de los fondos destinados a la PAC, tal y como ahora la conocemos, sino que también conllevaría la extinción de algunas de las principales fortalezas que han garantizado a los europeos el suministro estable de alimentos a precios razonables, el apoyo a los agricultores y ganaderos en el desarrollo de su actividad económica y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. También eliminaría esta nueva estructura el sistema de cogobernanza que hasta ahora ha permitido la participación activa de las comunidades autónomas, lo que reduciría pues, significativamente el papel de los gobiernos autonómicos y la posibilidad de adaptar la PAC a las realidades territoriales específicas de nuestro país. Frente a esta propuesta, el Gobierno de Aragón apuesta por otro modelo que no es sino el que se recoge en el acuerdo que el presidente Azcón suscribió con las principales organizaciones agrarias aragonesas y cooperativas el pasado 17 de septiembre. De forma resumida, defendemos, ya lo saben ustedes, que la nueva PAC debe mantenerse como una política comunitaria y estratégica que garantice la soberanía alimentaria europea, el desarrollo rural y la cohesión territorial, evitando desigualdades entre Estados miembros. Defendemos un modelo social, familiar y profesional de agricultura ligado al territorio, que prioriza a quienes ejercen la actividad agraria como medio de vida, favorezca el relevo generacional y la sostenibilidad ambiental, económica y social. Consideramos imprescindible también conservar la estructura tradicional de 2 pilares, respaldada por los fondos FEAGA y FEADER, junto con un presupuesto propio suficiente y actualizado que asegure la rentabilidad de las explotaciones, la modernización y la protección frente a riesgos climáticos y la competencia desleal, entre otras cuestiones. Como ya indiqué en mis anteriores intervenciones, tenemos por delante un largo proceso de negociación de algo más de 2 años en el que confiamos que la actual propuesta pueda ser modificada. De hecho, tras el rechazo unánime que esta propuesta ha suscitado entre todas las comunidades autónomas, trasladado al Ministerio de Agricultura desde el pasado mes de julio hasta ahora, en diferentes ocasiones y por diferentes vías, y tras la declaración aprobada en el Parlamento Europeo el pasado 10 de septiembre, defendida por la eurodiputada popular española Carmen Crespo, en la que se defendía un cambio de rumbo en la propuesta de nueva PAC, esta misma semana hemos visto cómo la postura de la Comisión empieza, por decirlo de alguna forma, a flexibilizarse. Y digo a flexibilizarse con cierta cautela, porque los cambios anunciados esta misma semana, si bien no alteran sustancialmente el núcleo de la propuesta inicial, parece que sí que son un primer paso hacia el establecimiento de un diálogo y un proceso de negociación. Así, antes de ayer, el miércoles, hoy tenemos noticias en la prensa, durante el debate que se celebró en el Pleno del Parlamento Europeo, pues los principales grupos han reconocido que las modificaciones propuestas por la Comisión, de las que luego hablaré, pueden ser una base para iniciar negociaciones, si bien se considera que hacen falta avances mucho más ambiciosos. Esta propuesta de la Comisión viene del rechazo frontal y unánime expresado por la mayoría de entidades e instituciones, entre ellas, por supuesto, el Gobierno de Aragón, y una de estas últimas acciones fue el pasado 30 de octubre, cuando los presidentes de los principales grupos del Parlamento, el presidente del Grupo Popular, del Partido Socialista, el Grupo Socialista, de Renew Europa y del Grupo Verdes, remitieron una carta a la presidenta exigiendo una serie de cuestiones en la línea de lo que estamos hablando siempre aquí. No puede ser la base de un enfoque de un plan nacional por Estado miembro como base. Se manifestaban contra la renacionalización, indicaban que son necesarias políticas independientes en agricultura, cohesión, pesca y otras, con sobres financieros distintos, esto es importante. Indicaban también que la política de cohesión no puede ser diseñada y gestionada exclusivamente por los gobiernos centrales y nacionales, sino que hay que fortalecer el papel de las regiones y autoridades locales. Y recordaban, hablando expresamente de la PAC, que es necesario preservar la igualdad de condiciones para los agricultores. Seguro que coincidimos en estos postulados, señor Iglesias, porque los firmantes de esta carta nos representan a su partido y al mío, y a otros más. En cualquier caso, la presidenta de la Comisión Europea, el pasado 9 de noviembre, respondía a esta carta, anunciando un cambio de posición de la Comisión, que, como he dicho, es insuficiente, pero es un primer paso en este periodo de 2 años, diciendo que después de 4 meses han escuchado las opiniones expresadas por todas las partes, en particular sobre el papel de las regiones y la necesidad de continuar con las inversiones en las regiones, las preocupaciones sobre el futuro de la PAC y la necesidad de una gobernanza reforzada. Y también indica que la Comisión está lista para apoyar al Parlamento y al Consejo, en el proceso que conduce a la adopción del marco financiero plurianual. Es decir, señorías, que algo se está moviendo en Europa, si me permiten esta expresión. En conclusión, señor Iglesias, desde el Gobierno de Aragón no solo hemos dejado claro desde el primer momento nuestra total oposición a la propuesta inicial de la Comisión, sino que también hemos consensuado el modelo que defendemos con las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias de Aragón. Vemos con cierta satisfacción que la Comisión parece haber tenido en cuenta nuestras quejas y opiniones y que se abre la puerta a rectificaciones que confiamos en que sean las que nosotros defendemos. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias, su turno de réplica.
Gracias, presidenta. Desde luego, algo se está moviendo y estas semanas están siendo muy intensas en Europa, pero no es suficiente. No es suficiente lo que la líder del Partido Popular está dispuesta a mover hasta este momento. Y ustedes lo saben. Es que el Partido Popular a nivel europeo es un peligro para la agricultura y el Partido Popular a nivel español es otro peligro para la agricultura aragonesa. El señor Mazón, el gran amigo del señor Azcón, hasta en el día de su dimisión no dejó de reivindicar el agua y el trasvase. Pero bien, a mí lo que me preocupa y lo que nos trae aquí es que ustedes no tienen una propuesta propia. Ustedes siguen la propuesta del ministro Planas y de las organizaciones agrarias, pero no han traído aquí una propuesta de política agrícola. No quisieron hacer la comisión de estudio sobre el modelo de agricultura y no han querido traer una propuesta concreta. Y lo que más nos preocupa es que el señor Azcón tuvo una ocurrencia, propuso aquí a través de su grupo parlamentario que el criterio de despoblación debe ser el eje fundamental en el reparto de los fondos de la PAC, que el principal pago se haga a los agricultores según la despoblación. Proponen que no sea la renta, proponen que no sean las hectáreas, proponen que no sean las cabezas de ganado, sino la despoblación. Que no le digo que no suene bien y que no tenga que ser un criterio complementario, pero ¿cómo se hace que sea el criterio principal? ¿Por provincias? ¿Cobrarán menos los de Zaragoza que los de Teruel? ¿Por comarcas? ¿Cobrarán menos los de Cinco Villas que los de Gúdar? ¿Por municipios? ¿Cobrarán menos los de Calamocha que los de Visiedo? ¿Por núcleos? ¿Cobrarán menos los de Ayerbe que los de Los Anglis? ¿Y cómo se computará la despoblación a cada agricultor? ¿Según el empadronamiento del titular? ¿Según su residencia efectiva? ¿Según el pueblo donde esté radicada la explotación? ¿O una parte de ella, si tiene fincas en Zaragoza y tiene también fincas en Villamayor? Porque alguien puede vivir en Zaragoza y tener una explotación en Bueña. Y ya me dirá usted cómo se hace esto. ¿Cobrará más? ¿Cobrará menos? Por eso ya nos explicará si tiene una propuesta sobre esto, porque es muy gordo que el señor Azcón tenga una ocurrencia y luego ustedes, que se supone que usted, y yo creo que es así, entiende algo de esto, repitan esta propuesta sin pararse a pensar que la despoblación debe ser, en nuestra opinión, un criterio complementario importante. Pero, hombre, el principal pago, esto no es serio y aquí estamos a cosas serias y muy serias. Y la verdad es que tenemos a un presidente que se toma todo esto de la agricultura a cachondeo, que le importa un bledo. Y lo único bueno es que cada día queda un poco menos para que los ciudadanos echen a Azcón del sillón y lo devuelvan a su lugar natural, que es la oposición. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero, su turno de dúplica. Sí, gracias, presidenta. Bueno, señor Iglesias, en fin, usted sigue con ese mantra de se olvida sistemáticamente. Yo lo entiendo que se olvide, porque sé que la posición del Partido Socialista en Europa es bastante débil. Prácticamente no gobiernan ustedes en ningún país, pero se olvidan de que es un gobierno de coalición y que la vicepresidenta de la Comisión es Teresa Rivera. Usted siempre insiste con esto y yo le volveré a insistir en lo mismo. Ya sé que Teresa Rivera no es una persona de la que sentirse muy orgulloso en relación al sector agrario, pero en fin. Mire, va a tener usted, porque me dice que no concretó, que ponerse de acuerdo con el señor Planas. El pasado martes tuvimos un consejo consultivo, había un tema en el orden del día, había un apartado de la PAC, y cuando trató esta cuestión el ministro, pues sabe lo que dijo, entre otras cosas. Dijo que España hace reserva de examen. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en opinión del ministro no tiene sentido discutir aspectos concretos hasta que esté aprobado el marco general. Como ejemplos de aspectos concretos, hablo del capping, de los perceptores jubilados, la incorporación de jóvenes, pagos por hectárea. Dijo textualmente, ahora no es momento de debatir sobre esto. Lo apunté, textualmente dijo esto. O sea que, en su opinión, tendríamos que estar ahora debatiendo sobre cuestiones que su propio ministro nos dice que es mejor dejar para más adelante. Pues oiga, pónganse ustedes de acuerdo. En otro consejo, ya el 21 de octubre, pues varios consejeros le transmitimos al ministro nuestra opinión a favor de que España vetara la propuesta del nuevo marco por considerarla muy lesiva para nuestro sector primario.
Parece que se va a celebrar un Consejo de la Unión los días 18 y 19 de diciembre. Sin duda es una buena noticia, porque al fin tendremos ocasión de conocer la opinión de Pedro Sánchez sobre esta propuesta, porque después de 4 meses el señor Sánchez no se ha referido ni una sola vez a esta propuesta y mucho menos se ha opuesto. Hay un refrán que dice que quien calla otorga. Me habla usted del señor Olona, pero si la PAC de Olona fue un fracaso, si lo reconoció él mismo. Tengo aquí unas declaraciones textuales suyas en diciembre del 22. No defiendo esta PAC, lo que defiendo es que es la que hay y se debe aplicar con eficacia. No se tiene en cuenta la renta, estas ayudas continúan estando en función de los derechos. Así que mi gozo en un pozo. Y ya era ministro el señor Planas. Permítame que le diga una vez más que nos exige a nosotros logros que sus compañeros no fueron capaces de alcanzar, algo a lo que nos tiene acostumbrados. Y es que usted sabe que además lo hacemos, porque yo sé que en el fondo, señor Iglesias, usted confía en nosotros. Ya he perdido casi la cuenta de las modificaciones que hemos tenido que llevar a cabo sobre el PEPAC que aprobaron en el 22, las ayudas a las agroambientales de agricultura ecológica, las zonas con limitaciones naturales distintas a las de montaña, los tratamientos con feromonas, la imposibilidad de activar determinados instrumentos financieros, en fin. En conclusión, señorías, tenemos un ministro de Agricultura del PSOE que nos dice que esperemos a formular propuestas concretas hasta que se cierre el marco general, desconociéndose a día de hoy cuál va a ser su papel en el proceso de negociación que se ha abierto. Y tenemos un presidente del Gobierno que después de 4 meses, desde que se conoció la propuesta del nuevo marco financiero plurianual el pasado mes de julio y el impacto de la misma en el campo español, mientras otros trabajamos sin descanso aquí y en Bruselas, no ha hecho ni una sola declaración pública expresando su postura sobre esta cuestión, en la que los interlocutores preferentes con la Comisión Europea son los Estados miembros. Ni una sola declaración. No sabemos si es que sobre todo esto el señor Sánchez no sabe, no se acuerda o no le consta. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Comenzamos el turno de preguntas. Pregunta 1780-25 sobre concentración parcelaria del pollo del Cid, formulada al consejero de Agricultura por el señor Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Señor consejero, sabe usted, las concentraciones parcelarias son un instrumento fundamental para asegurar el futuro de la agricultura en nuestra comunidad autónoma, para mejorar la competitividad y, sobre todo, también para mejorar el buen trabajar de las fincas. Y muchas personas han hecho ya concentraciones parcelarias durante todas estas décadas, pero muchas personas también pretenden hacer concentraciones parcelarias. Pero el Gobierno del señor Azcón, del cual es usted el consejero de Agricultura, está a otras prioridades y las concentraciones parcelarias no avanzan. Y hoy le pregunto por 3 actuaciones concretas que no avanzan y que tienen muy preocupados a los agricultores afectados. ¿Cuándo va a acometer el Gobierno de Aragón las obras del Plan de Mejoras Territoriales de la Concentración Parcelaria de Coscojuela de Sobrarbe y Campo Rotuno? ¿Y cuándo va a avanzar en las del Pollo del Cid y Fuentes de Ebro? Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Gracias, presidenta. Bueno, señor Iglesias, en la actualidad se están desarrollando más de 50 procesos de concentración parcelaria diferentes en Aragón y, evidentemente, estas 4 a las que usted se refiere forman parte de ellas. En lo que se refiere a la de Coscojuela de Sobrarbe y Campo Rotuno, el proyecto está redactado y la licitación de las obras está prevista para finales de 26 o 2027. Por otro lado, en cuanto a la concentración del pollo del Cid, hay que distinguir entre secano y regadío. En el secano, en los próximos meses, está previsto que se redacten ya las bases definitivas y el acuerdo y se pueda continuar con la tramitación. En la zona de regadío estamos a la espera de que se presente la documentación necesaria para verificar la unión de todas las concesiones y comunidades en una sola ante la CHE para poder avanzar. Y por lo que se refiere a Fuentes de Ebro, se está ejecutando satisfactoriamente. En febrero pasado salió una información pública a la vez, las bases provisionales, el proyecto y el estudio de impacto ambiental, y este último se remitió el 4 de octubre pasado al INAGA tras el análisis de las alegaciones y la posterior adecuación del mismo por parte del Departamento. Gracias. Gracias. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Señor consejero, desde luego, en el pollo del Cid el retraso es tremendo. Tremendo. Dijeron ustedes que iban a implantar más personal en la dirección provincial en Teruel para poder avanzar con las concentraciones parcelarias, pero la realidad es que no se avanza. En Fuentes de Ebro, con casi $500.000 de euros consignado, no se ha hecho nada o prácticamente nada durante este año 2025. Un año perdido y ni una máquina está trabajando. No le digo ya
la parte de la modernización que será necesaria después. Y en Coscojuela de Sobrarbe y en Camporrotundo, esa concentración parcelaria lleva más de 2 años hecha. Más de 2 años, señor consejero. Y han sido ustedes incapaces de hacer los caminos para acceso. Los agricultores tienen que ir por los antiguos caminos que son absolutamente impracticables y en muchas ocasiones cruzar por las fincas del vecino para poder entrar a sus parcelas a trabajar. Es sonrojante. No se puede tolerar este retraso y es una situación vergonzosa. Pónganse a trabajar, señor consejero, porque se acaba la legislatura y las cosas no salen adelante. La lentitud y la apatía de la consejería es sonrojante. Y la gente ve que el Gobierno de Azcón solo se dedica a vender el humo del tabaco de Virginia. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Bueno, señor Iglesias, mire, en el caso del pollo del CID de secano se trabajó durante 10 años, los gobiernos anteriores, en la redacción de las bases provisionales y proyectos sin éxito alguno. Se publicaron en el 19 y se han tenido que corregir con posterioridad porque no habían sido ejecutadas correctamente. Ha sido este Ejecutivo el que lo ha hecho correctamente y con gran esfuerzo en el 25. Hace falta cuajo para, si en 10 años no se fue capaz de redactar el proyecto, exigir ahora celeridad para redactar las bases definitivas. Yo creo que usted debería mostrar sorpresa y alegría por la rapidez con la que se han redactado las bases provisionales y el proyecto. Y en el caso de Coscojuela, Camporrotundo, la toma de posesión tuvo lugar en el 22 y en ese momento ustedes ya invirtieron el orden que se seguía hasta entonces, porque anteriormente la toma de posesión era posterior a la ejecución de los caminos. Como ustedes ya no disponían de fondos suficientes, dieron la toma de posesión sin hacer los caminos, cambiando ese criterio. Entonces, bueno, ahora nos lo piden a nosotros, ya me parece bien, pero desde luego este Gobierno no solo no está parado, sino que ya se lo dije en junio y se lo repito. Se han aprobado un montón de decretos, zonas, bases provisionales, no voy a volver a repetir las cifras. Se han finalizado ya 2 zonas, Piraces 2 Secano y Gelsa Huerta Vieja. Nosotros tenemos una previsión para este año de terminar 57.809 hectáreas. La legislatura anterior fueron 26.200. Es decir, en 4 años vamos a multiplicar por 2,2 el número de hectáreas respecto a la legislatura anterior. Si usted cree que esto es estar parado, pues allá usted. Yo, desde luego, creo que no. Gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta relativa a la declaración como bien de interés cultural de las Salinas de Armillas, formulada a la consejera de Educación por la señora Buch, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señora Buch. Señora presidenta, señora Hernández, señora consejera, buenos días. El pasado 21 de octubre, la Comisión de Educación y Cultura de estas Cortes aprobó por amplia mayoría una iniciativa de nuestro grupo parlamentario en la que se instaba al Gobierno a declarar el complejo de Salinas de Armillas como bien de interés cultural. No ha pasado mucho tiempo, es cierto, pero el suficiente para que desde el Departamento y en particular desde la Dirección General de Patrimonio se tomen cartas en el asunto. Le preguntamos, ¿han comenzado los trámites para declarar el complejo de las Salinas de Armillas como bien de interés cultural? Gracias, señora Buch. Señora consejera. Gracias, presidenta. Gracias, señora Buch. Sí, el expediente se ha iniciado y está a la espera de que un técnico de la Dirección General de Patrimonio elabore el correspondiente informe, sin el cual no puede declararse bien de interés cultural. Este bien no está incluido en ninguna de las categorías, de las 3 categorías que la Ley de Patrimonio contempla, ni es bien de patrimonio bien de interés cultural, ni es un bien catalogado, ni es un bien inventariado. Gracias, señora consejera. Señora Buch. Hemos perdido mucho patrimonio y no paramos de lamentarlo, así que vamos a hacer todo lo posible para que esto no sea lo que pase con las Salinas de Armillas. Estamos hablando de un tesoro de patrimonio industrial que lleva demasiado tiempo abandonado en una zona muy afectada por la despoblación, como son las cuencas mineras. Son décadas de inacción por las diferentes administraciones. Sabemos que es propiedad privada, pero usted sabe mejor que yo que esto que no se contrapone con
con la propiedad privada. Al revés, la legislación afecta tanto a bienes públicos como privados y por eso es urgente la declaración de bien de interés cultural, porque la legislación también contempla las obligaciones que todos tenemos por preservar el patrimonio. Estamos hablando, como le digo, de un patrimonio singular y estamos hablando del grave deterioro que sufre, pero sobre todo estamos hablando del grave abandono al que están sometidas, ya que no están protegidas. La ausencia de vallado y protección están dejando que este patrimonio singular esté a la merced del vandalismo y, por supuesto, de las inclemencias del tiempo. Es urgente actuar por todas estas razones y no estar en dimes y diretes. Es urgente recorrer todo el camino que la legislación nos permite para preservarlo, porque estamos hablando de un patrimonio difícil de recuperar, pero estamos hablando de una noria a la que le queda muy poquito tiempo y que si se pierde, es así que ya nunca se podrá recuperar y no quedan otras como ellas que se puedan recuperar para que podamos ponerlas en valor. Así que, señora consejera, le pedimos que actúen con celeridad porque ya es urgente hacerlo. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señora Buch, todo lo relativo a la singularidad o a la necesidad de protección del patrimonio lo comparto igual que usted, pero debe entender que en la comunidad autónoma, afortunadamente, somos poseedores de un patrimonio histórico voluminoso, cuantioso, numeroso y, desgraciadamente, hay muchos que están en el mismo riesgo que este. Mire, la Ley de Procedimiento Administrativo exige guardar un orden de entrada de las peticiones de declaración de bien de interés cultural. Prior tempore potior iure. Entonces, irá y se hará el informe y no le quepa la menor duda que intentaremos ser lo más ágiles posibles para adoptar las medidas que haya que adoptar con respecto a las salinas. Gracias. Gracias, señora consejera. Pregunta 173-325 sobre la falta de auxiliar de educación especial en el Colegio Rubielos de Mora, formulada a la consejera de Educación por la señora Soler, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soler. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señora consejera, le traemos de nuevo una preocupación, como es el caso de la falta de auxiliares de educación especial, en este caso en el Colegio de Rubielos de Mora. Es una denuncia que no es solo nueva de este año, sino que ya se produjo el año pasado. Falta un auxiliar de educación especial en el aula de educación infantil con 2 niños con necesidades diagnosticadas. Y yo le quiero trasladar una pregunta, también un ruego y del malestar de las familias. La pregunta es: ¿de qué sirven los informes pedagógicos con las necesidades educativas especiales de los niños, de sus hijos, si ustedes luego se las pasan por alto? Y la segunda, la ruego, es que si nuestros hijos tienen los mismos derechos que el resto a recibir una educación de calidad y en su propio pueblo, pero que ustedes vemos que ustedes les da igual vulnerar el derecho a una educación inclusiva que tienen sus hijos y con la que tanto se les llena la boca de cuando a ustedes les interesa. Entonces, les piden que, por favor, no vulneren sus derechos ni la de sus hijos. En este sentido, pues decirle que no ha cambiado nada. No ha cambiado nada entre el 1 de septiembre de 2024 al 13 de noviembre de 2025. Y es que no ha cambiado nada la situación. Faltaban auxiliar de educación especial en un aula con 2 niños diagnosticados, lo que demuestra que ustedes no han planificado, no han organizado, ni están viendo las necesidades que tiene la gente en el medio rural. Y qué casualidad que cuando nosotros, el Grupo Socialista, activa esta pregunta, hace las denuncias públicamente, ustedes se ponen a trabajar y resuelven el problema de los ciudadanos, con lo cual nosotros nos enorgullecemos de que hagamos un trabajo válido para la gente del territorio. En ese sentido,
también le quiero decir que le vamos a pasar un listado de todas las necesidades del territorio y que ustedes pues las puedan atender lo antes posible, porque son numerosas las falta de vacantes sin cubrir, por ejemplo, en servicios provinciales de Huesca, Zaragoza, Teruel. ¿Y qué van a hacer si hasta enero no van a contratar personal? ¿Qué van a hacer? Van a estallar por los aires, porque claro, nadie coge el teléfono, no pueden llegar a todo y ustedes lo saben. Y también ustedes se anuncian en la concertación con 7 millones de euros para concertar el bachillerato, eso sí, rápidamente, pero lo que ustedes tienen que trabajar y poner fin a la falta de personal en lo que a ustedes les corresponde como responsabilidad, que es lo público, ustedes lo obvian y bueno, pues no atienden a los 615 días sin administrativo en el Colegio Público de Monte Aragón, 40 días sin conserje, gracias, 70 días sin auxiliar, falta de personal, o sea, innumerable la lista que tienen de necesidades. O sea, menos anuncio y más público, que cuando ustedes quieren pueden. Gracias. Señora consejera, puede responder en un único turno. Gracias, presidenta. Señora Soler, yo no me paso los informes por ningún lado, los estudio y los leo. No yo personalmente, pero para eso hay técnicos en el departamento. Mire, a la única administración que condenaron por vulneración del derecho a la educación estaban ustedes gobernando. Ustedes, tengo la sentencia que si quiere se la paso y se la pueden marcar. Mire, usted me está hablando de un CRA. Voy a presumir de la cantidad de medios que estamos asignando en el medio rural. Este CRA tiene 6 niños. Tiene 6 niños con necesidades educativas especiales. Pues para este CRA hay una PT, una AL y 2 auxiliares de educación especial. Y son 6 niños en total, entre Camarena, Alcalá de la Selva, Rubielos, La Puebla y el resto de pueblos. 4 personas para 6 niños. Le faltaba, efectivamente, le faltaba un auxiliar de educación especial. Pero, y no es porque no queramos, es porque desde el mes de agosto se está sacando este puesto de la localidad de Rubieles de Mora y en varias ocasiones, además, sucesivamente. Nadie lo pedía y en los 2 supuestos que se adjudicó renunciaron las personas que habían sido beneficiarias por la adjudicación. Yo creo que precisamente, a ver si se ponen de acuerdo, porque he visto a una compañera suya de bancada decir que el capítulo 1 lo estamos sofronizando el consejero que me acompaña aquí y yo, el capítulo 1, y ahora me está discutiendo que me falta gente. Pues es capítulo 1, señora Soler, es capítulo 1, es capítulo 1. No, pónganse de acuerdo, o me sobran o me faltan. ¿Me paso gastando o no llego? Dígame, porque claro, si por un lado empieza a que me faltan, pregúntele usted a este CRA que en qué situación de técnicos estaban hace 5 años. Venga, pregúntele cuántos técnicos tenían hace 5 años. AELs, PTs y auxiliares de educación especial. Por favor, señora Solé, que tengo histórico de los que había y de los que hay. Entonces, no metamos todo en un saco, falta gente aquí, falta gente allá, falta no sé qué. Hombre, que estamos, como usted bien dice, el capítulo 1, hemos invertido más recursos que nunca. Gracias, señora consejera. Pregunta 174125 sobre el estado de licitación de la envolvente del edificio de escalada del Rocódromo en Benasque, formulada a la consejera de Educación por el señor Burrell, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Burrell. Gracias, señora presidenta. El 21 de julio recibimos una contestación a una pregunta oral que pasó a escrita y usted nos decía que se había adjudicado el contrato para la redacción de este proyecto y que esperaba licitar dichas obras y ejecutarlas durante el ejercicio de 2025. ¿Me puede contestar, señora consejera, y explicarme en qué situación está este proyecto? Gracias.
Gracias, Burrell. Señor Burrell, señora consejera. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Burrell. Pues mire, sí, bueno, en el momento que se contestó la pregunta obedecía a ello porque con fecha 21 de julio del 25 ya se declaró desierta esta contratación. No concurrió ninguna empresa para hacerse cargo de la instalación y el envolvente o sustitución del envolvente que hacía falta hacer en el rocódromo de la Escuela de Montaña de Benasque. Y esa es la situación. Ahora hay que revisar de nuevo el proyecto y licitarlo. Por eso darle una fecha concreta de cuándo estará en funcionamiento, pero bueno, en la segunda parte le cuento un poco la idea que llevamos de cómo volverlo a licitar. Gracias, consejera. Señor Burrell. Pues, señora consejera, espero ansioso esos 2 minutos finales suyos para que nos explique de verdad en qué situación está este proyecto. Un proyecto que ustedes heredaron una subvención de 1 millón de euros de fondos europeos y que me temo, ya empezamos con el altavoz, pero con la educación que yo le hablo a la señora consejera, señor Gracia Suso, déjeme tranquilo. Ya, vale. Ya, vale. Sigo. Señora consejera... Un momento. Por favor. Gracias, señora consejera. Por usted sí que me escucha. Insisto, un proyecto heredado, 1 millón de euros. En esos 2 minutos que le quedan, por favor, confírmeme si ese 1 millón de euros, casi 1 millón, se va a perder o van a poder ustedes ejecutarlo y aprovecharlo. Y no me vale que digan si no lo haremos con fondos propios, porque, hombre, evidentemente lo pueden hacer con fondos propios, pero es que yo creo que no estamos para tirar dinero ni europeo, ni español, ni de ninguna manera. Entonces, señora consejera, somos un país de montañas, somos una comunidad pionera en la tecnificación de alta montaña. Y hace unas semanas debatíamos en la Comisión de Educación sobre el posible segundo rocódromo que tendría las 3 disciplinas olímpicas de boulder, velocidad y dificultad. Pero es que ese segundo que pedíamos para la ciudad de Zaragoza, para que los deportistas de alto nivel puedan tener un sitio donde estudiar grados universitarios, donde poder formarse y a la vez desarrollar sus disciplinas deportivas, esperamos noticias, espero positivas en los próximos meses, a ver si hay suerte. Pero claro, es que creíamos que iba a ser el segundo, ya nos encontramos con que va a ser el primero, si llega. Porque vamos muy retrasados, señora consejera. Mire, tiene usted, le quedan 2 minutos, yo no voy a agotar mi tiempo, creo. Por favor, aclárenos estas dudas. El mundo de la montaña está preocupado con esta situación. La Escuela de Montaña de Benasque lleva más de 30 años trabajando, formando profesionales. Y en un país de montañas que nos consideramos, con el nivel que tenemos de escalada, de alta dificultad, con el gran trabajo que se hace de formación de técnicos titulados, yo creo que es fundamental que usted nos aclare cuál es el futuro de la Escuela de Alta Montaña de Benasque. Que nos aclare si esos 900.000 euros de fondos europeos se van a perder o van a usted a poder ejecutarlos. Y luego hay una cuestión, señora consejera. Usted me contesta por escrito el 21 de julio y casualidades de la vida, es el mismo 21 de julio en el que se firma esa acta de que se queda desierto. Entonces, gracias. Hombre, yo creo, señora consejera, yo no recuerdo muy bien cómo está organizado el departamento. Yo creo que son 2 pisos en los que de la Consejería de Dirección General de Deporte. ¿De verdad nadie se le ocurrió informarle de que estaba usted contestando por escrito? Gracias, señor Burrell. Negro sobre blanco. Ha quedado claro. Cosa que era totalmente inexacta. Ha quedado claro. Gracias, señor Burrell. Señora consejera. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Borrell. Voy a intentar contestarle. Desconozco por qué el mismo día 21 le contestaron, pero el día 21 se declaró desierto el expediente. Y esto es un hecho objetivo, ¿me entiende? Quiero decir que si le contestaron o no le informaron que se había declarado desierto, pues no le veo explicación. Se está trabajando, yo creo que no hay inquietud por parte de nadie, porque se está trabajando con la Federación Aragonesa de Montaña precisamente para ver cómo hacemos una licitación que resulte atractiva para que... El problema es que en el entorno geográfico de la provincia de Huesca o de la comunidad autónoma no hay empresas que técnicamente apuesten por realizar el proyecto. Entonces, hay que hacerlo a lo mejor más atractivo
o darle una difusión más amplia para que haya empresas que, aunque no sean de la comunidad autónoma, sí que estén en condiciones técnicas, no porque haya falta solvencia económica, sino la parte técnica es la que ha planteado las dificultades y las reticencias para venir a la licitación. Como usted ha dicho, es un rocódromo importante porque tendrán cabida para la formación y entrenamiento de las tres disciplinas o modalidades, pero la rehabilitación tiene su dificultad. Tiene una dificultad porque se trata de cumplir requerimientos tanto de la Federación como del Comité Olímpico Internacional. Entonces, pues técnicamente es un proyecto complejo. Se está trabajando a ver cómo lo licitamos, si es ampliando el plazo para ejecutar la obra o desdoblando la parte más de obra civil con la parte Señora consejera, por favor. Pero vamos, a principios en enero del 26 queremos hacerlo con un anticipado. Gracias. Siguiente pregunta relativa a la creación del aula de transición a la vida adulta de la comarca de Tarazona y el Moncayo, formulada la consejera de Educación, Cultura y Deporte por parte de la señora Soria. Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Como usted bien sabe, en el pleno del 26 de junio aprobamos una proposición no de ley para la puesta en marcha de un aula de transición a la vida adulta en Tarazona. Este curso escolar, evidentemente, no se ha puesto en práctica y me gustaría preguntarle qué actuaciones se han llevado a cabo por parte del departamento. Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Si me pregunta qué actuaciones es esta, ¿no?, que hemos llevado a cabo, bueno, mire, desde el equipo de orientación de Tarazona, bueno, antes, con carácter previo, se reunieron las comisiones de garantía, tanto de Tarazona como de Borja, porque Borja también hay un aula de educación especial dentro de su CEIP. Adoptaron como primer criterio, porque sabemos la edad del alumnado, tanto que está en Tarazona como el que está en Borja, de hacer un estudio completo respecto de las perspectivas del alumnado que en este momento hay. Y una vez que se tenga ese informe psicopedagógico del alumnado que hay escolarizado en estas dos aulas, se tomará la decisión de dónde se pone el aula en la TVA, porque todo el alumnado sabe que no es solamente por la edad cronológica, sino por la capacidad de autonomía que tiene el alumnado para poder ser un TVA. Gracias. Señora Soria, tiene la palabra. Gracias, consejera. Mire, yo con el reglamento en las Cortes podría haberla traído a comparecer a esta Cámara, a la Comisión, por incumplimiento de la proposición no de ley. Pero como a mí me interesa hacerlo en positivo porque me interesa el bienestar de las familias, le he traído aquí para preguntarle por ello. Con un gobierno socialista se pusieron en marcha aulas de educación básica obligatoria en el CEIP Moncayo para que las familias no tuvieran que escolarizar a estos niños y a estas niñas en colegios de educación especial fuera de Tarazona y tuvieran que empadronarse en otra comunidad autónoma, como sería en el caso de Tudela y, por tanto, de Navarra. Lo que se pide en esta proposición no de ley es que tome interés en ampliar esa formación educativa para la intervención educativa tan especial como supone para estos niños y niñas a través del aula de transición a la vida adulta. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir, por un lado, desarrollar destrezas para personas, niños y niñas que tienen problemas de integración social, o que también impida que esa continuación con su formación les haga desplazarse fuera de la comarca de Tarazona y el Moncayo. Usted estuvo en Tarazona, en ese colegio, hace una semana, celebrando el 50 aniversario, y yo eché de menos que usted se comprometiera con las familias y mostrara su interés en que se iba a poner en el próximo curso, ya que en este estaba incumpliendo lo que se había aprobado en el Pleno, y se pusiera en marcha en el curso que viene este aula de transición a la vida adulta. ¿Por qué? Porque de esa manera, insisto, permitiríamos que no tuvieran que marcharse a otra comunidad autónoma
no se tuvieran que empadronar en otra comunidad autónoma y que, por tanto, para Tarazona y la comarca no supusiera la pérdida de población, pero también la pérdida de oportunidades. Sé perfectamente que están recopilando datos, pero que han empezado a hacerlo también cuando el Partido Socialista ha registrado esta pregunta. No pasa absolutamente nada. Para eso estamos nosotros también en la oposición, para impulsar el trabajo que el Gobierno lleva a cabo. Yo lo único que le pido, señora consejera, es que hoy aproveche este pleno para mostrar el compromiso con los ciudadanos y ciudadanas de Tarazona y la comarca, para decir que en el próximo curso sí que va a cumplir esta iniciativa y se va a poner en marcha ese aula de transición a la vida adulta. Gracias. Gracias, señora consejera. Por supuesto que tiene mi compromiso de que si hay alumnos que son TVA, tendrán su aula TVA. ¿Vale? Pero ahora le voy a decir una cosa. Ustedes no operaban con el mismo automatismo que me están exigiendo a mí. Mire, en el curso 2021, el director o directora del CEIP de Borja les dijo la edad del alumnado que tenían. Pues mire, tenían más alumnos de 16 años que tengo ahora yo. Mira, tenían 2 de 16, 1 de 17 y 1 de 18. Estas aulas de TVA, por experiencia, porque tenemos en los colegios de educación especial, se empiezan a utilizar con 18 años, señora Rodrigo, con 18 años. Sí, con 18. La normativa pone 16, pero descienda a la realidad. Vale, si usted pide ese automatismo, ¿por qué a Borja no le puso usted una TVA? Mire, el alumnado que hay en Tarazona. El alumno más mayor es del 2010. Del 2010. Tiene 15 años, pero habrá que ver si tiene el grado de autonomía para ir a una aula de preparación para la vida adulta o no. No hace falta que la tenga. En Borja hay 3 alumnos que nacieron en el 2010. No, es que le estoy dando los datos. Yo tengo la edad cronológica, pero hace falta un test y un informe psicopedagógico. Pues eso es lo que estamos pidiendo, pero que no se preocupe, que si hay alumnado en la aula. Pero usted no actuó con ese automatismo que me está pidiendo. Gracias. Siguiente pregunta relativa al transporte escolar en la comunidad autónoma, formulada por parte de la señora Rodrigo, la consejera de Educación. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. ¿Con qué medidas garantiza usted el transporte escolar en condiciones de seguridad para los alumnos del territorio en Aragón? Gracias. Señora consejera. Gracias, presidente. ¿Con qué medidas? Con autobuses, con vehículos de todo tipo. Hay furgonetas, hay taxis, hay globo aerostático, no, pero no sé qué medidas me pide que le diga. Gracias, señora Rodrigo. Gracias, señora consejera. Yo le digo, no se preocupe. Mire, usted ha dicho con furgonetas, con autobuses, con taxis. Pues mire, casualmente le voy a decir que aquí tiene usted algo de información que igual no le han trasladado. Mire, el pasado lunes usted publicó los pliegos de transporte escolar de las 3 provincias, Huesca, Zaragoza y Teruel, para el año 2025-2026. Y si bien son importantes las condiciones de los alumnos a la hora de llegar a sus centros educativos, igualmente son muy importantes las condiciones de los profesionales que se dedican a transportar a nuestros alumnos y alumnas. Le comento la cuestión de los pliegos porque usted sabrá, me imagino, usted firma esos pliegos y usted es la responsable de la consejería, que se han realizado cambios relevantes respecto a los pliegos anteriores. No sé si usted es conocedora. Pues bien, mire, dentro de estos pliegos que hasta el día de hoy estaban funcionando, había diferentes cuestiones como que se reflejaba específicamente en el pliego de condiciones técnicas que se permitían expresamente el uso de taxis, cosa que no aparece en los nuevos pliegos. No fijaba límite de flota, cosa que sí que fija límite de flota ahora mismo. Prohibía la subcontratación, cosa que ahora autoriza hasta un 40%, ni más ni menos. Y además permitía licitar lotes mucho más pequeños, de forma que los profesionales de taxis locales y pequeñas empresas podían concurrir a estos pliegos. Como digo, en los nuevos pliegos no aparecen estas cuestiones. Aparece la agrupación de rutas en rutas mucho más amplias, por lo tanto estamos cerrando la concurrencia y la competencia y señalando a ciertas empresas y a otras las apartamos. La autorización parcial de la subcontratación, como le he dicho, autorización parcial de una subcontratación
subcontratación hasta un 40%. Eso puede tener una segunda lectura, señora consejera. Y además la obligación de realizar la gran mayoría de trayectos con vehículos de más de 9 plazas, independientemente de que haya proyectos, y se lo digo literalmente, de su pliego de condiciones, rutas como por ejemplo Gurrea-Balsarada-Almudévar, donde va solamente 2 alumnos, pues le exige un vehículo de mínimo 9 plazas. Estas medidas, señora consejera, suponen sin ninguna duda una exclusión económica y técnica de los taxis rurales y las microempresas que ahora mismo existen en el territorio. Y claro, cuando ustedes hablan de proyectos de despoblación, ustedes hablan de fijar población, ustedes lo que han hecho es sacar a licitación unos pliegos que lo que hacen es mermar la actividad de las microempresas que a día de hoy tenemos en el territorio. Y además desde aquí me gustaría saludar a la representación de taxis rurales que tenemos de la provincia de Huesca, Zaragoza y Teruel, gracias a los cuales, y finalizo ya, señor presidente, gracias a los cuales diariamente nuestros alumnos van en perfectas condiciones de seguridad hasta sus centros educativos. ¿Qué tiene usted que decirles de esas modificaciones que usted ha realizado en nuestros nuevos pliegos y que les dejan totalmente fuera de la opción de poder licitar, señora consejera? Al final, Gracias. Gestionar y licitar es también pensar en el territorio, en las microempresas y, por supuesto, en nuestras familias. Muchas gracias. Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, señora Rodrigo. Bienvenidos, para que vean que no van a estar en peligro en absoluto. Evidentemente, se ha cambiado el sentido de la licitación. Ahora hay lotes. Antes era cada ruta un contrato, ahora hay un lote. Precisamente por eso se permite la subcontratación o la UTE. Para que, ¿usted qué cree? Mire, esto ha pasado por intervención. No hay ningún peligro de concentración. ¿Usted qué cree que a una empresa grande le interesa subir a un pueblo pequeño cuando hay un taxis que hace la ruta? Y ustedes lo seguirán haciendo. Luego aparecen niños, las rutas las establecemos y a lo largo del curso aparecen pueblos que no tenían niños y empiezan a tener niños. Pues eso no está en la ruta. Y ellos podrán seguir haciendo el servicio caso de que ocurra un caso de estos. Hemos recurrido, mire, cuando se hace la ruta por taxis no había contrato. Recurríamos a la buena voluntad y si han venido los de Huesca lo saben perfectamente. Este año recurrimos a la buena voluntad de ellos porque nos dejó la empresa colgadas 32 rutas. Una empresa, sí, ellos lo tienen que saber, seguro que lo saben, porque del Servicio Provincial de Huesca llamaron a taxis para que se hicieran cargo de rutas que no podíamos con una empresa. Y ellos lo saben perfectamente, que cuando tenemos problemas recurrimos a ellos y ellos en algunas, dentro de sus posibilidades, supongo, han respondido. Hubo alguna que no conseguimos hacerla porque a ellos tampoco les era rentable o les interesaba hacerlos, como ir a la Milla Verde. Pero hemos recurrido a ellos cuando los hemos necesitado y seguirá siendo así. No transmitan la sensación de que queremos no contar con ellos, porque no es verdad. Lo que no queremos es cambios en las rutas. Está sin contratar todo el territorio. No había contrato, señora Rodrigo, no había ninguna contratación. Gracias, consejera. Señor presidente, discúlpeme. Me gustaría tomar la palabra por el 121.1 por inexactitudes. ¿Qué inexactitud se La refiere? inexactitud concreta es decir que los taxistas de Huesca estaban realizando las rutas por su buena voluntad. Lo ha dicho. Gracias. Ok, ¿ya lo ha dicho? Sí, puedo simplemente. ¿Ya lo ha dicho? Sí, pero quiero. Le pido a la señora si No, quiere sí, pero primero podré explicar. ¿Cuál es la inexactitud? La acaba de decir, ¿no? Sí, pero la inexactitud es que nadie para la Administración Pública trabaja por buena voluntad, sino por la Ley de Contratos Públicos, como es legal y rige en todas las contrataciones. Frente a una cesión, frente a una finalización de un contrato por diferentes cuestiones, hay unos procedimientos de contrato. No es buena voluntad, señora consejera. Son profesionales y se rigen a la Ley de Contratos Públicos. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta.
relativa a la educación pública aragonesa en la etapa de 0 a 3 años, formulada a la consejera de Educación por parte de la señora Las Obras. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Una vez más nos hemos enterado por los medios de comunicación de una mezcla caótica de cifras, porcentajes y anuncios grandilocuentes sobre la gratuidad de 0 a 3 años. Pero detrás de este ruido lo que realmente nos preocupa es el rumbo político de su departamento, porque a ustedes, al Partido Popular, les encantan los conciertos educativos. Les encanta derivar dinero público a centros privados mientras la red pública continúa abandonada. Y no hablamos de opiniones, hablamos de cifras. 7 millones para el bachillerato concertado, 5 millones para el personal docente concertado. ¿Este es el modelo que quiere imponer el Partido Popular? ¿Qué más nos espera, señora consejera? Nosotros lo decimos claramente, defendemos la gratuidad, sí, pero la gratuidad en la red pública, no una gratuidad utilizada como coartada para seguir ampliando la red concertada. Y queremos esa educación de 0 a 3 años pública, accesible y, desde luego, no en un sistema privatizado pagado con el dinero de todos y todas. Por eso le quería decir que qué medidas estaba impulsando, sobre todo, para garantizar la oferta educativa pública entre 0 y 3 años. Gracias, señora Las Obras. Señora Hernández, señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora Las Obras, su modelo educativo y el mío no pueden coincidir. No. Usted no concertaría nada. Bueno, pues escuche, la idea de concierto, ya le digo, no es producto del partido que sujeta al Gobierno. Se hizo en épocas del partido que está enfrente. ¿Me entiende? La idea de concierto no es para decir la derecha es la que lo hace. No. A ver, tenemos dos redes educativas, señora Las Obras, y con las dos hay que contar para la escolarización y para todo el periodo educativo. Y es una discriminación. Es una discriminación que haya gente que pague la educación. ¿Me entiende? Es una discriminación porque todos pagan impuestos y es un principio de igualdad y libertad de elección del centro, libertad de poder las familias decidir a qué centro llevan al niño. Yo creo que no es tan difícil de entender que nosotros defendemos la libertad de elección de centro. Señora Las Obras, eso es... Para nosotros es fundamental. El que quiera pública tendrá pública, porque hay que garantizarles la escolarización en la pública. Claro que sí, no hay ningún problema, pero es que no hay esta confrontación entre la pública y la concertada. Forman parte, las dos contribuyen al sistema educativo, cada una en su ámbito. Gracias. Señora Las Obras, tiene la palabra. Desde luego, consejera, que nuestro modelo educativo no es igual, sino usted militaría en Chunta Aragonesista y yo en el Partido Popular. Pero lo que le quiero decir es que mientras ustedes presumen de plazas, hablan de libertad de elección, la realidad es tozuda. No hay libertad cuando lo público se debilita y lo privado se financia sin límites. Mire, consejera, desde luego que cada uno puede elegir dónde lleva a sus hijos y a sus hijas a los centros educativos. ¿Sabe que están dimitiendo equipos directivos de centros educativos públicos porque no tienen personal administrativo, no tienen personal de limpieza y luego no tienen los docentes suficientes? A esos también tiene que apoyar usted, señora consejera. Desde luego que sí. Mire, no somos los únicos que lo decimos. Hay concentraciones en las calles, concentraciones contra este concierto de bachillerato y este modelo educativo de 0 a 3 años. A la semana que viene va a haber una manifestación. Consejera, escuche a la comunidad educativa. Está mostrando su rechazo. Escúchelos, que a mí me parece muy bien que a ustedes les da votos el concertar absolutamente todo, pero piensen también en todas las familias que tienen que llevar a sus hijos, desde luego, a una educación pública. Piense un poco también en los pueblos, piense en esos institutos del medio rural donde no tienen garantizado el profesorado y, desde luego, el personal. Yo lo único que le digo es que, desde luego, nosotros vamos a seguir luchando por esa gratuidad de 0 a 3 años, pero en la red pública, no en la concertada. Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Mire, por supuesto que escucho. Hicimos una mesa para lo del 0,3, se les escuchó, pero es que son posturas irreconciliables, ¿me entiende? Irreconciliables. Pero
Es que no sé cómo decirle que la libertad de elección es eso, que cada uno decida dónde va. Mire, evidentemente la ministra señora Pilar Alegría no es de mi modelo. Pregúntele cómo ha hecho el 03 en Ceuta y Melilla, que es donde tiene competencia. Pregúntele y le dirá. Sí, pero es que no es cuestión. Escuche, es que no es cuestión de ideología, es que hay guarderías que mantienen empleo público y también tienen que formar parte de la red. En toda España se ha cogido ese modelo. En toda España conviven la red privada con la pública para dar servicio a la educación del 03. Señora Las Obras, dígame qué comunidad autónoma tiene su modelo. Por favor, gracias, dígamelo. señora consejera. Dígame qué comunidad autónoma. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta relativa a la integración de los niños de origen marroquí, formulada a la consejera de Educación por parte del señor Cibiac, de Vox. Muchas gracias, señor vicepresidente. Muy buenos días, señorías, señora consejera. Yo creo que eso que ha relatado la señora Las Obras de un gran descontento no existe. Ese gran descontento, yo no veo a la gente en las barricadas, como dice la portavoz. Mire, señora consejera, nosotros compartimos una preocupación real por la integración de los niños de origen extranjero en la cultura y en las costumbres españolas. Y nosotros creemos que eso no está sucediendo con los niños de origen marroquí. Es más, en lugar de fortalecer y de fomentar estrategias de integración, yo creo que vamos en el sentido contrario, impartiendo, o mejor dicho, permitiendo que se imparta esas enseñanzas de lengua árabe y cultura marroquí. Enseñanzas que han motivado las dudas que había sobre la utilidad para su integración y la falta de garantía sobre el profesorado y sobre el control de la Administración sobre esas enseñanzas, han motivado que en la Comunidad de Madrid y en la región de Murcia se retiren esas enseñanzas que no se están impartiendo. Entonces, la pregunta que le hago es si cree que esas enseñanzas de lengua árabe y cultura marroquí son las más adecuadas para favorecer la integración de los niños marroquíes en la cultura española. Muchas gracias. Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Señor Cibiac, otra vez hablamos del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí. Bueno, esto es fruto de un convenio y, evidentemente, este convenio no está enfocado para la integración, está formado para que no pierdan el origen del que vienen. La integración la hacemos nosotros en el colegio, pero no el programa. Que no lo entiende, que es cultura marroquí. Gracias. Señor Cibiac, tiene la palabra. Esto me recuerda a ese chiste que dice, bueno, esto no se entiende. Dice, bueno, o se entiende demasiado. Mire, esta pregunta se la he hecho ya repetidamente porque precisamente consideramos que las enseñanzas, esas enseñanzas son contrarias precisamente a la integración. O sea, que a nosotros no nos preocupa la identidad marroquí, a nosotros lo que nos preocupa es que adquieran las costumbres y la cultura española. Y esas enseñanzas son contrarias. Y eso es lo que hace, mira, aquí tiene a la señora Ayuso, que no hace mucho abandonó este programa en la Comunidad de Madrid y dice, Madrid abandona el programa de enseñanza de árabe y cultura marroquí por falta de garantías. ¿Cuáles son esas faltas de garantías? Las que le estoy diciendo aquí todos los viernes, que es que no hay un control real sobre los contenidos. Los profesores no saben español, no se puede hablar con ellos. Bueno, sí, con esos mediadores que usted tiene ese programa generosamente subvencionado con más de 600.000 euros. Y, desde luego, si lo que les van a enseñar es que en un país no puede haber libertad religiosa, no puede haber separación Iglesia-Estado, es legal y conveniente la poligamia, los matrimonios arreglados forzosos forman parte de la cultura, no queremos que enseñen esa cultura, porque es contraria a la nuestra. Y tiene que prevalecer nuestra cultura y nuestros valores constitucionales. Y mientras usted permita que se enseñe cultura marroquí en los institutos, usted está permitiendo que se enseñen cuestiones contrarias a nuestro ordenamiento constitucional, a nuestra cultura y a las buenas costumbres. Muchas gracias. Gracias, señor Cibiac. Señora consejera. Gracias, presidente. Señor Cibiac,
La primera parte de la pregunta le he contestado, que evidentemente este programa no está enfocado para la integración, pero nosotros sí que hacemos programas de integración. Mire, tenemos el programa Aralecto. Es un refuerzo de competencia lectora y escritora en castellano, y se implanta en todos los centros que han dado bajo rendimiento lector. Y, evidentemente, los centros donde hay más alumnado que no se ha educado desde el inicio en nuestro país, presentan esa deficiencia en el rendimiento lector. Está el programa A1, que son clases de repaso gratuitas. Y luego, aparte de que hay fundaciones como Zanal, La Caixa, Proinfancia y otras del tercer sector que sí que dirigen al entorno y al alumnado de una manera integradora en nuestra sociedad. Pero es que aparte tenemos en el currículum Ciencias Sociales, donde se meten saberes básicos y criterios que promueven la comprensión de instituciones democráticas, participación ciudadana, la diversidad cultural y la inmigración, y educación en valores cívicos y éticos, que se da en quinto y en sexto de primaria, donde se aborda la justicia, los derechos humanos, la diversidad, la convivencia democrática. Esto es lo que hace que ellos participen y se integren en nuestro país. Nuestros programas, señor Cidiac, los nuestros, es donde hay que poner el acento, en los que nosotros hacemos, y lo hacemos tan bien y bien, que los niños de origen marroquí, que ya llevan mucho tiempo en España, en secundaria, sobre todo en secundaria, abandonan el programa de cultura marroquí. No la habrán perdido, señora evidentemente. consejera. Gracias. Siguiente pregunta relativa al estudio sobre el impacto de la pesca deportiva formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Guitarte de Aragón Teruel Existe. Tiene la palabra. Pues buenos días, señor consejero. La verdad es que la pregunta la formulamos hace unas semanas y hay que agradecer que la información la han adelantado ya en una rueda de prensa que dio usted mismo ayer o antes de ayer, bien cubierta por televisión y con más tiempo del que vamos a disponer ahora, con lo cual hay que decirle que no sé si es una coincidencia casual o nos han anticipado la respuesta, pero viene con la tarea hecha. En cualquier caso, nos damos por satisfechos con toda esa información trasladada, en el sentido de que se ha conseguido controlar la acción del Gobierno, que sería la función de esta sesión en el Pleno, pero también impulsar la acción del Gobierno, que correspondería a la sesión de ayer. Bueno, del informe que nos presentaron se concluye que la pesca deportiva y recreativa es un motor económico del medio rural en Aragón, genera actividad económica local, empleo en zonas con despoblación, aporta ingresos fiscales, pero en todo caso le formulo la pregunta: ¿qué conclusiones se han obtenido en el estudio sobre el impacto en la pesca deportiva? Gracias, señor Guitarte. Señor consejero. Sí, buenos días, señor Guitarte. Yo cuando programé la semana anterior la rueda de prensa para esta semana no sabía que usted había preguntado. Al revés, yo pensé que usted se había enterado de que yo iba a dar una rueda de prensa y metió la pregunta. Pero bueno, en cualquier caso, para conocimiento de toda la Cámara, el estudio lo ha pagado la Federación de Pesca y Casting. En combinación y cooperación del Gobierno de Aragón se ha encargado a la empresa Deloitte y la pesca generó un impacto de 168 millones de euros en el PIB de Aragón en 2024. 31 de esos millones son retornos fiscales y contribuyó al mantenimiento de 3.500 puestos de trabajo. Y luego le detallaré, pero tiene un cierto impacto en el turismo de Aragón, especialmente en algunas comarcas. Y el gasto anual medio de un aficionado a la pesca es de 3.500 euros. Gracias, señor consejero. Señor Guitarte. Bien, como los datos ya los conocimos en esta rueda de prensa y la información que trasladada, creo que es necesario pensar en qué políticas de gestión, de conservación y de promoción pueden amplificar estos efectos económicos y sociales que usted ha mencionado y también, efectivamente, su vinculación al turismo. Creo que debemos avanzar un paso más y plantearnos una serie de medidas y actuaciones
para este debate o para otros de cómo mejorar la capacidad de atracción del recurso pesca. Es un recurso más de Nosotros creemos que hay que apostar por una gestión sostenible del recurso, que es la base imprescindible, lo que implica planes de gestión por masas de agua, asignar cupos, tallas mínimas, vedas adaptadas, seguimiento biológico, pero también la restauración de los hábitats con mejora de los fresaderos, renaturalización de las riberas, eliminación de obstáculos o instalación de pasos para peces. Es decir, es la pesca de calidad es la primera condición para seguir atrayendo pescadores. Ese control debe también hacerse sobre especies invasoras en Aragón, que son un verdadero problema, con campañas de extracción, y otro sería actuar sobre las infraestructuras y servicios específicos para los pescadores, adecuación de accesos y señalización, zonas de pesca habilitadas y accesibles, la dinamización comunitaria también en los entornos en los que ellos se desarrollan. Es decir, podemos, por supuesto, seguir apoyando lo que se viene realizando, pero tomarlo como un recurso turístico potente y actuar en consecuencia. Hay que apoyar, por supuesto, los campeonatos y los encuentros, las competiciones oficiales, las ferias de pesca, los festivales ribereños. También hay que apoyar la educación ambiental con talleres en centros educativos para vincular la población joven con el recurso. Y finalmente, una cuestión en la que siempre nos gusta incidir, la recogida de datos a posteriori y la evaluación continua más allá de lo que nos pueda decir este informe. Es decir, que el siguiente informe no tarde 15 o 20 años en hacerse, sino que haya una periodización de informes anuales o bianuales para esto, porque es imprescindible medir el recurso para saber cómo actuar en consecuencia. Gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor consejero. Sí, bueno, hemos hablado mucho de turismo en los últimos meses. Como saben, más de 4 millones de personas vinieron a Aragón a hacer turismo, pero estamos viendo que los datos que da el Instituto el Instituto de Estadística de ámbito nacional son datos que todos nos manejamos con ellos, pero son datos bastante erróneos. Luego hablaré en otra pregunta sobre este asunto referido a Huesca. Pero tenemos turismo tradicional, turismo de naturaleza, turismo deportivo, turismo cultural, enoturismo, astroturismo, micoturismo, turismo de nieve y también la caza y la pesca son dos reclamos turísticos en muchas comarcas de Aragón. Decirle que de esos 3.500 euros que se gasta cada pescador, 640 lo hacen en desplazamientos, casi 600 en compra de material, en campeonatos 340, en alojamientos 160, en aperitivos o comidas 140, y el impacto sobre el turismo es significativo. Se gasta anualmente en alojamiento, hostelería y ocio 441 euros, Gracias. lo que supone una aportación global de 24,5 millones de euros en el sector turístico. Seguiremos trabajando con la pesca y con la caza y mantendremos informada a la comisión. Gracias, señor consejero. Pregunta relativa a la lucha contra incendios en la comarca del Matarraña, formulada al consejero de Medio Ambiente por el diputado señor Izquierdo, de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Ha venido usted diciendo en reiteradas ocasiones que hay que reforzar, y también el propio consejero Roberto Bermúdez de Castro, que hay que reforzar el operativo contra incendios, que hay que planificar, que hay que tratar de mejorar aquellas zonas que se pueden considerar, y permítame la expresión, zonas oscuras en las que tenemos quizá menos medios o más distancia. Y yo le pregunto concretamente por la comarca de Matarraña. Me gustaría que me diga qué prevén mejorar, qué acciones prevén mejorar, qué personal, qué medios prevén mejorar concretamente en la comarca del Matarraña, que es una comarca que en el Partido Aragonés nos preocupa mucho por su situación y por lo que se ha vivido en los últimos años, lógicamente. Señor Izquierdo, señor consejero. Bueno, como ustedes saben, más de la mitad del territorio aragonés es superficie forestal, especialmente en las provincias de Huesca y Teruel. Nosotros, en la Dirección General de Gestión Forestal, están las competencias tanto de prevención como de extinción. Tenemos 1.300 personas, 1.300 profesionales desplegados por todo el territorio, que son los APNs y el operativo de Sarga. Usted me pregunta por la comarca del Matarraña y aprovecho para decir que, revisando la estadística, en los últimos 19 años
En Aragón se han quemado el 2,7% de la superficie forestal, el 2,7%. En el Matarraña un 0,8%, lo cual quiere decir que afortunadamente el Matarraña ha estado bastante bien preservado por las condiciones climáticas y por el operativo. Para hacer un repaso de este último año, en 2025, a fecha 30 de septiembre, las 3 cuadrillas terrestres que hay en la zona, en Alcañiz, Alto Matarraña, en Valderrobres y en El Bergantes, en Monroyo, han ejecutado un trabajo de trabajos preventivos en 162 hectáreas y la previsión es hacer 50 más hasta que termine el año. Para el año 26 estimamos que se pueden realizar otras 250 hectáreas de trabajos preventivos en el Matarraña, con lo cual estaríamos hablando de 300 hectáreas y 160, 462, lo que se va a hacer entre este año 25 y el año 26. Gracias, señor consejero. Señor Izquierdo. Señor consejero, usted sabe que nosotros en el Partido Aragonés solemos hacer las cosas en tono propositivo. Yo le preguntaba, sé que se está trabajando, que sé que se está trabajando bien, sé que el Matarraña ha tenido suerte, pero es cierto que nos preocupa que deje de tenerla precisamente por la climatología. Usted sabe que el Matarraña en verano alcanza temperaturas muy altas, unas de las más altas de la provincia de Teruel. Es una zona en la que hay mucha materia forestal, en la que hay mucho combustible, en la que hay mucho monte y en la que ahora mismo hay mucho peligro, mucho más quizá que en comarcas como el Maestrazgo o en la Mía Aguda, Jabalán, por una cuestión de temperatura y altitud. Por eso nosotros le vamos a hacer una propuesta, le lanzamos una propuesta para que usted la estudie, nosotros la hemos estudiado y pensamos que en el Matarraña faltan medios, falta una cuadrilla, la cuadrilla debería estar en Peñarroya de Tastavins porque es el municipio que más superficie forestal en peligro tiene y porque es el municipio que más kilómetros de caminos tiene y es la zona que queda un poco más apartada ya que Monroyo cubre, digamos, la otra zona. Y también hay un municipio que nos preocupa mucho, que es el final del Matarraña, el final también de Aragón, que es Lledó. Es un municipio que está muy lejos de cualquier base, de Monroyo, está muy lejos de cualquier tipo de operativo. Y nosotros lo que le reclamamos que allí se instale una autobomba, un camión que sea capaz de, en un momento de un incendio, sabe usted que Lledó tiene muchos diseminados, ha habido masías que han tenido incendios, el año pasado hubo uno allí, o hace 2 años creo, diseminados, masías en las que vive gente y el tiempo que se tarda en responder es mucho porque está muy lejos. Le reclamamos esas dos acciones específicas e implantar una cuadrilla en Peñarroya, poner un camión en Lledó y además construir una balsa de almacenamiento de agua en Peñarroya de 1.800.000 litros para la lucha contra incendios que la lleva reclamando la comarca durante mucho tiempo. Me gustaría que lo considere, sé que me va a decir que lo tienen que pensar, que trabajar y que ver, pero me gustaría que lo considere porque creo que es importante planificar para luego no lamentar. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero. No sabe lo que le agradezco, propuestas concretas, porque así es como podemos avanzar. ¿Sabe usted que en la comarca del Matarraña hay una mesa de trabajo que se llama Mesa de Trabajo en Prevención y Extinción de Incendios en la comarca del Matarraña, que aglutina a distintas administraciones? Está la comarca, están los ayuntamientos y, cómo no, está el Gobierno de Aragón. Entonces, llevaremos su propuesta a esa mesa consensuada con todos los que están implicados y la prevención también incluye ponerse en contacto con los propietarios privados de los montes, porque al final la responsabilidad es de todos. Los municipios, la administración y los particulares tienen que tener limpios sus montes, porque es responsabilidad de todos. Gracias, señor consejero. Pregunta relativa a las repercusiones de la gripe aviar en el turismo, formulada al consejero de Medio Ambiente por la diputada señora Jimeno Gascón, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Jimeno. Sí, muy buenos días, señor Blasco. En las últimas semanas hemos asistido a la confirmación de cientos de casos de gripe aviar en Aragón, especialmente en la laguna de Gallo Canta, también en el entorno del embalse de la Sotonera y en algunas otras zonas de humedales de Aragón. Y esta alarma saltó cuando empezaron a aparecer decenas de grullas, sobre todo grullas muertas. Afortunadamente, y tal como informaba tanto la directora general
de calidad ambiental, de calidad y seguridad alimentaria de la señora Aichi Berlanza y también el catedrático emérito, el señor Juan José Badiola, la situación parece remitir y la curva de contagios va a la baja. No obstante, el impacto ya está hecho. Esa escena de grullas muertas en los humedales aragoneses ha tenido un impacto, una fuerte repercusión social y mediática, y más allá de la cuestión sanitaria, de bioseguridad, que nos alegramos que no haya habido contagios en ninguna explotación ganadera, más allá de esto, el problema no podemos obviar las consecuencias que han tenido medioambientales, turísticas y económicas. Esta situación pues, genera ese tipo de consecuencias. La laguna de Gallo Canta, que ha sido la más afectada, es motor de desarrollo rural, como usted sabe, atrae visitantes, genera empleo, dinamiza el turismo de naturaleza y de observación de aves y es también espacio donde se practica la caza. Sin embargo, este año los miradores, caminos y accesos han presentado un panorama desolador para quienes acuden a disfrutar de la observación de aves o para quienes trabajan en el sector turístico local. Señor consejero, le voy a poner básicamente un ejemplo, el Silo, no sé si lo conoce, el Silo en Bello. Este complejo, que es un restaurante, es un alojamiento, tiene un magnífico mirador orientado hacia la laguna de Gallo Canta y situado a más de 25 metros de altura. Y es un enclave excepcional para aficionados y profesionales de la ornitología, ya que pueden contemplar las aves, las grullas de la laguna de Gallo Canta. Y no sé si sabrá, pero ha habido numerosas cancelaciones. Por eso hoy, en la caza también sabemos las medidas que se han tomado. Afortunadamente, pues vemos que no ha pasado nada, pero hoy quería centrarme en este matiz, en el turismo. Por eso yo le pregunto si puede hacer una valoración sobre las repercusiones que la gripe aviar ha tenido en el turismo de naturaleza y en la caza en Aragón, particularmente en zonas como la laguna de Gallo Canta. Y si considera que el Gobierno de Aragón ha hecho o está haciendo todo lo que estaba en su mano para minimizar los efectos en estos sectores y acompañar a los municipios y profesionales afectados. Gracias. Gracias, señora Jimeno. Señor consejero, puede contestar en un solo turno. Como todos ustedes saben, las grullas que vienen a los humedales de Aragón y concretamente a la Sotonera o a Gallo Canta son aves que vienen del norte de Europa, que van a África y que paran a beber agua, a descansar en los humedales que usted me relaciona. Si cogen la gripe aviar en el norte de Europa, no se puede evitar de ninguna forma y terminan muriendo. Y claro, como uno de los sitios donde paran es Gallo Canta, pues es muy visible. Pero desde que el 19 de octubre se detectó un índice de mortalidad anómalo en los humedales que hablamos y el 24 de octubre se revisó el protocolo de recogida de fauna silvestre con sospecha de influenza aviar, que era de abril del 22, se adoptó la situación de emergencia y el Gobierno de Aragón hace ya 3 semanas decretó, tras una reunión de las direcciones generales de Agricultura, de Medio Ambiente y de Salud Pública, se decidió, por supuesto, recoger todas las aves muertas de forma rápida y se ha ejecutado y se ha hecho, cerrar, confinar todas las granjas, los animales de las granjas, especialmente gallinas, en el interior y comprobar y poner los medios de prevención para que el contagio no pasara a los humanos. Por tanto, no hay de momento un problema de salud pública, sí de imagen en cuanto a recoger las grullas, y eso se ha hecho, y también con anticipación a recluir las gallinas del entorno. Todas las granjas de Aragón hoy las gallinas están confinadas. El Ministerio ha tomado la medida 2 semanas después para toda España de lo que lo había hecho el Gobierno. Y de momento la actividad turística no se ha parado, los centros de interpretación, el centro de interpretación ha seguido abierto. Sí que se ha extremado la precaución para que todo el mundo, tanto los operarios del Gobierno como cualquiera de los visitantes, tengan precaución a la hora de manejar. Primero, que los particulares no manejen
avisen y los operarios del Gobierno y de Sarga retiren las grullas muertas. Hablaremos con el sector una vez termine esta epidemia de gripe aviar en las grullas para hacer alguna campaña que refleje el turismo. Mientras no pase la época de migración, no podemos hacer nada. Gracias, señor consejero. Pregunta relativa a la situación jurídico-económica del proyecto de telecabina Cerler-Benasque, formulada al consejero de Medio Ambiente por la diputada señora Buch, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señora Buch. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Blasco. La sentencia del Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Huesca ha declarado nula la aprobación del acuerdo del Pleno del municipio de Benasque, que daba luz verde al proyecto de telecabina a Cerler por vulnerar la normativa hidráulica y carecer de estudio geológico y de estudio de viabilidad económica. Pese a este fallo judicial en contra, el Gobierno de Aragón sigue con las obras de este proyecto, que tienen un coste final de 16 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. De no ejecutarse el proyecto o haber alguna incidencia y no hacerse en tiempo, deberán de ser devueltos. ¿De qué partida van a detraer los 16 millones que han recibido de los fondos para este proyecto y que deberán devolver si no se realiza? Gracias, señora Buch. Señor consejero. Señora Buch, el fallo judicial estima parcialmente el recurso interpuesto por SOS Ribagorza, pero estima 3 de las 12 deficiencias alegadas. Las demás son desestimadas en favor del Ayuntamiento y del Ejecutivo Autónomo, en cuestiones tan importantes como el impacto en el paisaje, la ordenación territorial del Pirineo, el impacto en la fauna y la flora y suelo o las condiciones de la declaración de impacto ambiental. La sentencia en eso no entra. No admite la reclamación de las asociaciones y tampoco obliga expresamente a la paralización de las obras, con lo cual podemos continuar con las obras. Y además, la sentencia habla del momento en que se aprueba el proyecto en el Ayuntamiento. Se ha alegado en tiempo y forma y esperamos que los tribunales nos den la razón. Por tanto, no contemplamos tener que devolver el dinero, porque lo que contemplamos es que se ejecute la obra que demanda el territorio y que ampliamente respalda esta Cámara. Gracias, señor consejero. Señora Buch. Gracias, señor consejero. Somos conscientes de que las obras siguen adelante y de que iban a alegar y recurrir. Usted lo ha dicho, quedan 3 vicios legales que no son nada desdeñables y que no van a poder subsanar porque el Ayuntamiento de Benasque presente el proyecto de nuevo a un pleno para su aprobación. En primer lugar, la salida de la telecabina se encuentra ubicada en zona inundable y eso vulnera el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, como ustedes bien saben, y lo sabe la Confederación Hidrográfica del Ebro, que emitió un informe negativo para edificar en esos terrenos. Por tanto, ¿cómo piensan subsanar esto? El informe de la CHE está claro y la ley también. No se puede edificar y, como dice la sentencia, afectado el punto de salida, toda la línea queda forzosamente afectada. Por no hablar del enorme riesgo que supone la situación de inundabilidad de una zona en la que puede darse una gran concentración de personas. Ya hemos tenido suficientes experiencias como consecuencia de una instalación en mal sitio en avenida repentina en el Pirineo. El proyecto tampoco cuenta con el preceptivo estudio geotécnico que exige la ley y destaca la sentencia. No sabemos qué puede pasar con las pilonas de la 5 a la 12 porque no se ha analizado el suelo. La sentencia señala como otro de los vicios legales la falta de un estudio de viabilidad económica del proyecto. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Ha sido por las prisas o porque está segura la viabilidad del proyecto? Sería muy grave que se construyera la telecabina y después no sea rentable, ya que la explotación de este servicio que se va a realizar por parte del Ayuntamiento de Benasque. ¿Qué va a pasar si se pierde dinero? ¿En qué deudas podría verse el municipio? ¿Realmente existe un beneficio para esta población o se está usando dinero público para favorecer algunos intereses privados? Gracias. Nos parece que no se ha estudiado bien y que no se han calculado bien los riesgos económicos. Gracias, señora Buch. Señor consejero. Señora Buch, le podía contestar
una por una las tres cuestiones que plantea el juzgado, pero como se han recurrido, yo creo que no voy a entrar. Solo decirle que el informe de la CHE es favorable, condicionado, y se está cumpliendo a que hagamos un muro en el cual el Gobierno de Aragón ha puesto de fondos públicos 1.300.000 euros. Pero prefiero terminar los 50 segundos que me quedan haciéndole una pregunta a usted, porque le aprecio mucho, tenemos mucha relación de la época en Teruel. Yo no entiendo realmente lo que pretende Aragón-Teruel existe, porque el mensaje director es siempre luchar contra la despoblación. En el Pirineo, los pueblos y los valles que tienen instalaciones de nieve están recuperando todos, están recuperando población. Y donde no hay inversiones, sigue la despoblación. En Andalucía, en Sierra Nevada, en Cataluña, en el Pirineo, en Europa, todo el mundo está modernizando la oferta de nieve. ¿Qué hacemos en Aragón? ¿Nos quedamos parados? Si ponemos cobertura de móvil, tiene impacto ambiental. ¿Queremos dejar sin cobertura de móvil? Gracias. Si hacemos líneas eléctricas, tiene impacto ambiental. ¿No llevamos energía a los pueblos? Yo creo que tienen un problema que lo tienen que estudiar. Gracias. Pregunta relativa al número de turistas en la ciudad de Huesca, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por la señora Soria, Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soria. Gracias, presidenta. Le formulo yo a usted, señor consejero, que esto va de que los diputados de la oposición le preguntamos a los consejeros y no al revés. Huesca es la capital que recibe menos turistas en España. ¿Qué medidas va a tomar y qué valoración hace de los 2 últimos años? Gracias. Gracias, señor consejero. Bueno, tradicionalmente en España todos, nosotros también, nos dirigimos a la hora de hablar de afluencia de visitantes o de turistas, utilizamos la estadística compartida por todos, oficial, del Instituto Nacional de Estadística. Y por alguna razón que desconocemos, el Instituto Nacional de Estadística, en sus publicaciones, pone que en 2025, en los meses de enero, febrero, marzo y julio, no visitó la ciudad de Huesca nadie. Luego, el problema lo tiene el INE, o lo tienen quien facilita los datos al INE. Si escarbamos en la estadística del Instituto Nacional de Estadística, repito, en un mes normal vienen 5.000, 6.000, 7.000, 9.000. Pues hay 5 meses en que el INE refleja que en Huesca no hubo ni un solo turista alojados en los hoteles. Por eso el dato que sale y el dato que se publica y el dato que publican los medios es que si en 2024 hubo 70.000 personas y en 2025 hasta septiembre no llegaron a 40.000, desciende un 44%. Pero obviamente la estadística está mal hecha. Estamos haciendo un gran esfuerzo con el Ayuntamiento de Huesca, muy personalizado en la gastronomía, especialmente con la Feria del Dulce. Los datos que nosotros estimamos es que está subiendo y que se están haciendo las cosas bien, y luego le daré algún dato más porque si no le dejo todo el tiempo a usted. Gracias, señor consejero. Señora Soria. Gracias, presidenta. Yo encantada de que me ceda el tiempo que le sobra a usted, porque a mí me va a faltar, señor consejero. Mire, por tercer año consecutivo, Huesca vuelve a ser la capital que menos turistas ha recibido de toda España. En pernoctaciones, Huesca cayó al último puesto de la lista. Si lo comparamos con ciudades similares como Teruel o Soria, estamos a años luz, y mucho más si lo comparamos ese potencial con ciudades como Cuenca, que en comparativa de habitantes es muy similar, que en cifras en viajeros y pernoctaciones son muy superiores a Huesca. Lo paradójico que es que ahora la ciudad de Huesca, la provincia y la comunidad autónoma la está gobernando el Partido Popular. ¿Y por qué le digo esto? Porque quiero recordar que ustedes en campaña fueron muy duros con el anterior gobierno socialista. Le acusaban de no saber promocionar Huesca, de tenerla absolutamente abandonada, de no atraer turistas. Y claro, señor consejero, llevan ustedes ahora más de 2 años gobernando y la realidad es tozuda. Huesca sigue en el último puesto. Ni un cambio de rumbo, ni un plan serio. Después de tanta crítica, después de tanta promesa, los números son
peores en algunos casos y si no, los mismos que ustedes criticaban. No hay promoción, no hay estrategia turística y no hay coordinación entre las administraciones públicas, consecuencia de lo cual Huesca está perdiendo oportunidades, está perdiendo empleo y visibilidad. Y parece, señor consejero, que cuando ustedes estaban en la oposición tenían las recetas mágicas de absolutamente todo y cuando llegan ustedes a gestionar se les acaban las ideas y se les acaba el discurso. Yo todavía recuerdo, señor consejero, noviembre de 2023, cómo usted firmaba el libro de honor en el Ayuntamiento de Huesca y hablaba de lo que hoy son malas y negativas noticias, con trabajo pueden convertirse en buenas noticias. O la gran reunión de la alcaldesa en marzo de 2024 con políticos, hosteleros, comerciantes, que hablaba de la presentación de lo que ella denominó el factor sorpresa para dejar de ser la capital menos visitada. Permítame la broma. De sorpresa ni sorpresita, porque seguimos siendo los últimos en la cola. Huesca tiene patrimonio histórico y natural excepcional, una ubicación privilegiada, una oferta cultural y gastronómica de primer nivel, pero lo que no tiene es un gobierno que se crea este potencial. ¿Qué van a hacer, señor consejero? Porque me voy muy preocupada, porque ha puesto en tela de juicio los datos de una fuente oficial. Claro, unos datos que cuando ustedes estaban en la oposición eran buenos y les servían para criticar al gobierno socialista, pero que cuando ahora ustedes están gestionando y utilizan esos datos, no se lo creen o son erróneos. Su balance turístico en Huesca es el mismo que sus anuncios. Mucho ruido y ningún visitante más. Gracias. Gracias, señora Soria. Señor consejero. Sí, señor consejero. Señora Soria, parece que le molesta que los resultados del turismo en Aragón vayan bien. Sí. Pero me quedan 40 segundos. Y también le voy a hacer una reflexión parecida a la señora Buch. Desde que hay democracia, en Huesca han pasado 42 años. El Partido Popular ha gobernado en 10, el PSOE en 32. Y ahora me dice que el turismo va mal en Huesca. Llevo yendo a Huesca más de 20 años a las fiestas, invitados por alcaldes socialistas y por alcaldes del PP. Y no se ha hecho en 42 años un esfuerzo por el turismo en Huesca como está realizando este Gobierno. Pero además con presupuesto. Gracias. Así que seguiremos debatiendo de Huesca, pero además lo que le he dicho del Instituto de Estadística se lo tendré que repetir, porque usted seguía por las estadísticas del INE, que en este caso, durante 5 meses, dicen que nadie fue a Huesca. Grave error. Gracias, señor consejero. Pregunta sobre la situación actual del transporte de pasajeros formulada al consejero de Fomento por el señor Izquierdo, de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Buenos días, señor consejero. Hace pocos días tuvimos la oportunidad en comisión de hablar de la implantación que continúa del mapa de transporte y usted sabe que se generan algunos desencajes, por llamarlo de alguna manera, en esa implantación y van surgiendo problemas. Me gustaría, y la pregunta va dirigida en este sentido, me gustaría que valore, que me cuente en este tiempo cómo está funcionando, cómo están viendo la aplicación y sobre todo cómo están resolviendo los problemas, porque nos consta que hay algunos se van resolviendo y otros está costando un poco más. Nos gustaría que nos hable, o me gustaría que nos hable de ese tema, sobre todo y concretamente, ya le adelanto que mi intervención va dirigida en la línea T14, que es la que hace Tarazona del Moncayo y Borja, donde algún problema hemos detectado. Me gustaría que nos cuente cómo van esas líneas, cuándo van a terminar de ponerse en marcha las que faltan y con las que están poniendo en marcha, cómo están resolviendo ustedes los problemas. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señor Izquierdo, sí, a la pregunta de la equidad, ese principio de equidad es uno de los pilares fundamentales del nuevo mapa. Yo, por elevar un poquito el nivel filosófico del momento, diría, Aristóteles decía: corrección de la justicia legal cuando ésta resulta demasiado general para aplicarse a los casos particulares. Esa es la definición de equidad que daba el filósofo Aristóteles. Equidad dentro del mapa concesional, señor Izquierdo, significa que todos los núcleos de más de 10 habitantes tengan acceso al servicio para poder desplazarse al centro de salud. Equidad significa que todos los escolares lleguen a sus centros educativos a la hora fijada. Equidad
con la consejera de Educación al frente de esa operación. Equidad de acceso significa favorecer o perjudicar a determinadas poblaciones en función del itinerario del corredor o del desvío específico que hay que hacer. Equidad de acceso significa que poblaciones semejantes tengan un servicio mínimo garantizado. Equidad significa que todos paguen la misma tarifa. ¿Y cómo eso puede producir inequidad? Pues el nuevo mapa concesional establece descuentos sobre la tarifa general para jóvenes, para mayores y para personas con discapacidad. Señor Izquierdo, solo hay inequidad e injusticia en las paradas anuladas del Gobierno de España. Todavía no nos ha dicho qué va a pasar con esas 151 paradas que de momento están volatilizadas por el ambiente. Nosotros con nuestro plan implementado, el mapa, con rigor, con eficacia, con solvencia y con prontitud, ya le anticipo que en los próximos 3 meses tendremos el mapa concesional de transporte por carretera en Aragón completamente implementado y que estamos siempre desde la relación con los ayuntamientos y con la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias intentando llegar a los acuerdos necesarios para solventar aquellas pequeñas dificultades que siempre se plantean cuando se convierte un mapa de 117 concesionarios en un mapa que lo prestan 19 concesionarios solamente y con todas las complejidades que tiene el mundo rural aragonés al que intentamos llegar a más de 1.500, más de 1.300 ubicaciones cuando el mapa anterior solamente iba a 900. Mejoramos los accesos, mejoramos las frecuencias, bajamos las tarifas e intentamos ser, como decía Aristóteles, corregir la justicia legal cuando esta resulta demasiado general para aplicarse a casos particulares. Esa es nuestra voluntad y nuestro espíritu en la aplicación del mapa. Gracias, señor consejero. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor consejero, yo evidentemente no soy Aristóteles, pero le voy a pedir que corrija una desigualdad que se ha generado y creo que es importante. Los vecinos de Tarazona, de la zona de Tarazona, Borja, del área del Moncayo, de esa línea T14, nos cuentan ya hace un tiempo que desde la implantación y la puesta en marcha del nuevo mapa de servicio se encuentran en una circunstancia que antes no tenían. El autobús para en Delicias y ellos se tienen que desplazar al hospital a hacerse las pruebas, pues como buenamente pueden, en muchas ocasiones pues tiene que ser pagando un taxi, y lo digo claro porque quizá la combinación del transporte que existe no es la mejor. Lo que nos dicen es que antes tenían la posibilidad de acceder hasta el clínico y antes tenían una combinación mucho mejor. A mí me gustaría que, si es posible, desde la consejería hablen con, no sé si con la comarca, con los ayuntamientos implicados y traten de buscar algún tipo de combinación que a las personas que van al hospital desde estos municipios no se vean, pues tener que al final pagarse un taxi con sus propios fondos, tener que estar andando un buen rato para ir al lugar al que tienen que ir, porque al final las personas que vienen de un pueblo, sea el que sea, a una ciudad, al hospital, suelen ser personas mayores que necesitan un tratamiento, que para ellos es un trastorno. Esto también pasa y se ha resuelto, pasaba en la ciudad de Teruel, porque es un trastorno para ellos tener que ir de un sitio a otro andando. Si se pudiese habilitar algún tipo de fórmula para que esas personas que vienen al hospital, que no es un viaje de placer, y utilizan el servicio de transporte público, tengan una combinación mejor, yo creo que estaríamos acertando y estaríamos utilizando la equidad, esa equidad de la que le hablaba en la pregunta. Por eso le pido que se impliquen, que se interesen por la línea T14, que hablen con los alcaldes y que intenten encontrar una solución que sea satisfactoria para todos. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Seguimos. Preguntas relativas a las obras de mejora de la T130 a su paso por Alcoriza, formulada al consejero de Fomento por la diputada señora Soler, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soler. Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Le venimos hoy a preguntar por uno de sus anuncios, uno de los anuncios como es el ensanchamiento de la Fuente Nueva y de la mejora de la TE130, que es una obra necesaria que sirve para garantizar la seguridad vial y, sobre todo, la fluidez del tráfico, que además se ha convertido pues, en una vía prioritaria para la entrada a la localidad. Cabe recordar que es una reivindicación del Partido Socialista de Alcoriza, que la llevó al Pleno Municipal y que además se presentó una iniciativa en estas Cortes y que ustedes, una vez que se presentó aquí, pues salieron y anunciaron que se iba a hacer este proyecto
pero no tenemos más información. Por eso le preguntamos por esta vía, cuando tiene previsto el Gobierno de Aragón acondicionar, mejorar el firme de la T130 a su paso por Alcoriza y acometer las obras de ampliación del puente de la calle Fuente Nueva. Gracias. Gracias, señora Soler. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señora Soler, le contesto puntualmente en esta primera respuesta que nosotros, desde la consejería y en relación con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcoriza, estamos llevando a cabo todas las gestiones necesarias para que eso sea una realidad. Pero el Parlamento tiene que hacer también su trabajo. Hete aquí que estamos pendientes de si tendremos o no presupuesto. Por tanto, lo que le puedo decir es que todo lo que tiene que hacer el Departamento y el Ayuntamiento está hecho y esperemos tener un presupuesto para poder que sea una realidad. Gracias. Gracias, señor consejero. Señora Soler. Pues muy bien, señor consejero. Muchas palabras bonitas, pero realmente eso del presupuesto, pues el proyecto podría estar ejecutado ya, redactado. Podrían estar haciéndolo, es decir, no necesitan un presupuesto para que estén trabajando en ello. Es decir, somos el Gobierno del anuncio, el marketing constante, pero que resultados poquitos, como decían esta mañana. Además, los vecinos quieren que se conviertan ya en hechos. En hechos, no sean titulares vacíos, sin nada que puedan ver materializable en el territorio, porque cada vez que el PSOE se saca una iniciativa, ustedes salen a apuntarse el tanto. Pero, señor consejero, que estoy aquí la que le está haciendo la pregunta, perdone, lo que me parece una falta de respeto por parte de su consejería con el territorio. Necesitan hechos, necesitan inversión, planificación y compromiso. Compromiso, como ha demostrado el Partido Socialista cuando ha gobernado, que ha estado a la atención de las reivindicaciones de los ciudadanos. Porque lo que ustedes están haciendo no es gestionar, es engañar. Así que menos anunciar, más obras, menos propaganda, más gestión, menos fotos y más acción. Y si no lo van a hacer, no nos echen la culpa a nosotros por el tema del presupuesto, lo digan y no se preocupen, que les queda un poco más de un año, que volverán a la oposición y ya lo haremos nosotros. Gracias, señora Soler. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señora Soler, no sabemos si nos queda poco más de un año o menos todavía. Menos todavía para que vean ustedes el largo tiempo en el que vamos a estar en el Gobierno. Mire, señora Soler, los vecinos de Alcoriza lo que van a ver es que el Gobierno del Partido Popular en Alcoriza y en Aragón van a hacer el puente y van a hacer todas estas cuestiones que el Grupo Socialista dice que hay que hacer, adheriéndose a lo que es una propuesta del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcoriza. Evidentemente, los tiempos en política son importantes. ¿Quién dice las cosas? ¿Quién pone la primera piedra? ¿Quién inicia la gestión? ¿Y quién se suma al carro de algo que va a salir? Esto es importante en política. Entonces, mire, nosotros tenemos muy avanzado el proyecto, tenemos muy avanzadas las conversaciones con el Ayuntamiento de Alcoriza, pero cada cosa a su tiempo. Ya se enterarán ustedes de que si hay presupuesto, evidentemente será mucho más rápido y si no lo hubiera, pues será un poquito más lento. Pero hemos hecho todos los deberes para que eso sea una realidad y que la inaugure un gobierno del Partido Popular. Señor consejero, pregunta relativa al estado de la carretera 1239, formulada al consejero de Fomento por la diputada señora Rodrigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Rodrigo. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, señor López,
qué gusto escucharle esto, pero ya le digo, llevan 2 años y medio de gestión, 0 primeras piedras. Como usted nos corran un poco, pues van a tener el último mes acumulado de primeras piedras, porque a día de hoy no han iniciado prácticamente nada. 30% de ejecución en capítulo 6. Bien, señor consejero, vamos a hablar de nuevo de la carretera Albalate de Cincas Plus. Usted en este caso no le había hecho una pregunta directa, pero sí que me gustaría saber en qué momento se encuentra ese expediente de esta carretera de la que hemos hablado en repetidas ocasiones en comisión, en pleno, etcétera, preguntas por escrito. Cuéntenos, señor consejero, ¿qué nos puede decir de este expediente? Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señora Rodrigo, para irnos la cosa regular o mal, no va mal. Las encuestas dicen que vamos bastante bien, o sea, no sé si ponemos primeras piedras o no, pero compañeros, va la cosa bastante bien. O sea que, como va la cosa bastante bien, pero somos políticos responsables que queremos hacer las cosas, vamos a hacerlas. En relación con la pregunta que me formula, este Gobierno ha dado los pasos necesarios para poder actuar en la carretera A1239 entre Albalate y Esplús. Tan pronto tengamos aprobado, vuelvo a repetir la misma respuesta que anteriormente a la señora Soler, el presupuesto de 2026, esta actuación tendrá preferencia. Ya les anticipo, en relación con la provincia de Huesca, a todos los diputados orcenses de todo el hemiciclo, que tanto esta carretera como la A130 serán preferentes en las inversiones nada más que aprobemos el presupuesto del año 26. Gracias. Gracias, señor consejero. Señora Rodrigo. Gracias, señora presidenta. Bien, vamos avanzando. Ya no nos remitimos al plan extraordinario de carreteras, donde el Partido Socialista no incluyó 840.000 carreteras, que no lo tienen que hacer todos ustedes. Bien, perfecto. Pero ¿sabe qué pasa? Que las encuestas electorales a las que no les importa nada son a los vecinos de Albalate y Esplús, que recibieron a sus 2 directores generales de carreteras, inspectores, señor Claver y señor Romero, en el año 2024, concretamente en octubre del 2024, y que les presentaron el proyecto de la carretera, les dijeron 8 kilómetros, 6 millones, es decir, en el 2024, y además con una promesa del señor Claver, presidente de la Diputación de Huesca, de que él mismo se encargaba de que salía a aprobación el proyecto antes de que finalizara el 24. Vaya por Dios. Hoy estamos en el 25. Mes de noviembre. No sabemos nada del proyecto, nada de esa aprobación y nada de esa licitación. Usted me remitirá, como ya me ha remitido, al presupuesto del año 2026. Pero ¿sabe qué pasa? Que ahora ya hemos cambiado. Las carreteras antes no se hacían porque no estaban en el plan extraordinario. Ahora por el presupuesto 2026. Pero claro, es que usted está anunciando día tras día carreteras que no estaban ni en el ordinario ni en el extraordinario, como por ejemplo la de Gurrea de Gállego. Entonces, esto es que vamos mareando, que usted está moviendo la bolita de un vaso a otro, ¿o qué es lo que está pasando? Porque, señor consejero, ahora me imagino que hará un gran anuncio y toda la bancada ¡oh! Y aplaudirá. Esto ya nos lo hizo hace 2 meses, perdón, les pido un poco de respeto porque yo cuando está interviniendo el consejero, es más, creo que esto a los vecinos de Esplús les va a encantar, Falta de respeto, señora, yo a usted le respeto y usted a mí no me está respetando. Continúo. Le digo que me imagino que hará un gran anuncio, como el que hizo hace 2 meses de los túneles de plan, de forma inmediata, una actuación, ¿se acuerda? Inmediata, pasado mañana. 0 patatero, no hay nada ni se sabe nada de ninguna actuación. Por lo tanto, me imagino que humo más humo y que se volverá a remitir a ese presupuesto 2026, que la verdad es que estamos bastante expectantes de que ustedes lo aprueben, porque si no, van a pasar un tercer año sin hacer absolutamente nada. Gracias. Señor consejero. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señora Rodrigo. Varias constataciones objetivas. La primera, el acondicionamiento de la A1239 figura como una de las actuaciones programadas en el plan de carreteras, claro que sí que se lo voy a recordar, 2013-2024. Esto significa que el anterior Gobierno no lo valoró como urgente durante 8 años. No era urgente, no era necesaria, no teníamos ninguna urgencia en la misma.
En septiembre de 2023, cuando llega este Gobierno a las responsabilidades, no tenía proyecto. O sea, no era urgente durante 8 años, no tenía proyecto y durante el 24 nosotros redactamos el proyecto. Entonces, claro, y ahora nos falta la dotación presupuestaria. Y por cierto, señora Rodrigo, aprovecho esta pregunta con todo el cariño para recomendarle que aconseje bien al alcalde de Albalate, porque me llegan informaciones de que quiere inaugurar una travesía de manera unilateral en una obra que ha ejecutado el departamento y que no cuenta con la entrega definitiva de la obra. Simplemente lo digo sin más para que tengamos un poco de cuidado en estas cuestiones. Me parecen importantes. Gracias. Señora presidenta, por favor, por el artículo 121, inexactitudes. Sí, tiene la palabra. Sí, la inexactitud es que obviamente un alcalde no inaugura ninguna travesía que, como bien sabe el señor alcalde y bien es consciente, ya que lleva 2 años esperando esta obra, corresponde al Gobierno de Aragón. Lo que le recomiendo es que usted hable con su gabinete y conteste, por favor, a la carta por escrito que tiene de este alcalde, no 1, ni 2, ni 3 veces. Gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señor consejero. La información no la tiene actualizada porque el director general de carreteras ha contestado al alcalde y no solamente ha contestado, sino que le ha indicado que no proceda a inaugurar una obra que ha ejecutado la Administración autonómica, que no está terminada por razones de seguridad, sobre todo, que vayamos con cuidado con estas cosas. Simplemente pongo encima de la mesa que no vale todo en política, que las fotos que haya que hacerse se las hace quien se las tenga que hacer. Yo no soy un político que vaya buscando fotos en absoluto, pero que vayamos con cuidado a la hora de inaugurar obras que no están terminadas por órganos manifiestamente incompetentes que no han ejercido la acción que tenían que hacer en esa materia. Gracias. Señora presidenta. Señora presidenta, le solicito la palabra de nuevo por inexactitudes y en aras al decoro de un alcalde, en este caso. Señora Rodrigo, cierre de la discusión y continuamos. Señora, es que se ha referido a un alcalde que no está aquí presente y entonces me gustaría, y le prometo, cuestión de 10 segundos, responder una cuestión. 10 segundos, simplemente. Señor consejero, creo que es bastante irrespetuoso para una persona que no está aquí presente que usted le insinúe, le amenace o deje caer que va a hacer una cosa que a día de hoy no ha hecho. Por lo tanto, le pido por favor que retire esas declaraciones por su parte. Muchas gracias. Señor consejero, le han pedido si quiere retirar esas consideraciones. Sí, señora Rodrigo, simplemente voy a leer un texto muy breve en el que se le cita a los Señor consejero, es que podemos seguir, ¿eh? No tiene la palabra, señora Rodrigo. Señora Rodrigo. He hecho una intervención simplemente de recomendación y usted ha entrado al detalle. Y si entramos al detalle, señora Rodrigo, le digo que se les ha dicho a los concejales. Señora Rodrigo, por favor, está en el uso de la palabra, señor consejero. Os informo que dentro de los actos de San Martín, el 15 de noviembre, haremos la inauguración de la travesía de Albalate. Será a las 12, el lugar de estos detalles se dará. Sí, pero el lugar... Sigo leyendo. Señora Rodrigo, que sigo leyendo, que es una línea. El lugar y el resto de detalles se marcarán desde protocolo de la DGA. Pero es que a nosotros no hemos conocido el día, no lo puede fijar el alcalde, lo tiene que fijar quien ha hecho la ejecución de la obra. Ese es el problema. Cierre de la discusión. Suspendemos el pleno 2 minutos.
Continuamos. Pregunta 1744-25 sobre la seguridad en la carretera 230 entre Sariñena y Bujaraloz, formulada al consejero de Fomento por la diputada señora Canales, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Canales. Gracias, presidenta. Señor López, espero que ahora se comporte como un auténtico consejero, deje de hacer el show, que estamos acostumbrados todos los viernes a que nos haga un show y esto parece un circo y da vergüenza ajena. Señor López, ¿qué medidas tiene previsto acometer con urgencia el Gobierno de Aragón para garantizar la seguridad de la carretera A230 entre Sariñena y Bujaraloz, tal y como están demandando los ayuntamientos de los diferentes municipios afectados de la comarca de Los Monegros? Gracias, señora Canales. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señora Canales, yo creo que aquí no está nadie por parte de esta bancada, por lo menos, haciendo circo ni haciendo show. Estamos simplemente poniendo en evidencia algunos datos que tenemos y recomendando que no se hagan determinadas cosas antes de que sucedan. Porque si alguien quisiera entrar en polémica con ese tipo de cosas, esperaríamos a que se produjera una inauguración no pactada y entonces tendríamos argumentos para tal. Y sin embargo, mi forma de entender la política no es esa, es vamos a hacerlo bien, advirtamos de que eso no se puede hacer así y lo hagamos bien, de la mano todos, en una inauguración de una obra necesaria. En relación con la pregunta que me formula, decirle que a esta hora no se ha presentado ninguna reclamación o denuncia por escrito de ningún ayuntamiento, pero yo le comentaré en la siguiente respuesta un poco los pasos que hemos dado y en qué situación está esa carretera. Gracias. Gracias, señor consejero. Señora Canales. Gracias, presidenta. Señor consejero, es la actitud. Es la actitud que tenía que tener aquí como consejero. Mire, ya se lo dijimos en la inauguración que hizo usted del mapa concesional hace 2 lunes en Sariñena, que, por cierto, ha sacado aquí pecho del mapa concesional. No saque tanto pecho, es un desastre, ¿eh? La ejecución del mapa concesional que usted vino a inaugurar a Sariñena, un auténtico desastre. Y lo hablaremos aquí en otra intervención. Mire, la responsabilidad en la ejecución de la A230 es suya, del Gobierno de Aragón. No irá de esta diputada ninguna queja sobre la empresa. La empresa está haciendo lo que el Gobierno de Aragón le deja hacer. ¿A quién se le ocurrió la maravillosa idea de dejar ejecutar, con la orografía que tenemos en ese tramo, 30 kilómetros a la vez? Al Gobierno de Aragón. La empresa hace lo que el Gobierno de Aragón le ha dejado hacer. Mire, señor López, se lo dijeron los alcaldes y el presidente de la comarca. Tenemos unos escalones de más de 50 centímetros a cada lado en el mismo tramo. Intente usted que se crucen ahí 2 camiones. El que no sabe rezar, aprende. Es imposible. Intente circular usted por ahí con niebla. No hay señales. Señor López, que se lo dijimos el otro día. Mire, hay días que en los 30 kilómetros hay 2 máquinas trabajando. Por supuesto, ningún coche de inspección del Gobierno de Aragón. Y no me diga, señor López, como nos dijo aquel lunes, que, hombre, que ustedes tienen que tener paciencia, que cuando se está en obras hay que tener paciencia. Oiga, que no somos críos. Que no somos críos. Nos estamos quejando con razón, porque estamos hablando de la seguridad de cientos de personas que circulan por esa carretera. Esta diputada ha estado transitando por la A129 durante 1 año. Que ha estado en obras. ¿Usted me ha oído a mí quejarme? No. La ejecución, perfecta. Por lo tanto, si me estoy quejando de una obra, escúcheme, porque me estoy quejando con razón. Y si nos lo trasladan los alcaldes y el presidente de la comarca, tendremos que escucharles, ¿verdad? Y tendremos que ir allí y ver qué es lo que está pasando. Mire, señor López, usted sí que va a pasar la historia, que todos los viernes nos dice, voy a pasar la historia, voy a pasar. Sí que va a pasar la historia, pero como el consejero con más suerte y menos acierto. ¿Sabe por qué tiene más el consejero que más suerte? Porque cuando llegó a este gobierno se encontró un regalo. ¿Sabe cuál era el regalo? Gracias. El trabajo hecho, señor consejero. Pues por lo menos usted solo tiene que ejecutarlo e inaugurar. Gracias, háganlo mínimamente bien, por favor. Señor consejero. Señora Canales, ¿hemos tenido suerte o no hemos tenido suerte? Porque nos dejan todo hecho, pero luego resulta que no lo han dejado bien, o sea, no sabemos muy bien cuál es el criterio. Mire, en relación con lo que plantea, yo le voy a decir las 6 cuestiones que se han hecho ahí. La primera, la concesionaria hace y actúa en las alteraciones relevantes que se producen en la ejecución de la obra. La segunda, recientemente se ha hecho una campaña de bacheo en el mes de octubre, que usted conoce seguramente. En tercer lugar, se está procediendo al segado mecánico de las cunetas. Todo esto para mejorar la seguridad que usted plantea y que coincidimos plenamente que tiene que respetarse. En cuarto lugar,
el coste total de la vía para acometer obras en el viaducto del río Fulmen de Sariñena también es un esfuerzo que se ha efectuado en estos momentos en la ejecución de la obra. En quinto lugar, la autorización de los costes la realizan los ayuntamientos de los cortes de la obra, con lo cual estamos en coordinación con los ayuntamientos afectados y a esta fecha no tenemos constancia de una creciente afluencia de tráfico, no la tenemos, por lo menos es lo que me dicen los servicios técnicos, y los riesgos asociados a la climatología adversa en época invernal se están solucionando con un incremento del balizamiento lateral de la calzada con el fin de mejorar la visibilidad hasta la colocación del balizamiento definitivo. Es evidente que estamos en la ejecución de una obra que tiene una cierta complicación orográfica, como usted bien dice, que es una obra importante para esa comarca, es una obra importante para la provincia, que efectivamente estamos en un momento de cierta tensión cuando se están ejecutando las obras. Yo pido cierta confianza y cierta calma a los vecinos porque el objetivo es hacer una vía perfecta en condiciones óptimas y estamos a punto ya de conseguirlo. Por tanto, pido calma y, evidentemente, todas las indicaciones o consideraciones que usted nos haga las vamos a intentar atender para que, efectivamente, la vía sea lo más segura posible en este momento de la ejecución de la misma. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta relativa a las ayudas a los vecinos afectados por el derrumbe de la calle San Francisco de Teruel, formulada al consejero de Fomento por el diputado señor Peralta, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Peralta. Muchas gracias, presidenta. Mire, señor López, las bases de la comunicación se centran en los elementos de las mismas. Un emisor, un receptor y un mensaje. Algo estamos haciendo mal usted y yo porque o no llega el mensaje o el emisor lo hace mal o el receptor lo hace mal porque es no sé cuántas veces le hemos preguntado ya por lo mismo y no recibimos una respuesta. Pero es que los principios fundamentales de la comunicación también se basan en la escucha activa, la empatía y la claridad. La claridad. Por ello, le pido esta última a ver si podemos acertar esta vez. ¿Cuándo se publicarán las bases de la convocatoria de las ayudas de los vecinos de la calle San Francisco afectados por el derrumbe y en qué fecha concreta se prevé el pago de las mismas? Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señor consejero. Señor Peralta, alguna ventaja tenemos que tener que el emisor y el receptor somos del mismo equipo de fútbol. ¿Alguna ventaja? Los del Barça, alguna ventaja tenemos que tener en este terreno. Bueno, vamos a ver. Las bases reguladoras por las que usted me pregunta, ha habido que hacerlas porque no pueden ir específicas para esa ejecución de obra y las tenemos finalizadas antes de que acabe el año. En este momento las bases están ya elaboradas y están remitidas a intervención y a los servicios jurídicos del Gobierno, cumpliendo con los plazos comprometidos. Con ello se podrá proceder a la publicación de las bases reguladoras antes de finalizar el año. Es nuestra intención, de modo que la convocatoria de ayudas pueda abrirse en el primer trimestre de 2026, una vez aprobado el presupuesto del próximo ejercicio, tal y como comprometí en la intervención. No hemos esperado a la improvisación ni al desgaste político. Hemos actuado con rigor, planificación y respeto hacia las familias afectadas, garantizando que las ayudas lleguen con seguridad jurídica, con agilidad y con justicia. Podríamos habernos precipitado en el ánimo de cumplir con un plazo más rápido, pero si no hubiéramos hecho bien las bases, podían haber sido impugnadas o podíamos haber abierto un melón o un problema mucho más amplio del que tenemos que solventar. Por tanto, lo hemos hecho, yo creo que con un poquito más lentitud, pero bien hecho para que lleguen esas ayudas a los vecinos que han sufrido ese deterioro en sus viviendas en Teruel. Gracias. Gracias, señor Peralta. Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, usted se ha comprometido hoy aquí. Veremos a ver si no tengo que venir yo en enero o en febrero o en marzo a volver a preguntar el mismo tema. Mire, le leo, ayer se hacían 29 meses del derrumbe del edificio de la calle San Francisco. Y ayer mire lo que gritaban: Aragón sin presupuestos, Teruel sin perricas y los vecinos sin casicas. Esto era lo que gritaban en la puerta de la delegación del Gobierno los vecinos afectados por el derrumbe. Yo simplemente aquí, como usted bien ha dicho, aquí no hay que hacer política, ni mucho menos de una desgracia. Yo creo que hemos sido bastante sensatos desde este grupo parlamentario. Simplemente hemos trasladado lo que nos transmitían las propias familias y por ello tengo aquí el manifiesto que leyeron ayer. Le voy a leer dos partes, si le parece, porque como ya le digo, nosotros lo único que hacemos es poner voz a esta gente que ustedes llevan 29 meses sin escuchar. Mire, aquí ponía
que hacía 3 semanas una persona en el grupo de WhatsApp que tienen de la calle San Francisco número 21 envió un enlace a una noticia y la noticia decía así: el Ayuntamiento y DGA abonarán el valor de los pisos a las 10 familias de la calle San Francisco 21 que perdieron su primera residencia. BUG anuncia ayudas a fondo perdido, para la compra de la vivienda. Esto es del 17 de diciembre de 2024. Lentitud, ya le digo, llevan 29 meses estas familias sin tener una vivienda y sin tener una respuesta del Gobierno de Aragón. Y le leo el último párrafo. Nos preocupa que la falta de consenso para aprobar el presupuesto autonómico y la limitada capacidad económica del presupuesto municipal dejen a nuestros vecinos y vecinas sin respuesta y a nuestro barrio abandonado, sin que se solucionen todas las incidencias que llevamos años denunciando y pasando cada día bajo edificios con la declaración de ruina inminente. Señor consejero, usted tiene la palabra. Conteste a los vecinos, por favor. Gracias. Señor consejero. Señor Peralta, yo le tengo que decir que hemos dado una respuesta estructurada, responsable y sensible, que yo no estoy alterando para nada en cada una de las veces que usted me pregunta los plazos que le he venido dando. Le dije que antes de final de año las bases y que después, en el primer semestre del 26, le dije estarían concedidas. Pero hoy le voy a dar algún dato más. Se van a dar 3 tipos de ayudas. Las que quienes han perdido totalmente su vivienda serán distintas de los que sufren daños estructurales, lógicamente, de los que han tenido que tener realojos temporales. 3 tipos de medidas. Se pretende agilizar al máximo el procedimiento administrativo por concurrencia simplificada y con un anticipo automático del 60%. Por tanto, este Gobierno cumple con los plazos, cumple con las ayudas que antes nunca llegaban, multiplicaban titulares y escondían las gestiones tras el ruido político. Nosotros, señoría, a diferencia de otros, sabemos lo que es gobernar y sabemos lo que es tomar decisiones. Las tomamos con solvencia, con eficacia, pero sobre todo con prudencia para cumplir con la legalidad y que lo que tiene que llegar a los afectados llegue en tiempo y forma. Gracias. Siguiente pregunta sobre publicación de promociones de VPO en Aragón, formulada al consejero de Fomento por la diputada señora Rouco, el Grupo Parlamentario Vox. Señora Rouco. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Señor consejero, usted sabe que se aprobó aquí una proposición no de ley sobre las viviendas de protección oficial para que hubiera una web institucional con toda la información posible, es decir, ubicación, tipología, número de viviendas disponibles, los plazos previstos, las condiciones de acceso y los datos de contacto de la promotora. Usted nos dijo aquí, en el mes de septiembre, que ya funcionaba, pero la verdad es que solo funciona esto: un contacto y la promotora. Pero ¿sabe qué pasa? Que como esto se pone después de que se han comercializado, la gente está llamando y cuando llaman resulta que ya se han dado. Y la gente nos llama y nos dice que está desconcertada, porque claro, todo esto se hacía y porque lo dijo también la Justicia de Aragón como una recomendación para que hubiera sobre todo transparencia en la adjudicación. Nosotros vemos cómo en las que se comercializan a través de suelo y vivienda, lo vemos, listado provisional de personas admitidas y excluidas, el portal del solicitante, las bases de la convocatoria, la solicitud, el sistema de adjudicación, pero todo esto no lo estamos viendo cuando hay colaboración público-privada, porque solo vemos este número de teléfono y el nombre. Ni siquiera podemos pinchar en el enlace porque no se puede. Entonces, señor López, le quería preguntar que cuándo se va a poner en condiciones esta página web institucional que dé seguridad, que dé transparencia. Gracias. Gracias, señor consejero. Gracias, presidenta. Señora Rouco, evidentemente las cosas hay que hacerlas bien. Y por eso la página web institucional del Gobierno en materia de vivienda ya se encuentra inicialmente operativa. Se está llevando a cabo un rediseño integral de la sección de vivienda y rehabilitación con el objetivo de integrar en ella toda la información relativa a las promociones de vivienda de protección oficial de Aragón. Eso significa un rediseño que no es simple y una transformación profunda para convertir la información pública en una herramienta útil, accesible y transparente para los aragoneses. Luego le explico con más detalles cómo se está haciendo. Gracias. Gracias, señora Rouco. Gracias, señor consejero. Bien, lo importante es que cuando se pongan aquí, cuando se publique, la gente pueda llamar cuando se esté comercializando, porque lo que está pasando, y es cierto porque lo hemos comprobado, es que en la última 197 viviendas llamas,
no quedan más que 7. ¿A quién se han dado? ¿Cómo? ¿Cuál ha sido el plazo? ¿Qué requisitos han tenido? ¿Cuál ha sido el listado? ¿Cómo se han sorteado? Claro, es que esto está generando preocupación entre la gente que realmente quiere acceder a estas viviendas de protección oficial. Es que es más grave de lo que parece, señor consejero, porque además también se aprobó establecer un protocolo de colaboración con estas promotoras privadas. ¿Por qué? Porque había que garantizar su publicidad y el acceso equitativo a la información. Y por eso es grave, porque eso no se está produciendo. Además, había que implementar, y se lo digo para recordarlo, el sistema de alertas o suscripciones para que los ciudadanos interesados pudieran recibir esas notificaciones que ahora pues tampoco se están recibiendo. Señor consejero, yo lo único que le ruego es que, en base a la igualdad de poder acceder la gente a estas viviendas de protección oficial y no se encuentren como en tiempos pasados que se generó tanta controversia, demos la claridad que los ciudadanos se merecen. Gracias. Gracias. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señora Rouco, con todo el cariño, no mezclemos churras con merinas. Vivienda protegida privada y vivienda protegida pública son dos conceptos distintos, simplemente como partida. Decirle que desde el 14 de octubre del 25, las calificaciones de vivienda protegida pueden solicitarse de forma telemática. Se ha eliminado el papel, se han reducido los tiempos de espera. Esto supone un salto hacia adelante para los promotores y una administración más ágil y eficiente. Y no nos detenemos ahí, sino que estamos en un proceso de digitalización en el que se va a hablar y a diseccionar comunicaciones de disolución de condominio, solicitudes de autorización de alquiler de vivienda protegida, solicitud de autorización de venia de vivienda protegida, solicitud de autorización de no residir en vivienda protegida, solicitud de autorización de obras en vivienda protegida, solicitud de descalificación de vivienda protegida, solicitud de informe sobre disponibilidad de vivienda protegida, solicitud de precio máximo de alquiler y venta. Todos esos ítems y todos esos procedimientos son los que se están incorporando en una página web que va a acabar con la lentitud y las inercias heredadas y la deficiencia de gestión que veníamos teniendo, porque en Aragón no cabe ni la resignación a la burocracia improductiva y caben los hechos. Y los hechos son, señora Rouco, que este Gobierno cumple, moderniza y garantiza derechos con seriedad, con rigor y con compromiso. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta relativa a la prueba de determinación de edad formulada a la consejera de Bienestar Social por el diputado señor Arranz del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Arranz. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. Desde Vox queremos preguntarle directamente por el enorme fraude de los autodenominados menores extranjeros no acompañados, MENAs, que tantos problemas en muchos casos nos crean de delincuencia, convivencia y enorme gasto de alojamiento, manutención y todo tipo de servicios y recursos que consumen. Y lo vamos a hacer con datos oficiales, no con opiniones. Nos remitimos a la propia respuesta oficial escrita de este Ejecutivo, de su departamento, que nos ha sido remitida después de mucho intentarlo, como sabe, sin éxito. Nos contestaron que de los 216 supuestos MENAs a los que realizaron estas pruebas de determinación de la edad, solo un 24% eran efectivamente menores, 52 menores de esos 216. Es decir, dicho de otro modo, el 76% eran adultos, 164 adultos de esos, adultos que han mentido y se infiltran en el sistema de protección de menores en cualquiera de sus formas, fingiendo ser menores de edad en claro abuso y fraude de derecho. Y ellos, evidentemente, pues saben su edad, se han deshecho normalmente de su documentación y del pasaporte para evitar fácilmente ser expulsados o identificados, buscando acceder a prestaciones, alojamiento, sanidad, formación y no en pocos casos eludir hasta la acción de la justicia o que no se sepan sus antecedentes penales o si están en algún fichero de las fuerzas de seguridad, de la Interpol, registrados como terroristas, yihadistas o islamistas extremistas. Esto no es un problema menor, es un fraude estructural que está desangrando los recursos públicos de Aragón. Hablemos claro, cada uno de estos supuestos menores, impostores, cuestan a las arcas autonómicas entre 4.000 y 6.000 euros, según los propios informes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, dependiendo, como ya nos explicó, de los recursos a los que tengan acceso o de sus circunstancias de salud, de la formación que se les dé, etcétera. Ahora, multipliquen esto por cientos de casos, tendrán decenas de millones de euros que se desvían de las verdaderas prioridades de la sociedad aragonesa. La pregunta es concreta
concreta? ¿Existen unos protocolos y plazos exactos para que el Gobierno de Aragón aparte a estos mayores de los menores de edad? Y una vez demostrado que son adultos y que además mienten intencionadamente para buscar ese fraude o abuso de derecho, se les mantiene bajo tutela autonómica como si nada, se les deriva a recursos de adultos, se les integra en problemas de inserción o se tramita su expulsión con incoación de expediente de expulsión preferente. Estamos viendo que hay personas de 20, 25, incluso de 30 años en centros de protección de menores. Eso no puede ser. Esperamos su respuesta. Gracias. Gracias, señora Arranz. Señora consejera, ¿puede contestar en un solo turno? Gracias, presidenta. Señora Arranz, efectivamente no es un problema menor, pero no es cierto que haya gente de 25 o de 30 años en el sistema de protección de menores. Yo ya le he dicho muchas veces que quien solicita al Instituto de Medicina Legal las pruebas son de las personas que se declaran menores con el objetivo de ser acogidos en el Servicio de Protección a la Infancia es o bien la policía o bien los propios sistemas de protección a la infancia en cuanto detectan que puede haber un fraude. También sabemos que los menores llegan de diferentes formas, están llegando ahora pues, de Ceuta, Melilla y Canarias, llegan entre los programas de adultos del Ministerio, cuando llegan existe la picaresca, que efectivamente se declaran menores, o incluso menores que están trayendo sus padres y nos los están dejando en la puerta, y ese también es un problema grave. Evidentemente, en cuanto hay la más mínima sospecha, se pide a la Fiscalía que el Instituto de Medicina Legal haga esas pruebas. Esto ya pasó en el año 2019, precisamente por eso Aragón estableció a través del IMLA un procedimiento muy estricto de determinación de la edad, donde se creó un sistema de detección de edad de menores extranjeros no acompañados, donde participa también el Salud en el caso de que haya duda, además de poner un odontólogo. Hay un proceso muy específico que se hace en el Salud. Por lo tanto, Aragón es uno de los procesos más completos y más fiables que existe en España, y de hecho el IMLA ha participado también en el proceso de determinación de la edad que se está creando a nivel nacional. Respecto a dónde acaban todos esos menores, yo le aseguro que ningún menor que no tenga esa certificación de Fiscalía como que es menor entra en el sistema de protección a la infancia. Muchos están en las entidades que vienen como adultos, se declaran menores, y a las entidades ya se les dijo que no íbamos a admitir a nadie hasta que no estuviera la prueba. Han descendido, usted tiene los datos, ve cómo ha descendido precisamente porque existe la picaresca de llegar y decir soy menor para que me atiendan en un sistema de protección de menores, pero este de protocolo, que ya se activó en el 19 con ese objetivo, lo que hace es disuadir. Por eso cada vez son menos las personas que llegan por esa vía, que se declaran menores, y también le puedo decir que muchos, cuando se les va a hacer la prueba, desaparecen o no se presentan. Gracias. El proceso, acabo, presidenta, un segundo, el proceso sirve para garantizar que no haya ningún menor en el sistema de protección y además como elemento disuasorio. ¿Y dónde van? Yo creo que tiene que preguntárselo al delegado del Gobierno, y le aseguro que a mí me gustaría saberlo, y a la señora Orós también, porque los tiene en las calles. Gracias. Gracias, señora consejera. Preguntas sobre la reinserción sociolaboral en el centro de Juslibol, formulada a la consejera de Bienestar por el diputado señor Arranz, del Grupo Parlamentario Vox. Señor Arranz. Sí, gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera. Buenos días de nuevo. Según hemos conocido recientemente, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales destinará casi medio millón de euros al año a la gestión del Centro de Educación e Internamiento de Menores por medida judicial de Juslibol, en Zaragoza, conocido como el Reformatorio o el Refor, centro que se puso en marcha en 2006 y que cuenta con unas 69 plazas. Desde Vox le preguntamos si se lleva a cabo por parte del Gobierno de Aragón un análisis riguroso sobre el impacto económico relacionado con las tasas reales de reinserción social y laboral,
o cualquier otro retorno de ese gasto que se hace en el centro Juslibol. Este aumento, que supone un 12,77% más respecto del ejercicio anterior, eleva el total licitado hasta 2027 a 8,7 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad de dinero, de recursos públicos, pues muy considerable, casi medio millón de euros, que, como todos sabemos, sería muy bien empleada para numerosas mejoras de servicios públicos, desde la dependencia, las residencias, la pobreza infantil. Bien sabe usted las necesidades que tenemos. Se trata de un centro público de titularidad autonómica que acoja menores y jóvenes de 14 a 18 años, sentenciados por la comisión de delitos más bien graves a medidas judiciales de internamiento en régimen cerrado y otras con un enfoque interdisciplinario que combina educación, terapia y control para fomentar una reinserción social. Un centro que cuenta con un equipo multidisciplinar de educadores sociales, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y los llamados insertadores laborales, que aplican programas individualizados de desarrollo personal, educación vial, búsqueda activa de empleo y dinámicas de grupo para promover la autonomía y la integración y prevenir conductas antisociales. Este incremento financiero plantea una pregunta ineludible sobre el impacto real de nuestra inversión pública. ¿Estamos midiendo si estos recursos se traducen en resultados tangibles para los menores y para la sociedad aragonesa? La pregunta que traemos hoy es clara y precisa. Sabemos que no estamos hablando de menas no solo de menas, porque cualquier menor que comete un delito grave puede acabar en este centro, con independencia de la nacionalidad y el origen. Lo que sí que nos comentan desde allí es que las personas más conflictivas que tienen allí son miembros de bandas latinas. Este centro destina actualmente 6.840 euros por menor al mes, atendiendo unos 53 internos. Nosotros no ponemos en duda ni cuestionamos la necesidad de este centro. Es una cuestión imprescindible porque hay que cumplir la ley de responsabilidad civil, la ley de responsabilidad penal del menor, y tenemos que priorizar a esa edad, pues sobre todo, el intento de educación y reinserción social. Pero queremos saber si se está analizando, si está midiendo de alguna forma esa reinserción social, si está yendo bien, si está yendo mal, para invertir esa cantidad de dinero. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Señora consejera, ¿puede contestar en un solo turno? Gracias, presidenta. Efectivamente, como usted ha dicho, el centro de internamiento de Juslibol se inauguró en el 2006, sustituía al viejo reformatorio de Valdefierro y es fruto de un mandato que establece la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores y también el reglamento que desarrolla esa ley. Por lo tanto, las comunidades autónomas tenemos la obligación de tener un centro de esas características para la ejecución de medidas cautelares, para la ejecución de medidas adoptadas por los jueces de menores en sus sentencias firmes, para la ejecución del régimen de libertad vigilada y de la actividad socioeducativa. En Aragón, el centro conocido como Juslibol es el que se destina al cumplimiento de todas estas medidas desde un fin de semana a más de 8 años para todos los menores que han cometido un delito entre los 14 y los 18 años y además se da la circunstancia de que podemos tener residiendo chavales de 21 y de 23 años, como tenemos, porque delinquieron siendo menores, por lo tanto tienen que permanecer en un centro de internamiento de menores. El contrato sube medio millón al año. O sea, se ha incrementado. El Gobierno anterior hizo un contrato absolutamente insuficiente que tuvo ya que ser denunciado y como es obligatorio por parte de las comunidades autónomas tener un centro de internamiento, entendimos que había que dotar convenientemente el centro para que cumpliera precisamente esas funciones que tiene que cumplir de reinserción. Además, el centro tiene unos problemas gravísimos del coste de electricidad, de gas y demás, que va a asumir el Gobierno de Aragón, va a asumir el IAS, puesto que el edificio es propiedad del IAS, para garantizar que se pueda ser sostenible la prestación de ese servicio, que le aseguro que no es mi preferido, me da bastantes quebraderos de cabeza. Y respecto a las funciones de reinserción, pues el trabajo que hacen los profesionales es un buen trabajo, pero obviamente, como pasa en los centros penitenciarios, pues hay chavales, yo he conocido chavales que han salido de allí, que se han reinsertado, que se han formado y que se han incorporado a la sociedad y además con muchas ganas de seguir aprendiendo y de seguir mejorando, y como en todo, pues hay casos en los que la reinserción es muy complicada, pero realmente la función de este centro es dar respuesta a una obligatoriedad de la ley penal de menores. Gracias. Gracias, señora consejera.
Pregunta relativa a la modificación de la Ley de Transparencia, formulada a la consejera de Presidencia por el diputado señor Moreno, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel. ¿Existe, señor Moreno? Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Vicepresidenta, como usted sabe, el Gobierno central ha presentado un anteproyecto de reforma de Ley de Transparencia. Se producen avances significativos, se amplía la publicidad activa, se obliga a publicar agendas, viajes, retribuciones de altos cargos y se extiende la obligación de rendir cuentas a nuevas instituciones, desde la Fiscalía hasta las federaciones deportivas. En teoría hay más luz sobre la acción política, pero también hay contrapartidas. Este texto rebaja sanciones a quienes incumplen las normas de buen gobierno, donde antes había inhabilitaciones de hasta 10 años, ahora se quedan en escasos 2 o 3 años. Es decir, un alto cargo podrá reincorporarse a un puesto de poder apenas un par de años después de haber vulnerado principios de transparencia. También hemos visto reformas en otras comunidades autónomas, como la valenciana, donde, por ejemplo, se elimina el seguimiento del plan de gobierno, o Castilla-La Mancha, donde la modificación más sustancial establece la creación de una oficina de integridad, una cuestión que ya tenemos aprobada aquí en Aragón, pero que se han negado sistemáticamente a poner en marcha. Sin embargo, lo preocupante es que las reformas parecen avanzar sin una visión compartida, sin un compromiso real por reforzar la rendición de cuentas y con una clara tendencia a rebajar controles. Por otro lado, como usted sabe, señora vicepresidenta, es fundamental que cualquier normativa de transparencia incorpore la tan comentada inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial podría mejorar la accesibilidad, pero también tiene sus riesgos, así que debemos incorporarlo en el análisis. Y es que en una realidad que no teníamos, hace 10 años y que es importante que la contemple en la actualidad. Por todo esto, estos son sugerencias, lo que le estamos haciendo. Me gustaría que las incorporaran y le pregunto, ¿tiene previsto el Gobierno modificar de verdad la Ley de Transparencia? Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Moreno, para los gobiernos del Partido Popular en Aragón la transparencia siempre ha sido una prioridad y siempre ha sido una referencia. Le tengo que decir que el Gobierno de España en estos momentos quiera llevar a cabo medidas puramente estéticas y cosméticas en relación a la transparencia puede entenderse de un Gobierno de Sánchez que está acorralado por los casos de corrupción en su ámbito personal, en el ámbito orgánico de su partido y en su propio Gobierno. Pero, como le digo, el Gobierno de Aragón en estos momentos tiene una ley que se aprobó en 2015, que es ejemplar, que fuimos pioneros y que, por lo tanto, vamos a seguir desarrollando esta ley. No puede ser una referencia para el Gobierno de Aragón la medida cosmética de Pedro Sánchez en el Gobierno de España. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Moreno. Me remito otra vez. Aquí en estas Cortes hemos hablado de integridad, la Oficina de Integridad, y me gustaría que de verdad la pusieran en marcha y que todos pudiéramos participar. Gracias. Gracias, señor Moreno. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Y, señor Moreno, como usted sabe, esa Oficina de Integridad no es competencia del Gobierno de Aragón ponerla en marcha. Lo que sí es competencia del Gobierno de Aragón es cumplir la ley. Y le aseguro que la Ley de Transparencia de 2015 se cumple y se comprueba que es un gran ejemplo en el que fue pionero este Gobierno y con un gran consenso que impulsó un Gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés como presidenta Luisa Fernanda Rudí. Y voy a aprovechar también esta ocasión para rendir homenaje a quien entonces era su portavoz, Antonio Torres Millera, que fue clave para impulsar esta ley. Y tengo
además aquí quien era consejero competente en esos momentos, que es el señor Bermúdez de Castro. Fue un proyecto de ley muy consensuado, muy trabajado y que la mayoría de sus artículos además fueron aprobados por unanimidad. De hecho, esta ley en estos momentos se ha presentado, al amparo de esta ley, un segundo plan de acción del Gobierno abierto en Aragón y hay muchos ejemplos de procesos participativos que de manera ejemplar se están llevando a cabo. Por lo tanto, como le digo, que en estos momentos se quieran aparentar movimientos estéticos por parte del Gobierno de España, para nada supone, como digo, un avance o supondría un avance para lo que este Gobierno está haciendo en materia de transparencia. Aragón tiene hechos sus deberes en materia de transparencia. Hemos creado recientemente un nuevo portal de transparencia accesible para la ciudadanía con más de 1.300 documentos y más de 230.000 registros en la base de datos. Tenemos uno de los gobiernos más abiertos del mundo, no porque lo diga yo, sino porque lo reconoce la OGP, el organismo internacional que vela por unos gobiernos cada vez más abiertos y transparentes. Por lo tanto, creo que, como le he dicho, cumplimos con nuestro trabajo en materia de transparencia y este Gobierno demuestra cada día ser ejemplar. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Pregunta relativa al freno de las ayudas al autoconsumo residencial, formulada a la consejera de Presidencia por el señor Moreno, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel. ¿Existe, señor Moreno? Gracias, presidenta. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Vicepresidenta, vamos a hablar de energías. Mucho se habla de energía en esta Cámara. Muchas comarcas como la mía debemos gran parte del trabajo a la producción eléctrica, porque fuimos grandes productores de energía en donde muchos trabajadores estaban en el territorio, a diferencia de ahora. Le voy a explicar. Aragón es referente nacional, sigue siendo referente nacional en producción eléctrica. Producimos más del 8% de la energía generada de España. De ese porcentaje, hasta un 15% es de origen renovable. Pero ¿qué pasa con el autoconsumo residencial? Es decir, el de menos de 10 kilovatios. La situación en Aragón de autoconsumo residencial o doméstico es que estamos al furgón de cola a nivel nacional. En España se estiman 2.280 megavatios de potencia instalada para autoconsumo residencial. En Aragón, solamente 58 megavatios, lo que representa el 0,67% de la potencia renovable instalada. La comparación: tenemos más del 10% de los grandes parques renovables en España y solamente un exiguo porcentaje de autoconsumo residencial. Es decir, el viento y el sol no salen igual para todos en nuestra tierra. ¿Qué hacen nuestros vecinos? Pues bueno, pues la Comunidad Valenciana, Navarra o Cataluña hacen cosas que podríamos imitarles. Entre ellas, añaden capas de apoyo a las ayudas generales del Estado a través de fondos europeos, añaden ayudas económicas en los créditos, añaden apoyo técnico para los proyectos, añaden una desgravación fiscal que no tenemos nosotros, en la combinación con las ayudas municipales, con las autonómicas, a diferencia de nosotros, que no lo tenemos. En Aragón solo tenemos 11 comunidades energéticas en funcionamiento. Hay puestas en proyecto, están en proyecto más de 30, pero todavía no están. Navarra destaca con muchos más proyectos operativos de mayor tamaño que nosotros. Tienen un sistema de apoyo mucho mejor para el autoconsumo y a las comunidades de energías renovables también. Por lo tanto, la pregunta es obvia, señora vicepresidenta. ¿Por qué razones los despliegues de comunidades energéticas renovables y de autoconsumo residencial en Aragón están frenados desde hace tiempo? Gracias. Gracias, señor Moreno. Señora vicepresidenta, ¿puede contestar en un solo turno? Muchas gracias, señora presidenta. Y señor Moreno, muy interesante. La verdad es que en materia de comunidades energéticas este Gobierno ha querido desarrollar un protocolo y un programa de impulso porque creemos
en la oportunidad de las comunidades energéticas siendo una tierra generadora de energía eléctrica y, como le digo, un protocolo que nos encontramos dormido en un cajón y que hemos tenido que acelerar para desarrollarlo a lo largo de estos meses. Pero sí que es verdad que le puedo decir que no percibimos un frenazo como tal. Probablemente sí, le doy la razón, una ralentización natural tras el auge en tema de autoconsumo y de uso de las comunidades energéticas, pero no un frenazo, porque desde el Gobierno de Aragón lo estamos impulsando. Ahora bien, la puesta en marcha o la apuesta por estas comunidades energéticas dependen de la voluntad de, lógicamente, quienes las quieren poner. Le podría dar datos, me lo voy a dejar para el final, pero porque creo que es más importante, esos datos están publicados, hacerle referencia a las causas por las que creemos que se produce esta ralentización con el análisis que hemos hecho. En primer lugar, por la evolución del precio de la energía. Los ciudadanos no ven el coste de la energía como un problema tan grave como hace unos meses, como hace unos años, puesto que el contexto social hace que muchas familias prioricen la inversión en vivienda a otras necesidades básicas, como es la instalación del autoconsumo. Además, porque el parque inmobiliario del Valle del Ebro, por su fisonomía, no permite a veces el instalar en estos edificios colectivos el autoconsumo, y hay además otra serie de razones estructurales o riesgo asociado al viento. Eso es lo que se nos traslada. Por otro lado, porque hay una limitada, la verdad es, cultura de la cooperación energética. Para que los autoconsumos colectivos sean realmente rentables, se requiere capacidad de evacuación a los excedentes de red. Y esto a veces no es posible porque en gran parte del territorio esta capacidad está prácticamente agotada. Y finalmente, porque el fin de las subvenciones procedentes de los fondos europeos, a pesar de que usted se ha referido a esos fondos europeos, es verdad que llegan a su fin unas ayudas que impulsaban la puesta en marcha de las comunidades de energías renovables y autoconsumo residencial, y se ha frenado y ha influido también, porque dichas ayudas beneficiaron principalmente clases medias altas, así es como figura en las estadísticas, con una capacidad de inversión además de la subvención. No es suficiente la subvención para llevar a cabo el impulso de estas inversiones y por eso, como le digo, no todo el mundo ha tenido acceso a ello. Pero, como le digo, ralentización, esperemos poder impulsarlas, pero ni muchísimo menos frenazo, señor Moreno. Muchísimas gracias. Gracias. Siguiente pregunta sobre el consumo energético previsto para los centros de procesos de datos en Aragón, formulada a la consejera de Presidencia por el diputado señor Vidal, del Grupo Parlamentario Vox. Señor Vidal. Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera. Diversos informes destacan el incremento de consumo eléctrico por los grandes centros de procesos de datos en Aragón, con estimaciones de hasta la mitad de la demanda para 2030. ¿Qué previsiones maneja el Gobierno de Aragón respecto al consumo energético futuro de los centros de procesos de datos instalados en nuestra región? ¿Y qué medidas está adoptando para asegurar una adecuada planificación y gestión de este tipo de infraestructuras? Gracias, señor Vidal. Señora consejera. Pues con respecto al consumo energético de los centros de datos, está previsto en las memorias de todos y cada uno de los proyectos, en concreto de los 14 centros de datos, más la ampliación de AWS, que tiene aprobada la declaración de interés autonómico y que consta en las respectivas memorias. Las medidas que está tomando el Gobierno de Aragón las repetimos permanentemente. El Gobierno de Aragón está siendo reivindicativo, no como ayer, que veíamos que el Partido Socialista venía a defender la postura del Gobierno de España en lugar de defender la prosperidad y las oportunidades de los proyectos de los aragoneses, y lo que estamos siendo es reivindicativos para que una comunidad autónoma que es generadora de energía llegue a esa situación de equilibrio entre la demanda y entre la producción. Lo que queremos es que Aragón llegue a consumir como mínimo la energía que produce. Es más, si es más, haremos lo que han estado haciendo hasta ahora otras comunidades autónomas, y es demandar más energía. Pero lo que está haciendo el Gobierno de Aragón es reivindicar ante el Gobierno de España la oportunidad de atraer inversiones, la oportunidad de haber hecho durante años un esfuerzo para tener energía renovable, y con ello que se vean satisfechas esas posibilidades y esa oportunidad de atraer proyectos de inversión. Además de garantizar que las empresas aragonesas, eso vaya por delante, tengan siempre garantizada la posibilidad de apostar y de tener energía a un mejor precio para ser cada vez más competitivas.
Gracias, señora consejera. Señor Vidal. Su Gobierno ha anunciado inversiones por 60.000 millones en centros de datos, lo dijo ayer el presidente Azcón, con distintos promotores. Eso equivale a entre 2,5 a 6,3 gigavatios de potencia. Algo que, por lo que nos dio a entender ayer el presidente Azcón, nos convertirá en la Virginia de Europa y nos puede permitir alcanzar una renta per cápita equivalente a la que tienen los ciudadanos de aquel Estado, de unos $100.000 al año. Sin embargo, ante la necesidad principal que precisa este ilusionante programa, garantizar el suministro eléctrico del Gobierno de Aragón, han demostrado ustedes una falta de planificación preocupante. Ustedes se quejan de la falta de inversión del Gobierno y nos parece lógico, porque conociendo la incompetencia del Gobierno de Sánchez, pues que es incomparable, pues no nos extraña. Sin embargo, esta potencial falta de capacidad de suministro de la red eléctrica es un grave riesgo y provoca incertidumbre entre los promotores de estos centros, aunque se origina por su pacto de la nefasta transición energética y climática con los socialistas en Bruselas, consecuencia del primer apagón de nuestra historia. La energía, que era un problema resuelto en pleno siglo XXI, lo han convertido ustedes en un problemón que no tiene solución. La energía renovable no sirve para los centros de datos. ¿Por qué? Porque es intermitente y lo necesitan trabajando los 365 días del año, las 24 horas. Y ustedes lo saben. Necesitan conexión a la red principal, a la red estatal. Y mientras no se resuelva ese problema, que es un problema gravísimo, las inversiones estarán en peligro. Por eso le preguntamos de nuevo, a pesar de las garantías del Ministerio por multiplicar por 7 la capacidad actual en 2030, explíquenos cómo su Gobierno garantizará, pero garantizar de verdad, el incremento de energía entre 2.500 y 6.300 megavatios en Aragón, pero energía real, energía de la que no se para y de la estable. Gracias. Gracias, señor Vidal. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Señor Vidal, permítame, pero algunos de los datos que usted le atribuye al señor Azcón, yo creo que en todo momento se ha mantenido fiel a un informe que además los del Gobierno de Aragón, que es de Basilio Paraíso, donde a lo que hacía referencia es que en los próximos 10 años en concreto, lo que se preveía era que la recaudación fiscal vinculada a los centros de datos podría oscilar entre los 860 y los 1.200 millones de euros, que una vez en funcionamiento podrían aportar más de 372 millones de euros anuales a las arcas públicas, información que está siendo cotejada también por la Consejería de Hacienda para ser más concretos y más realistas, que es lo que pretende siempre este Gobierno. No vivimos de anuncios y de cascada de titulares, y que entre 2025 y 2035 se pueden llegar a generar entre 7.900 y 10.800 millones de euros en valor añadido bruto para Aragón. Eso es a lo que se ha referido en diferentes declaraciones e intervenciones el señor Azcón. Con respecto a la suma de las potencias concedidas, también lo hemos ido haciendo y, como le digo, no es competencia del Gobierno de Aragón. ¿Qué más quisiéramos que poder facilitar que muchas de esas empresas, de esas inversiones que están llegando a Aragón, pudieran llegar a ejecutar esas inversiones en la red de transporte y distribución, porque algunas estarían dispuestas, como se ha hecho en otros países. Pero, en todo caso, quien debe de cumplir con la inversión en infraestructuras de la red de transporte y distribución para no lastrar el crecimiento de Aragón es el Gobierno de España. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Pregunta relativa al proyecto de interconexión eléctrica entre Aragón y Cataluña, formulada a la consejera de Presidencia por el diputado señor Vidal, del Grupo Parlamentario Vox. Señor Vidal. Gracias, presidenta. Señora consejera, Red Eléctrica de España prevé potenciar la interconexión eléctrica entre Aragón y Cataluña, un problema añadido al que hemos tratado anteriormente. Por eso le preguntamos, ¿qué valoración hace el Gobierno del proyecto de nueva línea de interconexión eléctrica con Cataluña y cómo prevé que afecte a la cobertura de la demanda eléctrica dentro de Aragón en un contexto de creciente consumo y presión sobre la red eléctrica aragonesa? Gracias. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Pues, señor Vidal, a ello también nos pudimos referir ayer en el debate, y esa red a la que usted se refiere está dentro de la propuesta de planificación del Gobierno de España
de Desarrollo de la Red de Transporte 2026-2030 y que, lógicamente, hemos declarado insuficiente y que, lógicamente, otras comunidades autónomas, como es el País Vasco y como es Cataluña, están mucho más satisfechas con esa planificación a la que nosotros, desde luego, vamos a presentar alegaciones. El Gobierno de Aragón, los aragoneses, no son insolidarios y lo han reconocido y lo han demostrado en muchas ocasiones. Lo que queremos es que se apueste por las reivindicaciones y por las reclamaciones que ha hecho Aragón. En esa planificación se hacen referencia a 725 millones de euros de inversión en Aragón, pero mire, ¿sabe lo que es? Eso es ya de la anterior planificación y de las modificaciones puntuales que se hicieron ya en marzo de 2024. Por lo tanto, son insuficientes. En cualquier caso, la red a la que usted se refiere, la línea a la que usted se refiere, esperemos que se entiendan lógicamente como bidireccionales. Las redes eléctricas deben de ser bidireccionales y de la misma manera que van a beneficiarse unas comunidades autónomas, esperemos que si Aragón llega a necesitar por el incremento del consumo interno mucha más energía, también pueda llegar a Aragón. Pero, como le digo, no nos parece suficiente. Hay una serie de inversiones que se prevén en esa planificación, que está claro que responden a intereses puramente políticos y de deuda y de pago de peaje para otras comunidades autónomas, que son las que apoyan al Gobierno de Sánchez, pero desde Aragón, y espero que todos ustedes también nos ayuden, seguiremos defendiendo esas reivindicaciones a través de las alegaciones para garantizar que todas las empresas aragonesas y aquellas que puedan llegar tengan garantizado el precio competitivo de esa energía. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Vidal. Desde luego pueden contar con nuestro apoyo para mejorar esta situación, porque esta situación va a agravar, esta línea va a agravar, aunque sea bidireccional, como usted menciona, agravará la saturación de la red eléctrica aragonesa en un contexto de demanda creciente por los centros de datos. Aragón lidera en España con proyectos que superarían los 2.500 megavatios de potencia, la implantación de los centros de datos, representando el 40% de la capacidad proyectada nacional hasta 2027. Las inversiones en CPD superarán los 60.000 millones, como dijeron ayer, pero estos centros podrán consumir más energía que todo Cataluña, la región con mayor demanda nacional. La saturación de la red eléctrica nacional actualmente choca con el boom inversor de los centros de datos. Los promotores de centros de datos exigen estabilidad en el suministro, impulsando demandas para mantener fuentes como las centrales nucleares. Pese a las exigencias de equidad en el reparto de capacidad y contra agravios de Cataluña y País Vasco, faltan medidas concretas para priorizar el consumo local. No podemos esperar inversiones multimillonarias si no se asegura el suministro eléctrico. Las apuestas de capital privado en redes y atracción de inversores no resuelven la exportación masiva de energía producida en Aragón. Aragón genera energía renovable, pero la deslocaliza sin beneficio propio. ¿Qué está haciendo su departamento en concreto para priorizar el suministro eléctrico, aparte de las alegaciones que usted ha mencionado, sobre las necesidades aragonesas, para evitar que las exportaciones las pongan en riesgo? Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Señora consejera. Pues, señor Vidal, de momento lo que podemos hacer es precisamente favorecer el diálogo con la ministra. Ya lo dijo ayer el presidente del Gobierno de Aragón, se ha mantenido un diálogo para intentar mejorar estas condiciones, porque desde luego creemos que los aragoneses tienen derecho a que se lleven a cabo estas inversiones en infraestructuras que permitan pues llevar la energía a las empresas aragonesas, pero también seguir ofreciendo la posibilidad de nuevas inversiones. Está abierto todavía el plazo para esas alegaciones. Estamos convencidos de que si el Gobierno de España quiere, si el Ministerio quiere, se pueden llevar a cabo modificaciones para ampliar las previsiones en esa planificación 2026-2030. Gracias. Y esperemos que se pueda con ello garantizar los derechos de los aragoneses a seguir creciendo, a seguir aspirando a ser líderes en competitividad y en productividad de nuestras empresas. Muchísimas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. Siguiente pregunta relativa a la seguridad de los aragoneses, formulada al consejero de Hacienda. La realiza el señor Izquierdo del Partido Aragonés.
Gracias, señor vicepresidente. Señor consejero, buenos días. Seguro que usted, mucho mejor que yo, conoce la situación que se está viviendo en la comarca de Valdejalón especialmente, que se está extendiendo por otras comarcas aragonesas, y por eso hoy le pregunto si considera que el Departamento, que Aragón, que el Gobierno de Aragón tiene las herramientas necesarias para poder hacer frente a la creciente inseguridad que sufren los aragoneses por culpa, en gran parte, de la falta de la cobertura de las plazas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué puede hacer el Gobierno de Aragón y qué herramientas tiene y con qué herramientas cuenta? Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Bermúdez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Izquierdo, buenos días. A ver, yo le podría decir una respuesta política que no es competencia mía, ¿no? Que yo soy competente en una serie de medidas, son seguridad de edificios, personalidades, inspección del juego, control de ocio, menores, festejos populares, pero sí que es verdad que somos conscientes que, sobre todo en el mundo rural y también en las capitales, pues cada día que pasa se producen más hechos preocupantes de inseguridad. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, lo que hacemos es dirigirnos al Gobierno de la Nación en reiteradas ocasiones. Con el Ministerio del Interior sí que hay una buena interlocución para intentar solucionar este problema. Aquí se ha debatido mucho y se ha hablado mucho de crear una policía autonómica propia. Yo creo sinceramente que a día de hoy el Gobierno de Aragón no tiene capacidad para tener una policía autonómica propia. Sobre todo porque yo he estado en el Gobierno de España, de secretario de Estado, conozco perfectamente las disfunciones que existen entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, no, pero sí con Archaina, con los Mossos o con la Policía Foral de Navarra. Entonces, lo que tenemos que hacer, ya lo dije yo otro día, es instar al Gobierno de la Nación a que de una vez por todas esas plazas que quedan sin cubrir en el ámbito rural de la Guardia Civil se cubran. Porque no hay mejor cuerpo para proteger a nuestros pueblos que la Guardia Civil. La Guardia Civil cubierta al 100% y con todos sus medios, yo no tengo ninguna duda que es la mejor cuerpo y fuerza de seguridad del Estado para lograr la seguridad de nuestros municipios. Gracias. Señor Izquierdo, tiene la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Pues, consejero, yo no voy a ser el que dude de la labor de la Guardia Civil. De hecho, la he defendido públicamente y creo que es fundamental que se cubran las plazas. Pero fíjese, el día 17 de octubre del 2025, en el Boletín Oficial del Estado aparecía una resolución por la que se acuerda la supresión de los puestos de la Muela, Quinto, de la comarca de Zaragoza. Esto es de ayer, hace 4 días, de hace un mes. Hace un mes, el Gobierno de España decidía suprimir 2 puestos de la Guardia Civil y está publicado en el boletín. La consecuencia a esas cosas es lo que vivimos la semana pasada en La Muela, o se vivió hace unos días en La Muela y en esa zona. Lo que nosotros decimos, consejero, es que hay que estar vigilantes, que hay que tratar de, como usted bien decía, negociar con el Gobierno de España, que de una vez por todas no seamos la única provincia, la de Teruel, que no tiene un solo cuartel abierto por la noche. Esto es real. No hay ninguna provincia en España que no tenga un cuartel abierto por la noche, salvo la de Teruel. Ese es un mérito que tenemos los turolenses, que desde luego a mí me preocupa y me preocupa bastante. Que solo tengamos un cuartel, que un vecino de Lledó tenga que hacer 2 horas en coche para denunciar por la noche si ha tenido un accidente. Y claro que tenemos que trabajar para la Policía Autonómica. Consejero, hay un mandato de estas Cortes, está aprobado por todos los grupos, salvo por Vox, empezar a trabajar en el desarrollo del Estatuto, artículo 76, y usted es el responsable de empezar a trabajar en esa cuestión, de crear esa comisión de trabajo, empezar a hablar con el Ministerio y hablar de ver de dónde sacamos esos 100 millones de euros que son necesarios para crear la Policía Autonómica y para pasar de una tasa de 0,12 agentes por ciudadano a 0,33, que es la que tiene Navarra. Ese ejemplo en el que nos tenemos que fijar y olvidarnos de Cataluña y de País Vasco, que nos irá mucho mejor si nos fijamos en Navarra. Por eso la inseguridad se adueña de Aragón, no porque la sociedad sea peor, sino porque no hay agentes para protegernos. Muchas gracias. Gracias. Dúplica del señor consejero. Gracias, señor Izquierdo. Mírese si es el Gobierno de La Muela, que mi suegro tiene casa en el Alto de La Muela y todos los domingos, o los 3 últimos domingos, pues tenemos un monográfico sobre la inseguridad del Alto de La Muela, que es así. Yo ahí pasé la pandemia en esa casa. A ver, que no haya ningún cuartel abierto por la noche de la Guardia Civil en Teruel es una vergüenza, un escándalo. Y yo ya les he dicho que vamos a unirnos todos, que seguro que todos estamos de acuerdo para reivindicar que no puede ser que el mundo rural aragonés tenga este problema de falta de medios en el territorio. Le doy una buena noticia. Ayer, o antes de ayer, aprobamos en el Consejo de Gobierno, por fin, la firma del convenio con el Ministerio del Interior para ampliar la plantilla de la Policía Adscrita.
Hasta hoy eran 99 policías, pasa a 150, menos da una piedra. Faltan muchos más, pero poco a poco conseguiremos tener una plantilla en condiciones para que todos consigamos, como le digo, que al menos en nuestras competencias tener los mayores medios. Pero repito, vamos a unirnos todos y vamos a pedir más medios. Gracias. Siguiente pregunta relativa a la ocupación de un edificio propiedad del Gobierno de Aragón, formulada al consejero de Hacienda por parte de la señora Rouco. Tiene la palabra. Sí, señora Rouco, hace la pregunta. Gracias. Buenos días, señor consejero. Bueno, la pregunta es muy clara. ¿Qué medidas van a llevar a cabo desde su consejería ante esta ocupación de un local público? U otro que pueda suceder, porque estamos viendo cómo cada día la ocupación ilegal, tanto en edificios públicos como en privados, está creciendo de forma exponencial. En el Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, lo hemos visto, gracias por mirarme, señor consejero, no sé si me escucha o no, como no me mira. No sé si siga, señora Rouco, si no luego lo verá si le responde adecuadamente. Ya, bueno, siga con su pregunta. Ah, vale, que es que estaba yo ahora despistada, digo, no sé si me escucha o no. Bueno, lo hemos visto en la cárcel de Torrero, que todavía sigue ocupada después de 6 años del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, y también lo vimos en edificios públicos como el Luis Buñuel. Entonces, señor consejero, solo quería preguntarle qué medidas se van a llevar a cabo desde su consejería, no solo para este edificio que fue ocupado, sino para otros que puedan suceder. Gracias, señora Rouco. Señor consejero. Gracias, señor vicepresidente. Esperaba la pregunta del señor Nolasco, pero los viernes a estas horas no será hora de trabajo, supongo. Las medidas que vamos a tomar para este tema son simplemente las que marca la ley. Gracias, señor consejero. Rouco. Señor consejero, usted es tan agradable como siempre para todas estas cosas. Le está tomando relevo a otros consejeros. Bueno, yo le seguiré preguntando y usted sígame diciendo lo mismo. Gracias, señor consejero. Hombre, solo va a faltar que me diga usted lo que tengo que contestarle. Mire, yo tenía la respuesta prevista para contestarle al señor Nolasco, ¿no? Pero bueno, le voy a contestar a usted, como es normal, con la máxima educación que siempre suelo tener con todos ustedes, incluidos ustedes. Mire, nosotros, con el tema de la ocupación, pensamos que es un tema preocupante y que debemos tomar todas las medidas adecuadas para evitar y para proteger a las personas que sufren la ocupación. Pero tenemos que cumplir lo que dice escrupulosamente nuestra ley y las órdenes dictadas por el Gobierno de Aragón, que son del año 17 o 16 y siguen en vigor. El otro día, 2 compañeros suyos de bancada acudieron a la puerta de este lugar, como acuden siempre se puede conseguir un rédito político, por decirlo de alguna manera. Una foto, tal cual pareja de la Guardia Civil, hablando de la Guardia Civil. Y claro, en ese rueda de prensa, ustedes dijeron una serie de cosas que ustedes que siempre hablan de la verdad, eran falsas, absolutamente falsas. Había que retomar de inmediato la oficina de antiocupación de Vox. ¿Retomar el qué? Si no había un papel. Nada. No había nada. Llegó al Gobierno y no había nada. Absolutamente nada. Ni un mísero papel. Un anuncio y nada más. El señor Nolasco dijo que cuando gobierne Vox va a desalojar de forma inmediata a los ocupas de una patada en el culo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Como el tractor en el río? Igual. Dígame usted cómo lo van a desocupar. Dígamelo. ¿Van a incumplir la ley? ¿Van a ser tan pinchos de incumplir la ley y echarlos a la calle? ¿Van a entrar con la policía y expulsarlos? Si es ilegal, y usted lo sabe como yo. Y tercero, acusa a la vicepresidenta de que no ha creado ni un solo juzgado. Oiga, el señor Nolasco fue consejero de Justicia o fue su hermano gemelo. Fue él, ¿no? Él. Oiga, no tienen competencias en crear juzgados los consejeros de Justicia. Y él lo sabe. Por tanto, menos mentiras y un poco más de criterio. Gracias, señor Bermúdez. Siguiente pregunta. Señor vicepresidente, señora Rouco, ¿cómo es el artículo por...? ¿Por qué motivo pide la pregunta? No, por el... Pide
¿Habla conmigo o con quién está hablando? Estoy hablando, le estaba preguntando el artículo exacto, pero le quería decir, señor consejero, ¿me deja usted que hable yo o habla usted por él? Disculpe, señor Rocco, ya está. No. ¿Por qué artículo pide la palabra? Por el artículo 121.1. ¿Y por qué motivos? Por inexactitudes. ¿Qué inexactitud se refiere? Porque ha dicho que el señor consejero dijo que iba a abrir juzgados. Lo que el señor consejero dijo es que iba a abrir oficinas como la que se abrió en Zaragoza gracias al partido Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias. Señor consejero, es usted muy maleducado. Gracias, señor consejero. ¿Puedo responder? Mi madre, que en paz descanse, presumía la educación de sus hijos, pero bueno, no se preocupe, le tomaré como referencia a usted como persona educada y como persona respetable y centrada. Lo que dijo el señor Nolasco dijo: la señora Vaquero, abro comillas, no ha creado nuevos juzgados, no ha inaugurado ninguno y se ha limitado a tumbar nuestras ideas. ¿Juzgados? Perdone, está claro. Ni un papel. Y no es competencia del Gobierno de Aragón crear juzgados. Y usted, por su profesión, lo sabe. Y sabe que esto es falso. Siguiente pregunta relativa al grado de cumplimiento de su compromiso con el sindicato Estepa Cata, formulada al consejero de Hacienda. La realiza el señor Zibiac, de Vox. Muchas gracias, señor vicepresidente, señor consejero. Un gusto volver a charlar con usted en este salón de plenos. Mire, yo aquí sí que tengo un papel. Echaba en falta papeles del señor Nolasco, aquí tengo uno, que viene con la firma de la señora vicepresidenta, entonces portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en la que firmó un compromiso con Estepa Cata, en la que se comprometía, entre otras cosas, bueno, en términos generales, a hacer lo que todavía no han hecho, que es cumplir la Ley 20-2021. Y concretamente se comprometía, en nombre del Partido Popular, a identificar todas las plazas que cumplían con los requisitos establecidos en la Ley 2021 a la fecha de su entrada en vigor, y en el caso de que existan plazas que no hayan sido incluidas por el Gobierno de Aragón en la oferta de empleo público, a proceder a su inclusión. Y, asimismo, a agilizar la ejecución de todas las convocatorias derivadas de estas ofertas de empleo en el menor plazo de tiempo posible y antes del 31 del 12 del 24, cumpliendo con la normativa vigente y no ofertando las plazas identificadas al amparo de la Ley 2021 en ningún otro sistema de provisión de puestos. Y, por último, dotar a la Administración de los medios y mecanismos necesarios para llevar a cabo todos estos procesos selectivos. Entonces, la pregunta es que ¿cómo valora el cumplimiento de este compromiso que firmó la señora Vaquero en nombre del Grupo Parlamentario Popular y parece ser que del propio Partido Popular, y que pensaban llevarlo a cabo si el Partido Popular ocupaba la presidencia de la comunidad autónoma o bien si estaban en la oposición? Muchas gracias, señorías. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor Zibiac. Es un placer, como siempre, debatir con usted. Mire, nosotros con este documento que se firmó el 24 de mayo del 23, nosotros creemos sinceramente que gran parte de lo que estaba firmado ahí se ha cumplido. Yo ya sé que usted no comparte conmigo ciertas cosas de este documento, luego sí que entramos una por una, pero yo creo sinceramente que se han cumplido gran parte de ellas. El primer punto creo que está cumplido. Yo ya sé que usted piensa que no, le daré el certificado al director general. Es que el segundo punto estamos a punto de finalizarlo y el tercer punto está cumplido. Gracias. Señor Zibiac, tiene la palabra. Bueno, esto es eso de, no sé quién lo decía, de que una mentira que la dices muchas veces, esto el señor Carpi igual lo sabe, una mentira que dices muchas veces, lo digo porque me estaba mirando con mucha atención y además estas cosas se las sabe él. Una mentira que dices muchas veces al final se acaba convirtiendo en verdad, pero yo creo que no, que una mentira, aunque la digas muchas veces, es mentira. Y, hombre, puede ser que engañe a algunas personas que deseen ser engañadas, pero la realidad es que ustedes se comprometieron a identificar las plazas que estaban en abuso de temporalidad y no las identificaron. Ustedes enseñan una ERCEL que viene del anterior Gobierno como que ya la habían cumplido. Entonces, si enseñan la ERCEL que hizo el PSOE, ¿ustedes qué han cumplido? Ustedes no han cumplido nada. Porque, y si no, ¿por qué lo firmaron esto 3 o 4 días antes de las elecciones? Es que, al final, nadie les va a hacer caso cuando se comprometan a cosas, porque es que nunca cumplen nada, señorías. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra.
Gracias, señor vicepresidente. Le falta la verdad es el señor Nolasco en la puerta del edificio ocupado. Mire, el punto número uno es identificar las plazas. Esto no viene de una Excel del Gobierno del PSOE. Mire, en los gobiernos, en las administraciones hay continuidad y en función pública hay un conjunto de funcionarios que tienen su plaza cada y una continuidad. El director general, don Carlos Belda, en el tiempo que estuvo, de lo primero que hizo fue identificar esas plazas. Y esto ya ha comparecido no sé cuántas veces. Uno le puede gustar más o le puede gustar menos. Puede estar más acertado o menos acertado, pero el señor Belda certificó que, según función pública del Gobierno de Aragón, esas son las plazas que cumplían los requisitos. Está judicializado. Lo dirá el juzgado. Yo sé que a usted no le gusta, que le gustaría que fueran 200.000 más, pero es lo que hay. Esas son las plazas que nosotros hemos identificado. Segundo, las convocatorias. Nos encontramos más de 300 y pico convocatorias sin cumplir y estamos a punto de finalizarlas todas. Incluso sacamos la OPE del 24. Y dotar a la Administración de medios y mecanismos necesarios, creamos las comisiones permanentes al llegar. Oiga, que yo os lo he dicho 1000 veces, yo contra los interinos no tengo nada. Si la ley me lo permitiera, no cumpliríamos la ley, pero hoy por hoy estamos cumpliendo escrupulosamente la ley. Y yo le digo una cosa, yo creo sinceramente, y soy de familia de funcionarios, yo creo que un funcionario para ir a la Administración debe cumplir el mérito y la capacidad y debe aprobar una oposición como han hecho toda la vida. ¿Que ha habido casos de abuso de temporalidad? Hay que buscar las fórmulas para solucionarlo. Oiga, es una postura personal. Usted tiene otra, respéteme. Yo creo que alguien debe tener mérito y capacidad. Y el señor Cibiac, espero haberle contestado con la mayor educación posible, que siempre intento hacer, aunque diga lo que no le gusta a alguna persona. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta, relativa a la valoración reciente de la reciente manifestación por la sanidad pública. La realiza la señora Las Obras de Junta Aragonesista. Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Ya sabe que yo siempre hago las preguntas con muchísima educación y espero que me responda así. El pasado domingo las calles de Aragón, especialmente las de Zaragoza, volvieron a llenarse de voces de profesionales sanitarios, de pacientes, de familias, de personas mayores y jóvenes que salieron a defender algo que es totalmente incuestionable, la sanidad pública aragonesa. Y no, señor consejero, no éramos 4 gatos, como algunos han querido insinuar. Éramos muchos y muchas, éramos Aragón hablando alto y claro, porque cuando la ciudadanía se organiza y se moviliza en defensa de la salud, no lo hace por ideología, lo hace por dignidad. Las pancartas lo decían bien claro, salva la sanidad pública de Aragón. Y ese mensaje, consejero, va dirigido a usted y a su Gobierno, porque la realidad es tozuda, falta personal, se cierran consultas, se retrasan pruebas diagnósticas, las listas de espera crecen y mientras tanto se incrementan los conciertos con la sanidad pública. Yo también, usted ha enseñado esta mañana un gráfico, yo también le puedo enseñar este. Nosotros, desde luego, siempre vamos a defender la sanidad pública y lo hacemos porque sabemos que no hay justicia social ni igualdad de oportunidades si no se garantiza una asistencia sanitaria accesible a todo el mundo, viva donde viva. Por eso le preguntamos si va a escuchar las demandas ciudadanas por una sanidad pública. Gracias, señor consejero. Gracias, señor presidente. Señora Las Obras, le voy a responder lo mismo que le dije en noviembre del año pasado, cuando ya me efectuó una pregunta sustancialmente idéntica. Respeto profundamente el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente y, por supuesto, a manifestarse. Muchas gracias. Señora Las Obras, tiene la palabra. Hombre, consejero, no faltaría más. La manifestación es libre y, desde luego, cada uno puede salir a la calle siempre que quiera a manifestarse. Pero es que la ciudadanía pedía algo muy sencillo, que es que el dinero público se destine a fortalecer lo público, no a rescatar conciertos a clínicas privadas que hacen negocio con la necesidad. Y no se equivoque, señor consejero, la manifestación no fue contra nadie, fue por algo, por un Aragón que cree en un sistema público de salud, que confía en sus profesionales sanitarios y que exige respeto, medios y compromiso político. Escuchar estas reivindicaciones no es una opción, es una obligación, porque quienes salimos ese domingo a la calle son los mismos que sostenemos la sanidad pública, los pacientes, médicos, enfermeras, administrativos. Desde luego nosotros le pedimos
que abandone la senda de la privatización y los parches temporales y que apueste de una vez por un plan de refuerzo de la sanidad pública aragonesa con financiación suficiente, condiciones dignas y, sobre todo, con políticas centradas en las personas. Y el domingo, señor consejero, Aragón habló y habló claro. No queremos una sanidad a dos velocidades. Queremos una sanidad pública fuerte y aragonesa al servicio de la gente y no del negocio. Muchas gracias, señor consejero. Gracias, señor presidente. Señora Las Obras, desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón valoramos muy positivamente la implicación y el compromiso de la ciudadanía con nuestra sanidad pública. Las manifestaciones y las expresiones de preocupación social son una muestra del interés de la población aragonesa, un interés que tiene en mantener y mejorar un sistema sanitario que es uno de los pilares fundamentales de nuestro estado del bienestar. Entendemos perfectamente las demandas que se plantearon en la manifestación de Zaragoza. Compartimos el objetivo de fortalecer la atención primaria, de reducir las listas de espera y garantizar que todas las personas reciban una atención sanitaria de calidad, independientemente de su lugar de residencia o situación económica. En esa línea, el Gobierno de Aragón ya está impulsando diferentes medidas: la ampliación de plantillas en los centros de salud, la mejora de infraestructuras hospitalarias y la incorporación de nuevas tecnologías que agilizan la atención y los diagnósticos. Sabemos que aún queda camino por recorrer, especialmente en materia de recursos humanos y reducción de demoras, aunque estamos trabajando con responsabilidad y diálogo constante con los profesionales sanitarios y con los representantes de la ciudadanía. Nuestro compromiso es claro: una sanidad pública, universal y de calidad, que siga siendo motivo de orgullo para todos los aragoneses. Por cierto, el movimiento se demuestra andando y el compromiso se demuestra con datos. El Gobierno de Aragón, hablaba usted de financiación, del Partido Popular incrementó el presupuesto de sanidad en el año 2024 un 10% respecto al correspondiente en el año 2023. Y nuestra intención es aumentarlo en los presupuestos para el año 2026 en un 8%. El Gobierno cuatripartito al que ustedes formaban parte de él, ese Gobierno de izquierda, hizo un recorte en el año 2022 de casi un 5% del aprobado para el año 2021. Despidieron a 2.600 profesionales y tuvieron los datos de lista de espera quirúrgica peores de toda España. Las reivindicaciones ciudadanas no se ven como una crítica desde el Gobierno de Aragón, sino como un estímulo para seguir mejorando. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta relativa a la falta de oftalmólogos en el Hospital Clínico. Señora Las Obras, tiene la palabra. Señora García Suso, un poco de relax. Nuevamente, consejero, buenos días. Mire, cientos de pacientes del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa esperan una cita en el servicio de oftalmología y esperan por un tratamiento que no puede esperar, porque aquí no estamos hablando de una demora administrativa, hablamos de visión, de salud y hablamos de derechos. Y le voy a poner un ejemplo real que ilustra la gravedad de la situación. Un paciente que en enero conservaba un 50% de agudeza visual en ambos ojos. A finales de abril había descendido al 32% y hoy, fecha 14 de noviembre, tiene un 25% en cada ojo. ¿Sabe por qué, consejero? Porque la familia ha estado pidiendo una cita reiteradamente desde julio para que ese paciente fuese atendido. 4 meses después, 4 meses de espera, ha supuesto una pérdida irreversible de visión. ¿De verdad que podemos permitirnos que una cita retrasada 4 meses condene a un paciente a una discapacidad visual? Los tratamientos intravítreos deben aplicarse en plazos clínicamente precisos, no cuando la agenda o la falta de personal le permite. Por eso queríamos saber si va a reforzar las plantillas, si va a dotar al hospital de todos los medios necesarios, y le pido, consejero, que no hable de reorganización sino de soluciones, que no esconda detrás de las dificultades estructurales, sino que asuma que la salud visual de nuestros ciudadanos depende de decisiones políticas de gestión y de voluntad. Por eso le hacía la pregunta que qué va a hacer para garantizar la dotación de personal de oftalmología en este hospital. Señor consejero. Gracias, señor presidente. Señor Las Obras, yo he de reconocerle, desconozco el caso de ese paciente, de decirle que tristemente muchas patologías no se pueden frenar, ni siquiera a día de hoy con los tratamientos, pero lo que sí le tengo que informar es que no se ha notificado ninguna alteración del funcionamiento del servicio de oftalmología en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Muchas gracias. Señora Las Obras.
Consejero, le he puesto un caso real encima de la mesa porque es un caso que conozco cercano y realmente lo que ha pasado es que no había oftalmólogos en el hospital del clínico para atender a todos los pacientes. Es un caso real. Mire, le agradezco su respuesta, desde luego que sí, como no puede ser de otra manera, pero nuevamente escuchamos justificaciones, promesas de planes, buenas intenciones, pero le quería que me dijese qué medidas concretas, a pesar de que usted está diciendo que no le consta. Mire, le hablo de hechos. En oftalmología, los retrasos en tratamientos como los pinchazos intravítreos pueden suponer la perdida visión de total. Y con esto está ocurriendo en el Hospital Clínico en el 2025 en un sistema público aragonés. Por lo tanto, le pido que pregunte, que planifique, sobre todo para que no vuelva a ocurrir a ningún otro paciente de ahora en adelante. Gracias, señor consejero. Gracias, señor presidente. Señora Las Obras, le reitero que durante el mes de octubre no se ha notificado ninguna alteración del funcionamiento del servicio de oftalmología. No se ha producido ninguna afección a los pacientes, o por lo menos no está notificado, y el servicio ha funcionado con total normalidad. Es más, durante el mes de octubre los datos de absentismo por bajas y otras situaciones especiales, como usted las llama, ha tenido una media de 4,23%, cifras inferiores a la media del absentismo que a día de hoy sufrimos en Aragón y en España, que sabe se sitúa en torno al 7%, incluso en otros servicios. Señora Las Obras, agradecemos el interés que muestra por el funcionamiento de este servicio y le reitero que ha funcionado con normalidad y sin afecciones a los pacientes, aunque me voy a permitir el recordarle lo que está sufriendo no solamente la Comunidad Autónoma de Aragón, sino otras comunidades de toda España, por esas huelgas que un ministerio que está dirigido por una persona verdaderamente sectaria, que no escucha a los profesionales y que todos los temas que toca en relación a la sanidad terminan incendiados. ¿Y saben ustedes dónde se sufre eso? Lo sufrimos los aragoneses y las aragonesas aquí en Aragón. El problema lo generan en Madrid y lo sufrimos aquí, al igual que en otras comunidades autónomas. No soluciona el tema de la falta de profesionales, no nos escuchan las comunidades autónomas cuáles son las soluciones que debería adoptar, aunque fueran de forma excepcional y temporal. Por eso lo que le digo es que no ha habido alteraciones en el funcionamiento y que lo que sí estamos sufriendo, y siento decirles a usted, al igual que al resto de diputados, que nos vienen muchas más huelgas, insisto, por la malísima gestión del Gobierno de Sánchez, especialmente en el tema de sanidad. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta relativa al incremento de las agresiones a profesionales sanitarios. La realiza el señor Morón. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. El incremento de las agresiones al personal sanitario en Aragón en los últimos años sigue un ritmo imparable. Si bien el número de agresiones físicas se ha contenido, el número de agresiones verbales pues no hace más que incrementarse a un ritmo alarmante de casi un 25% interanual, desde el año 22. Más agresiones fundamentalmente hacia las mujeres. Como bien sabe, desde Vox le hemos interpelado por esta cuestión en muchas ocasiones. Es una cuestión que nos preocupa sobremanera y que es intolerable que se pueda agredir de esta forma a los al personal sanitario que vela por nuestra salud. Y hay que, evidentemente, buscar unas soluciones urgentes. El 28 de febrero de este año se publicó, a través de la orden del Departamento, el Plan de Prevención frente a las agresiones externas en el lugar de trabajo y atención a profesionales del sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero desconocemos hasta la fecha qué acciones concretas se han llevado a cabo, si se ha incrementado el número de personal de seguridad de los centros de salud, si se ha realizado algún tipo de estudio de los entornos de trabajo para garantizar, por ejemplo, vías de escape en urgencias o en las consultas, si se ha informado a todos los profesionales sanitarios de los recursos que tienen a su disposición, tanto desde el punto de vista sanitario como jurídico, para hacer frente a estas situaciones, a estas desagradables situaciones, de la asistencia del profesional guía frente a las agresiones, o, por ejemplo, tampoco sabemos si se va a instaurar el botón del pánico para la atención domiciliaria. Por tanto, en resumen,
le preguntamos cómo valoran desde su consejería la puesta en marcha del plan de prevención frente a agresiones externas en el lugar de trabajo y atención a profesionales del sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Morón, desde la consejería hacemos una valoración claramente positiva de la puesta en marcha del plan de prevención. Este plan representa un compromiso firme con la seguridad y la dignidad de nuestros profesionales, incorporando medidas concretas de prevención, detección y acompañamiento, así como líneas de formación y sensibilización tanto para el personal como para la ciudadanía. Su aprobación y despliegue han generado una respuesta muy favorable en los equipos directivos, los servicios de prevención y en las propias plantillas. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Gracias, señor presidente. Bueno, no sé si en la segunda intervención probablemente ampliará un poquito la información, pero claro, el plan, pues como cualquier plan, es muy poco concreto. Realmente no son más que un brindis al sol, son expresar unas voluntades bien expresadas que compartimos plenamente, pero no se concreta en ningún tipo de medida. Y en concreto nos interesaría, si le viene a bien, contestar en el segundo turno si hay algunas medidas concretas para frenar las agresiones verbales. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor consejero. Señor Morón, no voy a dudar de que usted se ha leído el plan cuando dice que no hay medidas concretas. No lo voy a dudar. Simplemente le voy a decir que desde el Servicio Aragonés de Salud se están implementando las medidas contempladas en el plan de prevención frente a estas agresiones externas, que sí que hay medidas concretas. En relación a la creación de la unidad de referencia para el profesional agredido y dotación de personal, tiene que llevar un psicólogo y personal técnico de prevención especializado en psicología. Está pendiente la formalización de la creación de la plaza de psicólogo cuando se monte o se ponga en marcha la siguiente mesa en función pública. Se han designado por parte de todos los sectores profesionales guía, a excepción de alguno que queda pendiente en el sector Zaragoza 3. La formación en materia de prevención, protección, asesoramiento emocional y jurídico, así como la implantación de formación online del plan de prevención, está diseñada y la previsión es que se inicie en este mes de noviembre, una vez estén designados los profesionales guía en su totalidad, que como le he dicho, nos falta alguno en el sector Zaragoza 3. La formación dirigida a la adquisición de técnicas de abordaje frente a agresiones ha sido impartida por los interlocutores policiales sanitarios, finalizando la capacitación en técnicas de abordaje frente a las conductas violentas. Esta era una de las medidas muy concretas y ya ha sido llevada a cabo, ya ha sido impartida. Y asimismo se encuentra en curso el desarrollo del registro centralizado de agresiones con el objeto de garantizar un seguimiento uniforme y sistemático de tales incidencias. Yo, sinceramente, señor Morón, lo que sí le puedo decir es que el que haya más agresiones verbales pues no dependerá mucho de todas las acciones que hagamos aquí, sino de otros ámbitos, porque la gente últimamente es muy mal hablada. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta relativa a los motivos por los que el Departamento de Sanidad no está citando a mujeres que han cumplido 50 años para la realización de pruebas del programa de prevención del cáncer de mama. Formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Carpi. Señor Carpi, su turno. Muchas gracias, presidenta. Bueno, señor consejero, como usted sabe, ha habido estos días alguna preocupación al respecto de las llamadas al primero de los cribados de cáncer. Ha habido incluso alguna carta al director publicada en algún diario aragonés y también ha habido varias personas en diferentes zonas de Aragón, además, que se han dirigido a nosotros preguntando por esta cuestión. Así que, intentando arrojar tranquilidad y luz a esas mujeres, especialmente, la pregunta es ¿cuál es el motivo por el que el Departamento de Sanidad no esté citando a mujeres que han cumplido 50 años para la realización de las pruebas del programa de prevención de cáncer de mama? Muchas gracias. Gracias. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Carpi, no hay ningún motivo porque sí se están citando con carácter general a las mujeres que han cumplido los 50 años. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Carpi.
pues siento decirle, señor consejero, que no nos transmiten eso, nos transmiten personas que incluso han cumplido los 52 años sin que se les haya llegado la primera carta. Nos transmiten además que en los sucesivos cribados en los diferentes años está habiendo retrasos importantes. Le puedo decir diferentes zonas, le puedo hablar de Fraga, le puedo hablar de Tarazona, le puedo hablar de alguna ciudad de Teruel, con lo cual yo creo que debería ser un tema del que se preocupara. Además, ahora, pues bueno, yo creo que con el tema de Andalucía, ese escándalo mayúsculo, entiendo que la preocupación de las mujeres en esa edad es mayor. Nosotros ayer le indicábamos y le pedíamos que diera pasos usted en agrandar el cribado, de ampliarlo en edades, tanto por arriba como por abajo, con lo cual entendemos que es una cuestión importante en la que usted debería tomar partido y, como digo, tomar esa determinación que es ampliar los cribados, pero sobre todo cumplir con los requerimientos actuales, porque usted sabe, como yo, que ese es una de las principales herramientas para la detección precoz de la enfermedad y, además, incluso se puede hablar de hasta 2 años de anticipación hasta que la lesión es palpable a simple vista. Con lo cual, entendemos que debemos enfatizar ahí y le pedimos desde el Partido Socialista que lo haga, porque la preocupación de las mujeres está siendo importante. Usted persiste en la intención de eso que decía antes el señor Cibiac, ¿no? de la mentira muchas veces repetida es verdad en muchos ámbitos. Hoy ha vuelto a hablar aquí de profesionales despedidos por el anterior Gobierno, una cuestión que es absolutamente falsa y que yo creo que hablar de ella sería insultarles, de verdad. Si ustedes se la creen, tienen un problema. Lo que tenemos que hacer aquí no es aportar datos falsos ni esas ideas vacías. Lo que debemos hacer aquí es aportar tranquilidad y confianza en el sistema, y ustedes eso es lo que menos practican. Muchas gracias. Gracias. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Carpi, yo veo que ustedes siguen con su estrategia de embarrar el debate político, utilizando para ello a las mujeres y planteando cuestiones con el único fin de alarmar a la población y tapar así los escándalos que están relacionados con las mujeres que afectan a su partido. Como ya he dicho en varias ocasiones, a ustedes no les interesa ni les importa la salud de las mujeres. El programa de cribado de cáncer de mama de Aragón mantiene un protocolo homogéneo y basado en la evidencia científica. Dicho programa se inició en los años 90 y ha estado vigente durante todos los años en que ha gobernado el Partido Socialista. Si no le gusta cómo se está haciendo, le digo la verdad, queda muy feo que señale usted a sus compañeros de partido. Le digo la verdad, queda muy feo. El sistema de invitación no se realiza de forma anual ni individualizada, sino se organiza por zonas básicas de salud y por cohortes estadísticas, si quiere esto también se lo podré explicar, cohortes estadísticas de nacimiento en ciclos de 2 años. Este modelo implica que algunas mujeres sean citadas por primera vez con 49 años y otras con 51 años, dependiendo del turno correspondiente a su zona y grupo de edad. Su pregunta me hace pensar que usted no entiende lo que esto significa, así que se lo voy a explicar como en tantas otras ocasiones. Actualmente se está citando a las mujeres nacidas entre el día 1 de enero de 1955 y el 31 de diciembre de 1975. Si la mamografía se realiza, por ejemplo, el día 1 de septiembre de 2025, habrá mujeres que a esa fecha ya tendrán los 50 años cumplidos, mientras las que nacieron entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 1975 tendrán todavía 49 años. De hecho, en Aragón han sido atendidas 635 mujeres de 49 años en este año 2025. Y como en varias zonas básicas, se mantiene el ciclo que es cada 2 años. Y puede ocurrir, por la misma razón, que alguna mujer sea atendida por primera vez una vez cumplidos los 51 años. Este procedimiento ha demostrado ser eficiente y equitativo en la cobertura poblacional y es el que se utiliza por parte de las comunidades autónomas y también en el resto de Europa. Y le doy otro dato interesante. En el año 2017 Aragón disponía de 5 mamógrafos que, por cierto, fueron donados por la Fundación Amancio Ortega, y ustedes en 8 años no adquirieron ninguno. Nosotros en 2 años ya hemos comprado 2 y seguiremos trabajando para dar el mejor servicio y la mejor cobertura a las mujeres aragonesas. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Vamos con la última pregunta, relativa a medidas urgentes para reducir las listas de dermatología en Teruel, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Morón, del Grupo Parlamentario Vox. Señor Morón. Gracias, señora presidenta. Señor consejero,
las listas de espera para consultas externas siguen siendo muy elevadas. Si comparamos los datos de octubre con los de abril, por ejemplo, de este mismo año, los tiempos se han incrementado o mantenido en todas las especialidades, salvo en urología y en neumología, en los que ha disminuido. Pero es que la comparativa todavía es peor. La comparativa interanual todavía muestra de una forma más clamorosa estos incrementos en los tiempos para asistencia. Sigue habiendo todavía 4 especialidades con un tiempo medio de espera para primera consulta superior a 6 meses: traumatología, dermatología, oftalmología y otorrinolaringología. Especialmente alarmante es la situación en la que se encuentran los cientos de pacientes que están en lista de espera para la consulta de dermatología en Teruel. Muchos de ellos, como ya se ha comentado en este pleno, llevan más de 2 años. ¿Va a llevar a cabo el Gobierno de Aragón medidas urgentes para reducir la lista de espera en dermatología en el Hospital Obispo Polanco de Teruel? Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Morón, las plazas de dermatología del Hospital Obispo Polanco de Teruel han estado olvidadas por gobiernos de izquierda durante mucho tiempo. Consecuencia de ello, sufrimos importantes demoras que queremos atajar. Por eso estamos llevando a cabo medidas urgentes para reducir la lista de espera en dermatología en el Hospital Obispo Polanco. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Morón. Mire, señor consejero, eso que dice es totalmente cierto. Pero también le voy a decir una cosa. Si usted aplica las mismas medidas que hizo el Partido Socialista, va a obtener los mismos resultados. No va a solucionar absolutamente ningún problema. Eso de recurrir a los planes de choque, eso de recurrir a ver 180 pacientes en un fin de semana, pues mire, como comprenderá, eso no es una solución a futuro. Para hacer una solución a futuro, lo primero que hay que hacer es hacer un estudio real de la capacidad del sistema para la utilización de los recursos propios. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, donde no se llegue, como le hemos repetido muchas veces, pues es donde tendrá que llegar la concertación de los servicios sanitarios. Pero el plantear un plan de choque para solucionar un problema puntual y maquillar el resultado y poder venir a estas Cortes a sacar pecho de que ha reducido con un papel que ha reducido la lista de espera en un tanto por ciento, pues eso no es solucionar los problemas de los ciudadanos. Solucionar los problemas de los ciudadanos es implementar unas políticas diferentes a las que han fracasado anteriormente, que han sido las del Partido Socialista. Y algo que, desde luego, por nuestra parte, no estamos viendo. Desde luego, nos gustaría que hubiera un mayor compromiso, no solamente de usted, también del Gobierno de España. Y en ese sentido sí que valoramos realmente con satisfacción que le planteara a la ministra la necesidad de que hubiera un compromiso mayor, por ejemplo, a la hora de encontrar profesionales sanitarios. Pero desde el cariño y del respeto que nos tenemos, señor consejero, por favor, no repita los mismos errores del Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Yo, señor Morón, además del cariño y el respeto, lo considero colega. Ya sabe que eso viene de colegum, ¿no? Que compartimos, además, conocimientos, porque los dos somos médicos. Mire, señor Morón, si algo ha dicho este consejero siempre es que no cree ni ejecuta planes de choque que tanto le gusta a la izquierda y que algunos también aplauden en determinadas situaciones. Eso hay que recordarlo. Este consejero siempre ha dicho que quiere planificar. Y eso es lo que estamos haciendo. No confunda la actividad que se está llevando en Teruel. Mire, las medidas que estamos llevando a cabo son el apoyo interhospitalario. Dermatólogos de hospitales públicos de Zaragoza han colaborado en la resolución de interconsultas desde atención primaria, valorando casos y determinando altas o incluso el tratamiento que se considere preciso. El apoyo de un médico también especialista en medicina familiar y comunitaria que colabora en procedimientos sobre lesiones benignas y en la valoración de casos mediante dermatoscopia, que está muy extendida gracias a este Gobierno del Partido Popular en el ámbito de la atención primaria, la atención preferente de los pacientes procedentes de urgencias que son valorados, como le digo, de forma preferente en estas listas, la apertura de una consulta de enfermería que está dedicada al seguimiento de pacientes con enfermedades dermatológicas crónicas, como por ejemplo la psoriasis, o a la cura de las heridas quirúrgicas de esos pacientes que han sido tratados. Además, durante los últimos 3 fines de semana se han llevado a cabo consultas, tanto primeras como sucesivas, consultas que a tenor de lo que votaron los voxialistas
es decir, Vox y socialistas, deberíamos de anular y decirle a los turolenses que sigan esperando. Pero nuestra responsabilidad ante esa demanda de los voxialistas es seguir solucionando esos problemas. ¿Qué quiere decir? Que seguiremos trabajando para dar la mejor solución integral en tiempo y forma a todos los ciudadanos del territorio de Aragón, con especial dedicación, como siempre se ha dicho, a los ámbitos rurales y a los hospitales periféricos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Levantamos la sesión.